todavía no. ¿Tú escuchas a Metz? Bueno, ya habla. Ah, no está ya, ¿eh? Jarraian, zinta mosketa protokolaria egingo dugu eta aipatuko dizuegu beste behin gurekin zeintzuk diren Getxoko alkatea Amaia Agirre, Bilboko udaleko kirol zinegotzia itxaso erroteta, Carlos Sergio, Bizkaiko Foru Aldundiko kirol zuzendaria, Ochoa familia, eta gaurkoan Pedro Mari Goizkoetxea, ohorezko zuzendaria. Dena prest, dena gertu, hortzela Mikel Ginea Punta Galea taldeko ordezkari lez, bera zinta mosketan baitaren nola ez. Punta Galea da antolatzaile nagusia, urteetan, fin, lanean, tinko, diharduen elkartea. Eta beste behin 2026 honetan Getxoko zirkuituari hasiera emateko dena prest, dena gertu. Eskerrik asko kolaboratzaile guztiei, eskerrik asko nola ez, ertzaintza eta gainerako elkarte guztiei posible egiten duzuen nola ez. Gaurkoa, horrako lasterketa handia, errealitate bilakatzea. Azken argazkiak eta berehala dena gertu izango da hasiera emateko gaurkoari. Abuztuak biritu gaurkoan eguraldi zoragarria, bero errepidean ziur asko berotasuna baita ere Getxoko helmuga horretan, zomitxuko aldapa horretan ez da girorik faltako gaurkoan. Lasterketa gutxi egongo dira munduan horrelako irtera motorea dutenak. Bando Ibarrako erreka albotik, Deustu parean, Iberdolako dorrea, Guggenheim museoa.
Ezin gehiago eskatu aurreneko metro hauek egiteko. 12:11 puntuan une honetan. Dena prest, dena gertu. Eta presidentearen seinalaren zain hortxe da dagoeneko. Az gaitezen azterketa. Abiatu da guia azterketa. Abiatu da guia. Gestoko zirkutua, aukera denari da. Aukera denari da. Lau lehintza jasaren duzu. Azterketa bideo. Bye, sí. Venga. Egunon, buenos días, bienvenidos a la retransmisión en directo de forma íntegra de esta 81 edición del circuito de Getxo, de esta prueba que cierra un díptico de competiciones en Euskadi a nivel profesional ayer con la clásica San Sebastián, hoy con este circuito de Getxo Memorial Hermanos Ochoa, que ya se ha puesto en marcha de forma neutralizada por las calles de Bilbao, desde la salida, desde la presentación de equipos en ese Museo Guggenheim, y ahora recorriendo, decíamos, las calles de Bilbao, camino a Getxo, camino al primer paso por esa línea de meta que pondrá en marcha a continuación la competición, la salida real de la prueba, la salida lanzada, que será en la ribera de Erandio, ese kilómetro cero oficial. A partir de ahí completarán 172 kilómetros de recorrido, pasando por ese puente Euskalduna, el pelotón de más de 100 ciclistas que compone esta competición, este circuito de Getxo, en el que vemos ya protagonismo de los grandes equipos también de categoría World Team que participan en esta prueba. Decimos marcha en todo este tramo neutralizada hasta el momento de efectuar esa salida lanzada. Serán un poquito más de 8 kilómetros de recorrido neutralizado, y vemos ya también ahí pues uno de los grandes orgullos de este circuito de Getxo, ese palmarés, ese repaso a los ganadores de las diferentes ediciones, ciclistas todos de primerísimo nivel, buscando en este 2026, en esta 81 edición, el sucesor a la victoria el año pasado de Isaac del Toro, del ciclista del equipo UAE Team Emirates, que ya ganaba esa edición 2025 y que viene de subir al podium en el Tour de Francia, en esa edición 2026, decimos, buscando sucesor, en este caso el UAE Team Emirates, que tiene la nómina de participantes a ciclistas también de mucho nivel, como Igor Arrieta, como el corredor australiano Jay Vine,
como Antonio Morgado, el portugués, o como Marcos Freire, el hijo de Óscar Freire, que también está en esta línea de salida. De momento, esta marcha neutralizada de la competición, que está llevando a los corredores poco a poco hacia la zona de Erandio, donde se pondrá en marcha ese kilómetro cero, ese banderazo de salida, y el momento en el que ya completarán los 172 kilómetros y 200 metros de recorrido. Nada, en el kilómetro 8 de carrera, 8,8 exactamente, pasarán por primera vez por esta línea de meta de Guecho. Estamos junto al Palacio de Justicia, estamos en la meta habitual, en esa subida final de aproximadamente 1 kilómetro, que siempre tiene un especial picante para vivir el desenlace de la prueba de cada una de las vueltas. Se darán 6 vueltas en total en el día de hoy, las 4 primeras cortas, vueltas más habituales al circuito de Guecho, el único circuito urbano de prueba ciclista en Europa, y las 2 últimas incluirán la ascensión a Pique Videa, esa subida que ya también se reconoció el año en el que precisamente el Tour de Francia salió de Bilbao desde la capital de Vizcaya, y tendrán la oportunidad los corredores en este circuito de Guecho, en esta 81 edición, de ascender en 2 ocasiones en las 2 últimas vueltas, las más largas al recorrido, esa subida a Pique Videa de momento, y sigue la marcha neutralizada con ese grupo también levemente fragmentado por la velocidad y por los propios giros de la ciudad, ese tramo que tienen que terminar de completar, buscando en la ribera de Erandio la salida lanzada, ese kilómetro cero de la carrera. Está prevista, pues nada, en torno, faltarán unos 5 minutos para llegar a esa salida lanzada. Y hablando de horarios, la salida neutralizada que se producía puntual a las 12:30 del mediodía, la línea de meta, que en función del horario, de la velocidad media de los corredores, se disputará entre las 4:30 y las 5 de la tarde aproximadamente. Según vayan pasando los kilómetros también podremos confirmar, podremos atinar un poquito mejor de cara a marcar la hora de llegada también para todo el público que ya poco a poco se va acercando a este final de la carrera, a esta línea de llegada en la que viviremos, decimos, entre las 4:30 y las 5 de la tarde el final de la competición. Hablábamos de ese último kilómetro, la llegada aquí a la meta junto al Palacio de Justicia, ese muro de Arcocha que es el encargado de decidir al vencedor final siempre que llegue un grupito, o de poner en dudas incluso la escapada o el grupo de corredores que puedan marchar por delante ante el empuje final de los favoritos. Esa subida desde Ereaga, desde la zona de la playa, la rampa inicial de Chominchu, llegando al Ayuntamiento de Guecho, y por Arcocha hasta la línea de meta, insistimos, justo al lado del Palacio de Justicia de la ciudad, y los corredores ya también aquí detrás del vehículo de dirección de carrera, completando este tramo neutralizado, la cobertura que será íntegra de esta competición. El saludo también de los corredores a la cámara al paso de la competición. Y por delante, decimos, más de 4 horas de carrera las que tendrán que completar los ciclistas en este tramo ahora picando para arriba, en el que vamos reconociendo también a los equipos participantes. Decíamos, por encima de los 100 ciclistas que se han puesto en marcha, esperando también la confirmación de si todos ellos se han puesto en competición, si tenemos alguna baja de última hora. Y por ejemplo ahí la presencia de Domen Novak, ciclista del UAE Team Emirates, charlando, bromeando también con el ciclista de Movistar Team, con Davide Formolo, con el italiano, cerrando ese pelotón en la marcha neutralizada. El ciclista del Cofidis, el español Sergio Samitier, con varios de sus compañeros también ahí rodando en estas posiciones. El propio Johnny Zaguirre, que vemos ahí en esta zona también cerrando el grupo, así como el ciclista burgalés Rodrigo Álvarez del equipo Burgos Burpelet BH, dorsal 1, que corresponde a Igor Arrieta, al ciclista que vemos ahí también bromeando con los corredores del Cofidis, con la abultada participación o representación española en el equipo Cofidis, Johnny Zaguirre, Alex Aramburu, que están en esa línea de salida, y también Sergio Samitier, parte del bloque en el que también vemos ahora representantes del Team Polti Visit Malta, del equipo de Alberto Contador, con Adrián Benito, con el ciclista de Granada, también en esas posiciones cabeceras. Más equipos con Movistar Team, también con el APS Pro Cycling Team, el equipo de los Estados Unidos, que también
participa en esta 81 edición del circuito de Guecho, esperando completar toda esta marcha neutralizada, esperando también reunificar el pelotón principal, que se rompía también en ese tramo de subida por la velocidad también del grupo cabecero, y que se reunificará para la salida real, para ponerse en marcha, decíamos, bueno, según el horario, nada, en un minutito. Yo creo que queda un poquito más todavía hasta esa salida lanzada, hasta ese momento de poner en marcha la competición. Corredores también ahí, como decíamos antes, de David de Fórmulo o el propio ciclista del UAE Team. Vemos en imagen ahora, en primer plano, con ese pelotón de más de 100 corredores que vuelve a cerrar en la parte trasera Rodrigo Álvarez, ciclista del Burgos Burpelet BH, el equipo que conseguía ayer con Lorenzo Quartucci ese maillot o esa victoria en la montaña de la clásica San Sebastián, así que gran resultado para él y para el equipo Burgos Burpelet BH. Entre los corredores que van a tomar la salida, el propio Quartucci, todo un ex campeón de España como Jesús Herrada, así como ciclistas también de Castilla y León, Dani Cavia, el asturiano Hugo de la Calle y la dirección deportiva de Jesús Ezquerra en el día de hoy para el equipo burgalés, para uno de los equipos españoles, también con la presencia del Ken Pharma, con el equipo Euskaltel Euskadi, que anunciaba ayer el fichaje para 2027 y 2028 de Mikel Landa, del landismo, que volverá a estar vestido de naranja, esa marea naranja, que volverá a disfrutar con el corredor a partir del 1 de enero, a partir de la próxima temporada. Igualmente el equipo Movistar Team. El repaso de los equipos españoles con Caja Rural Seguros RGA, la estructura que con Eneco y Parra Aguirre va a competir en este circuito de Guecho, con Joan Bou o con ciclistas jóvenes como Gorka Corres, como Elan Larrón, Alex Díaz, ciclistas que se dejan ver casi por primera vez en este circuito de Guecho, en esta competición en la que sigue completándose ese tramo neutralizado, la presencia del equipo Lidl Trek, equipo norteamericano, que en este caso también tiene a Héctor Álvarez en la alineación para el día de hoy. Héctor Álvarez, que será uno de los corredores también a tener en cuenta de cara a esa parte final. Evidentemente un circuito de Guecho en el que decimos se mantiene el recorrido, esas vueltas cortas iniciales, después se buscarán esas vueltas algo más largas con la ascensión a Pique Videa. El repaso a ese palmarés que hacíamos con Isaac del Toro el año pasado, con John Barrenechea en 2024 o Alexei Lutsenko en 2023. Completando con Juan Ayuso 2022, Giacomo Nicciolo 2021 o Damiano Caruso en 2020. Una prueba del circuito de Guecho con más de 100 años de historia, pero con 81 ediciones por varios años en los que no se disputó, entre el 31 y el 33, entre el 36 y el 39, o entre el 67 y el 79, que fue el periodo más largo de tiempo sin que se celebrara ese circuito de Guecho. Ahora ya plenamente asentado en el calendario internacional, ni siquiera la pandemia que impidió la disputa en el año 2020, decíamos, con la victoria de Damiano Caruso. Y precisamente segundo, un Giacomo Nicciolo, que conseguía el año siguiente la victoria, la chapela de este circuito de Guecho, con los corredores que siguen ahí completando la marcha neutralizada detrás de los vehículos oficiales también de la carrera, esos BMW de Momentum, concesionario oficial, vehículo oficial de este circuito de Guecho 2026, con la presencia también del equipo Unibet Rockets, ese equipo que arrastra multitudes también en las redes sociales, con la actividad en sus redes sociales, con movimiento, con realmente muchísima visibilidad, y que tiene en sus filas, no está aquí, pero sí que tiene en sus filas ese equipo Unibet Rose Rockets a Dylan Groenewegen, ciclista neerlandés que ya les ha regalado varios triunfos en la historia de este equipo, ahora con bandera francesa, Unibet Rose Rockets.
Parecen también más representantes. APs de nuevo por la parte derecha. Y cada vez más cerquita de esa salida lanzada. Recordamos en la ribera de Erandio. Que será el momento en el que se dé el banderazo de salida para completar 172 kilómetros. Van a salir en cuanto al rutómetro con un poquito de retraso. Luego veremos si son capaces de recuperarlo. Las medias horarias de hoy previstas entre 40 y 44 kilómetros por hora. El tramo ahí también con ese giro que van a realizar ahora. Se comentaba ayer también que se retrasaba hasta 1 kilómetro la salida real por las obras, por algunos tramos de obras. Así que bueno, eso nos va a demorar un poquito más. Ahí vemos el paso de la carrera también por toda esa zona. Buscando luego enseguida, decíamos kilómetro 8, el primer paso por meta. Desde el muelle Ereaga, desde la zona de la playa, la subida por Chominchu hasta Algorta y hasta el Palacio de Justicia, donde está ese arco de meta. Continuarán por las calles de Guecho, por Euskal Herria, por Sarriko-Baso, buscando la salida en dirección a Leioa, la zona de la universidad, de la UPV, para ese alto a Carlanda. Luego explicaremos, puntuable. No será puntuable, de hecho en el primer paso será puntuable en 2 ocasiones, pese a que se suben todas las vueltas, incluidas en las vueltas largas al recorrido. Serán 2 pasos puntuables, kilómetro 41 y kilómetro 90 de carrera. Luego Pique Videa, que sí que será puntuable también en los 2 pasos. Esto es kilómetro 123 y kilómetro 156. Ahí están ya junto a la ría. Toda esta zona de obras que ya comentábamos, que se evita pasar de manera competitiva en esta salida inicial o en este recorrido neutralizado, para una vez superado este tramo y así quedar la salida lanzada. Preparado el crono también para calcular el tiempo total de carrera, tiempo total de competición. Se mantienen ahí en esas primeras posiciones también, aprovechando también algún ciclista para santiguarse, para tener todo preparado. Y la salida real de este circuito de Guecho, de esta 81 edición de la prueba, y los demarrajes ya desde el mismo banderazo, desde la misma puesta en marcha de la competición. Ahí vemos también a los equipos que no han querido dejar pasar ni un metro para buscar la primera fuga de la jornada, que se suele pelear y mucho en cuanto a la meteorología. La verdad que hace una mañana espectacular aquí en Guecho, en la zona de meta. De momento el viento que prácticamente no se deja sentir. Sí daban rachas incluso por encima de los 20 kilómetros por hora, pero la intensidad media que no va a alcanzar ni siquiera los 10 kilómetros por hora. Y en cuanto a la temperatura y la humedad en el día de hoy, pues cerca del 70% de humedad, pero 25 grados únicamente de temperatura en este momento, y en principio se va a mantener durante toda la disputa de la prueba. Así que una meteorología fantástica para vivir esta edición del circuito de Guecho. Cámara con la de pelotón principal, de actitud muy diferente. La parte trasera, velocidad pero tranquilidad, de aquí delante continuos ataques, continuos demarrajes, buscando enseguida el primer paso por la línea de meta, el primer paso por fueros. Movimiento ahí, 4 o 5 ciclistas que trataban de anticiparse, y reaccionaba ahora por detrás Polti Visit Malta, el equipo de la Fundación Alberto Contador. También con bazas interesantes en el día de hoy, Nos tenemos que fijar en corredores que pueden estar en la pelea, en la disputa.
terreno, un final que le podría venir bien a Javi Serrano, pero también a corredores como Ludovico Crescioli, el joven ciclista italiano que se deja siempre ver en finales de este tipo. Insiste ahí el equipo APS, el APS Pro Cycling Team, con la reacción ahora del conjunto navarro, del equipo Ken Pharma, y de un tercer corredor ahí también buscando el corte. Yo creo que eran los representantes del equipo Victoria Sport del conjunto filipino. Recordamos, dirigido por Óscar Cabedo, por el exciclista profesional de Castellón de Honda, de los mandos de la dirección deportiva de este Victoria Sport Cycling, y con dos representantes españoles, con el castellano leonés, con el vallisoletano Edgar Noales y con Eugenio Sánchez. Los corredores españoles de ese conjunto filipino, hasta 3 representantes filipinos en el equipo. Mencionábamos ahí en la parte trasera ahora Jon Izaguirre, que de momento se deja llevar. Su pelea vendrá mucho después, ahí charlando con Jesús Herrada. Muchas batallas, muchas carreras, las que han compartido estos dos ciclistas ya en el ocaso de su vida profesional. Y mientras tanto, por aquí continúan los ataques. Vuelve a ser el Victoria Sport, vuelve a responder el equipo Ken Pharma, el equipo que, repasando también la alineación, ha traído un bloque realmente joven, de ciclistas. El más veterano o el más experimentado, Iván Cobo, que está regalando muy buenos resultados al equipo. Pero ciclistas como Nil Jimeno, Iker Gómez, César Pérez, el ganador el año pasado de la Copa de España Elite Sub-23, Sergio Romeo o Emilio García, que de hecho Emilio García es ciclista Sub-23, está probando como está ayer. Así que equipo realmente joven el que ha traído aquí el conjunto Ken Pharma. De momento, pelotón unificado. Vemos ahí esa velocidad que llegaba a alcanzar o superar los 50 km por hora. Buscando la escapada, buscando el protagonismo, los cortes de estos ciclistas que vemos ahora en competición. Todo ese tramo paralelo a la ría de Bilbao. Al fondo se intuye ya el puente Vizcaya. Esa plataforma, ¿no?, que permite comunicar uno y otro lado de la ría desde la zona de Guecho. Ahí se repaso también el palmarés de Jon Izaguirre, ganador, entre otras muchas pruebas, de la Itzulia en el año 2019. Y decíamos, la competición que llegaba a la altura de ese puente Vizcaya, desde esa zona de las Arenas en Guecho hasta Portugalete. Uno de los emblemas, una de las imágenes sin duda de toda esta zona. Y sobre el río Nervión, la carrera que sigue buscando la fuga con nuevos ataques del Victoria Sport. Nico Sessler, yo creo que es uno de los corredores, el brasileiro, que está buscando la escapada, está buscando formar la cabeza de carrera. Actitud mucho más relajada aquí atrás. Jay Vine, Igor Arrieta en la parte derecha. En la presencia de Javi Serrano, mencionábamos antes al madrileño del Team Polti Visit Malta. Caja Rural también con corredores en esa parte trasera, con Joel Nicolau. Y el equipo de completar ese Tour de Francia. Especial, la participación del conjunto navarro también. Una prueba que se iniciaba en Barcelona este año, en el Tour de Francia, y en el que buscaron protagonismo. Lástima también, las caídas, los inconvenientes para ellos, con Alex Molenaar, que llegaba a vestir el maillot de la montaña, con Fernando Gaviria, que por culpa de esa caída en el sprint tenía que abandonar la competición también.
y la dura toma de contacto, la dura realidad, ¿no?, de una prueba del Tour de Francia que exige al máximo y en la que han tenido que sufrir para completar, buscando siempre también esa referencia en la clasificación general con corredores como Abel Balderstone. Y ya están en la zona de Guecho, ya están acercándose al primer paso por la línea de meta según rutómetros, y primer paso es a falta de 163 kilómetros para el final. Ahora veremos si hay que ajustar ese rutómetro, y de momento aquí en ese giro buscando la zona de la playa, buscando este corredor cabeza de carrera una pequeña diferencia, una pequeña ventaja en relación al resto del grupo principal, que ahora sí parece que deja hacer un poquito, parece que le deja unos metros, buscando la primera fuga de la jornada. Giro a derechas para ellos, pasando por la zona de la Cruz Roja también, y ahora sí que rodando paralelos a esa playa de Ereaga. En muy poquito pasarán por ese tótem de lo que luego veremos como último kilómetro. Ahí está, ese tótem del último kilómetro cuando pasen por aquí dentro de 6 vueltas. Y vamos a reconocer por primera vez la subida hasta la línea de meta en esta edición, ya pasando también todos los vehículos, todas las motoenlaces por esa zona de meta, por ese arco de llegada. Y en breve llegarán aquí también los corredores. Insistíamos en explicar, en reconocer ese último kilómetro en el que van a afrontar, y lo vemos ya, esa curva cerrada a derechas, tramo al 8 o por encima del 8%, este tramo inicial, buscando esa subida al Gorta. Ahí vemos a la cabeza de carrera, donde también ha llegado un ciclista del APS, del APS Pro Cycling Team, y siguen este tramo, decíamos, al 8%, buscan una curva cerrada a izquierdas. A partir de aquí, también con una pequeña bajada en cuanto al desnivel, con la playa y también con ya esa zona, bueno, prácticamente abierta al mar, el final de la ría, el final del río Nervión. Y siguen ahora estos corredores, decíamos, con ese giro izquierdas, un tramo un poquito más suave, y ya las rampas finales por encima del 10%, incluso del 14% el pico, hasta llegar a la línea de meta. UAE, Lidl Trek también, que aparecen en esas primeras posiciones, queriendo ser parte de los movimientos, queriendo ser parte de las escapadas que se puedan formar, a falta todavía de más de 160 kilómetros para el final, a punto de pasar por primera vez por la línea de meta, menos de 150 metros ya para ellos. Aquí es donde más se empina la rampa, aquí es donde veremos luego pelear la victoria de este circuito de Guecho, y poniendo ritmo para pasar por primera vez por esa línea de meta, y continuando con los demarrajes el propio equipo UAE, muy activo ya desde este momento inicial. El grupo ya que se va a cortar, ahí lo vemos en esta zona central, con muchos ciclistas ahí tratando de mantener el esfuerzo para formar parte de la fuga de la jornada. Los más de 100 ciclistas de este circuito de Guecho completando el primer paso por meta. A partir de aquí, 6 vueltas, 4 vueltas al circuito inicial y otras 2 vueltas al circuito que incluye la subida a Pique Videa. Cola del grupo principal, aquí lo vemos con Hugo Aznar, cerrando también con su compañero Iván Cobo, o con el ciclista del Total Energies del equipo francés, que vemos cerrando el grupo principal con Fabien Guerlier. Tramo ahora de descenso. Aquí luego a mano derecha estará el parking de equipos también instalado. Ellos continúan por la zona de Euskal Herria, de Sarriko Baso, y por las calles de Guecho ya en dirección después a Leioa, a esa Universidad de País Vasco, y a la subida al Alto Acarlanda. Recordamos este primer paso que no será puntuable, pero que nos permitirá reconocer, camino de Erandio, toda esta zona. El público ya que acompaña, como siempre lo hace en este circuito de Guecho, a la competición. Las calles de Guecho que apoyan y acompañan a los ciclistas de
de esta competición. Sigue en este tramo de descenso, tramo urbano, insistíamos, el único circuito urbano en toda Europa, que es el que acoge este circuito de Guecho, este Memorial Hermanos Ochoa. Y sigue ahora Total Energies, es el que está guiando el tramo de descenso, con el demarraje también del equipo UAE en la subida, en la aproximación, en el paso por línea de meta. Llegan ya a esa parte baja, esa parte inferior, también para la carrera. Y velocidades por encima de los 50 kilómetros por hora para ellos, para estos corredores. Buscando completar la primera vuelta, esa vuelta, vamos a llamarla corta al circuito, por Leioa, por Acarlanda, por Erandio, y volviendo ya por toda esa zona en la que hemos visto la marcha neutralizada inicial. Sufre un poquito en esta parte trasera ciclista del APIS, Alexander Sant-André, que va a reintegrarse ahí en el grupo principal. Se producía, veíamos, algún corte en la subida, alguna opción de que se llegara a fragmentar, a romper el grupo. Y también es un corredor del Meridian Racing, el que sufre en esa parte trasera. Efectivamente, ahí está Pelayo Merino, intenta agarrarse para volver al grupo principal. Cambio de actitud aquí también, en cabeza del grupo. Se van a fusionar de nuevo todos los corredores. Lidl Trek, Movistar Team en la parte central, o Burgos, Bull Pellet, BH en esa parte izquierda. El repaso a una estructura que con Giulio Ciccone también sabe lo que es completar este circuito de Guecho, esta competición. Y que, bueno, parece que con actitud de querer controlar. Giulio Ciccone, Patrick Conrad. Y en el caso de Lidl Trek, con Julien Bernard, es el que está poniendo ahora ritmo. Uno de los bloques que decíamos, nos podemos fijar en Héctor Álvarez. Y bueno, con la dirección deportiva de Markel Irizar. Mira, Héctor Álvarez, de hecho, que es el que está ahí cerrando este terceto de Lidl Trek en cabeza de carrera. Y vuelve Nico Sessler de nuevo, el ciclista del equipo Victoria Sport, que intenta formar la fuga a la cabeza de carrera. Selecciona romper un poquito el ritmo de la competición. Reacción por detrás del APIS, del APS Pro Cycling Team, para unirse o intentar unirse a Nico Sessler en la cabeza de carrera, completando también ese giro, esa rotonda ahora para el corredor, o los dos corredores, mejor dicho, que están intentando anticiparse. Ahí también, ya sí que el primer paso les va a servir para tomar a partir de ahora siempre por el lado izquierdo. Yo creo que más favorable, ¿no? Más corto para ellos esa competición. Recordaros la emisión en directo a través del canal de YouTube, en el que se puede seguir al detalle, también con ese chat en directo abierto para todos los que estáis siguiendo esa retransmisión y siguen los movimientos. Ahora es Team Polti Visit Malta el que reacciona. Univet Rose Rockets también, que se mueve en la parte trasera. Buscando completar esas 4 vueltas al recorrido corto, esas 2 vueltas al circuito largo. En total 172 kilómetros.
Vemos ahí prácticamente ya neutralizado Nico Sessler por los movimientos en el grupo principal. Líder Trek, que es el que le va a dar ahora continuidad también al ataque. La salida ahí también para el ciclista del equipo norteamericano. Y vuelve a reaccionar el Team Polti Visit Malta en esa parte delantera del grupo. Y todo van a ser escarceos, buscando también la zona de la universidad y luego la subida al Alto Acarlanda. Insistimos una vez más, puntuable en la segunda y realmente en la segunda y en la cuarta vuelta, aunque se pasa en todas ellas. Pique Videa, que será puntuable los dos pasos que se realizarán en la quinta y en la sexta vuelta al recorrido. Parte trasera ahí sufriendo uno de los representantes filipinos, Yud Gabriel Francisco, que parece que se despide de este circuito de Guecho. Pues estamos ya en toda esta zona de meta, esperando también. Tendremos muchos protagonistas, muchos compañeros para llevar al detalle lo que vaya ocurriendo en esta retransmisión y sobre todo para poner en contexto una prueba con tantísima historia, con tantísimo recorrido. Un total de 81 ediciones que son las que nos han acompañado o las que vamos a completar con esta de 2026, con grandísimos ganadores y con varias generaciones ya que han sido testigos de la competición. Y de momento buscando la fuga de la jornada, se mueve de nuevo el API, reacciona el equipo Ken Pharma. Están ya esa zona de habituallamiento válida para todas las vueltas que se disputen. Y hay algún corredor que incluso aprovecha para esa primera oportunidad de habituallamiento. Vamos a ver ese movimiento de los corredores en cabeza. API y el equipo Ken Pharma. Ahí vemos la competición también en la parte trasera. Cerrando el grupo ahora el representante del equipo Meridian, de Jaume Spuis, corredor del equipo Control Pack, que ha dado el salto. En el caso de Pere Barceló, que ha dado el salto a ese equipo Meridian Racing Team. Vemos ya también la zona de la Universidad del País Vasco. En esta zona de Leioa, muy cerquita de Bilbao. Y mira, parece que en este caso Jaume Spuis, que puede regresar al grupo principal, en el que cierra ahora era el eritreo Nathanael Tesfasion. Y mira, la cabeza de carrera, los dos corredores que se han anticipado, que se han adelantado. Ahí vemos a Emilio García, al ciclista, al Estaller, al corredor abulense, que viene de ganar una etapa en la Vuelta Ciclista a Castilla y León Sub-23. Y también la presencia de Patrick Welch, el corredor norteamericano del API. Pues de momento cabeza de carrera para ellos. Ese grupo de fugados, un poquito más de 160 kilómetros para el final. Y algún ciclista más que intenta llegar a su altura. Nada, apenas 10 segundos para ellos, Tres corredores que intentan unirse a esa cabeza de carrera. Parecen representantes del equipo Victoria, del equipo Team Polti Visit Malta y también del Total Energies. Ese Pinarello Q365, el primer corredor, no es Victoria. Pues se van a juntar 5 corredores. Recordamos un Q365 que trae aquí también al campeón de España, a Marcel Camprubí, que ganaba en Samiñánigo el título nacional. Y están completando
toda esta subida, este primer paso por Arcalanda y el momento también para estos corredores. Insistimos que no será puntuable esta primera subida, pero de reconocer el terreno, donde luego tendrán que sumar los puntos de la montaña. Cofidis también, que se mueve por esa parte izquierda, ya todo preparado también a ese Mendicosari, a ese premio de montaña. La reacción de nuevo del equipo Ken Pharma, queriendo ser protagonista de la carrera. Con el esfuerzo y en esas primeras posiciones, muchísima velocidad en esta vuelta que abre la competición. Y cerrando el grupo ahora para Joseph Pidcock. Grupo bastante enfilado en esta zona de Acarlanda, ya completada. Y la competición que sigue completando esa primera vuelta. De momento pelotón agrupado. Y de momento sin que tengamos todavía esa fuga definida, pese a todos los intentos, pese a todas las alternativas que se están proponiendo. Y ya tenemos, recién llegado del Guggenheim de Bilbao, de la zona de salida de este circuito de Getxo, al que nos va a acompañar casi toda la retransmisión. Beñat Intxausti, Egunon, buenos días. Hola, Egunon, buenos días a todos, a todas. Un día más aquí, un año más en Getxo, un placer, encantado y saludos para todos. Pues ese circuito de Getxo que ya está en marcha. Bueno, dices que vienes de ahí de Guggenheim, ¿cómo estaba la salida? ¿Qué tal el ambiente? Porque hace un día espectacular, la verdad. Pues la verdad que todos los ingredientes muy buenos, ¿no? Un día soleado, buena temperatura, un sitio espectacular con el Museo Guggenheim Bilbao, la ría, mucha gente, muchos turistas que estaban por ahí de paso, se han acercado a la salida sacando fotos con los ciclistas. Y después ahora ya metidos en las calles de Getxo, pues también un poco más de lo mismo, la carrera ya más lanzada, a mucha velocidad y bueno, ya metidos en carrera, ¿no? Con un poquito más de adrenalina y pulsaciones. Eso es, vemos ya ese pelotón de más de 100 corredores todavía que ya está en ese tramo de descenso. Han pasado por primera vez por Acarlanda, que no era puntuable. Se completan 4 vueltas al recorrido corto, vamos a decir, 2 vueltas al recorrido largo con la subida a pique. Y sobre todo lo habitual, ¿no? Primera vuelta, mucha velocidad buscando esa fuga que no se regala. Este circuito de Getxo, el que está en la fuga ya tiene mucho nivel. Prácticamente lo que estamos viendo todo el año, ¿no? Aquí nadie regala nada, todos los equipos vienen a disputar las carreras, más hoy en día con el sistema de puntos que tenemos. Los equipos grandes aprovechan estas carreras también para puntuar y los pequeños idem, ¿no? Quieren pescar puntos en carreras como la de hoy en Getxo, con lo cual pues eso genera una mezcla de que pues nadie regala nada. Todo el mundo va desde salida con su planteamiento técnico de carrera hecho y ya vemos que pues equipos como el Bahrein intentando controlar la carrera, tienen corredores importantes para hoy, idem el Lidl Trek con Chicone como líderes controlando la carrera para que se vaya una fuga, digamos, un poquito, bueno, no consentida, pero sí para controlar lo más fácil posible, ¿no? Cómoda, ¿no? Cómoda. Bueno, sí, cómoda nunca, porque ya te digo, esta carrera en particular, con el recorrido que tiene, bueno, tiene su ingrediente bueno, que es un circuito cerrado de vueltas, y eso genera más tensión aún, ¿no? En el pelotón, porque es más difícil controlar y recortar tiempo a una posible fuga que haya, ¿no? Carrera profesional, carrera 1.1 en ese ranking de la Unión Ciclista Internacional, y recorrido, pues bueno, que con pequeños matices, pero que se asienta, ¿no? Que se reconoce y sobre todo hace reconocible la prueba a nivel internacional con todo el seguimiento que tiene. Sí, la verdad que digo, para mí es una carrera que tiene su propio ADN, de las pocas carreras en el circuito mundial. La única en Europa. La única, pues fíjate, no sabía, pero vamos, yo con lo que conozco de carreras es única, ¿no? Con ese aliciente de Piqué Videa 2 veces y el resto del recorrido lo hacen 6 veces. Eso genera que al público pueda ver prácticamente mínimo 6 veces durante la carrera
en diferentes sitios, con lo cual le hace bueno, ya te digo, tiene su propio ADN y tiene un toque especial y, como dices tú, única en Europa. Vemos ahí algún movimiento ya en cabeza, otros 3 corredores que me ha parecido ver allí a lo lejos, que trataban de anticiparse. Decíamos que va a ser una fuga trabajada y el nivel de participación también, ¿no? Equipos World Team de la primera categoría, pero también esos equipos Pro Team o continentales que dan mucho picante, sobre todo esta parte inicial. Pues como dices tú, ahora mismo mírale, un equipo como el Cofidis, Polti, Total Energy, Caja Rural, Care Pharma, todo el mundo quiere tener gente en la fuga, es importantísimo para ellos. No solamente a nivel publicitario y visualización, sino más bien también para tácticamente tener un corredor por delante es súper importante en una carrera como hoy. Sí, una carrera que cuando empieza a romperse, ¿no?, los favoritos, casi se va adelante atrás, ¿verdad? Te encuentras corredores por delante, incluso pueden aguantar, ¿no? Si se filtra aquí alguien con buen día, con buenas piernas. Bueno, ahí vemos a Caja Rural Seguros RGA también, que está siendo protagonista. Yo diría que es un dúo de Euskaltel, el que iba a conectar también Euskaltel y Euskadi con esa cabeza de carrera. Y siempre la mejor imagen del ritmo es ver el grupo por detrás, ¿no? Como aprietan ahí todos para no ceder. Se estira mucho el pelotón principal. El pelotón, cuando normalmente el pelotón va estirado cabeza de carrera, pelotón en la cabeza, es señal de que el ritmo es alto. En esta parte trasera se ve quizá un poquito más cómodo. Pero ya te digo, en cuanto lleguen ahora al cruce a derechas a la ría, ahí se va a estirar y ya te digo que ahí la velocidad no baja de los 55 km/h. Nuevo tramo de leve descenso, buscando, como decías, ya también volver a la ría, volver a la zona cerquita del puente Vizcaya y volver a pasar por esta línea de meta. Decíamos, el segundo paso por meta, que será el fin de la primera vuelta, previsto en torno a la 1:30, un poquito antes tal vez del mediodía, así que nada, es que en 10-15 minutos están por aquí otra vez. No hay tiempo para aburrirse siguiendo este circuito de Guecho aquí, también como el público. Y más viendo cómo va la cabeza de carrera, ¿no? Ahí tenemos a prácticamente 10 corredores, uno por equipo, Euskaltel lleva 2. Esto va a acelerar muchísimo a la carrera, es decir, el pelotón no puede dejar más de 2 minutos y medio a esta fuga, porque son corredores ya de una cantidad importante que van a ir rápido. Y para controlar te hace falta 3 o 4 corredores en el pelotón para, ya te digo, solamente para mantener. Aquí lo que parece de momento, es que se van entendiendo, ¿no? Para intentar asentar también. Es lo de siempre, cuando más o menos todo el mundo tiene a alguien delante, a ver quién tira por detrás para cazar, para cerrar. Otra cosa es que ya veamos un líder Trek, otro equipo que quiera poner ritmo, pero para cazar ya es otro tema. Pues ya lo he visto un poquito la lista de equipos que van en la fuga. Tenemos a 2 candidatos que van a tirar sí o sí, ¿no? Es el líder Trek para Chicone y el Bahrein, que yo creo que tiene ahí a Pello Bilbao, que está muy bien, corre en casa, su último año, motivado, le han hecho un homenaje en la salida. Tiene un corredor como Pau Miquel que viene en un estado de forma muy bueno. Este tipo de recorridos se le dan muy bien. Y bueno, yo apostaría ya ahora mismo que esos 2 equipos ya tienen ya... el director estará ya, oye, mira, dentro de 1 kilómetro empezamos a tirar, que se mantenga la fuga 1 minuto y medio, 2 minutitos, y mantener a una distancia cómoda, entre comillas, para que no se vaya la carrera muy para adelante. Sí, porque habitualmente este circuito de Guecho no es escenario de grandes diferencias, de fugas siempre controladas, ¿no? De que todo lo que dejes irse a la fuga es trabajo después, ¿no? De neutralización. Claro, y más con este formato de pique BDA 2 veces, al final, si tú dejas a la fuga, una fuga como esta, que hay 11, 12 corredores, sí, así aproximadamente... un tiempo de 2 minutos y medio, pique videa, sabes que los que han trabajado en el pelotón ya tienen que levantar el pie, con lo cual tienen menos corredores para trabajar, se empieza a complicar un poquito más el tema, los líderes se ponen nerviosos, los directores del coche iden y se puede complicar un poco la situación de carrera. Esta es toda la zona de obras que veíamos pasar neutralizada, se ha retrasado un poquito la salida real, lo decíamos antes, por garantizar un poquito, se sabía siempre la salida que es muy rápida, efectivamente, por cuestiones de seguridad. Vemos pasar ahora la carrera sin problemas y nos acercamos al lo que va a ser el segundo paso por meta. Al final de la primera vuelta decíamos que al paso, según libro de ruta, faltarán todavía 139 kilómetros. Un pequeño ahí desfase con lo que tenemos con el gráfico, iremos ajustándolo, según pase la competición. El grupo que se vuelve a estirar en esta parte trasera y que tendremos la oportunidad de verles también en breve por esa zona de meta. Aquí está ya, tenemos esa fuga, esa cabeza de carrera, con Ferran Miravalles, el ciclista del Meridian, también la presencia del Total Energies con el corredor francés Fabien Grelier, que ya había sido parte también de
algún movimiento anterior. En representación de Cofidis, al menos un corredor con Paul Orselin, el ciclista francés. Ahí vemos más imágenes, más ciclistas con Iker Gómez, el ciclista del equipo Ken Pharma, el corredor que veíamos en representación del equipo navarro. Doble representación del equipo Euskaltel Euskadi con Iker Mintegi. Y también a ver si podemos confirmar con la presencia también de Jonathan Lastra, el Team Poltivisit Malta, que tiene aquí a Mattia Valls, al ciclista italiano. De nuevo ahí vemos a Ferran Miravalles en representación del equipo Meridian Racing, Alex Díaz, el ciclista del Caja Rural, y más movimientos por detrás. Nos faltaba por comentar pues a Rodrigo Álvarez, del equipo Burgos PLDH, y Nico Sessler, que ha estado muy combativo desde el principio, ciclista del Victoria Sport, ex corredor del Burgos también hace unos cuantos años, que ha estado en todos los cortes iniciales y que ha podido estar aquí. Así que 2, 4, 6, 8, 10, si no me equivoco, ciclistas, cabeza de carrera. Ya se marcha la diferencia un poquito más por encima del medio minuto con la situación de nuestra moto, y algún rezagado por detrás. Sí, alguno que se le ha escapado el carro y quiere... No sé si Pinarello puede ser. Sí, tiene pinta el Q36 Pinarello. Y es normal, ¿no? Un equipo Conti Pro invitado aquí y quiere tener un corredor en la fuga. Siempre es importante, te da muchísima tranquilidad también al director desde el coche. Y vamos, es normal, ¿no? Pero bueno, va a tener tarea, ya te digo yo, 1 contra 10 le va a costar. Bueno, hasta el paso por meta casi tiene. Sí, luego para arriba le va a costar incluso más, porque al final luego con la bajadita no tienes tiempo de recuperación, estás tú solo y... Lo decías antes, Beñat, si el pelotón empieza a abrirse, significa que ha bajado el ritmo, claramente, ¿eh? Sí, ahora visto bueno, bendición. Bueno, visto bueno, Bahrein no ha metido, Movistar no ha metido, Lidl Trek tampoco ha metido, con lo cual, bueno, ya ahora mismo el director de los equipos irán un poco reorganizando la carrera, avisándoles a sus corredores quién va en la fuga, qué equipos van en la fuga, quién no va en la fuga, también importante saber. Y a partir de ahí pues empezar un poquito a colaborar los equipos grandes, ¿no? Como el World Tour, ¿no? Sin olvidarnos de UAE, que yo creo que hoy están un poquito más, bueno, viendo la expectativa, pero seguro que han salido con la mentalidad ganadora, como siempre, y van a un poquito, yo creo que dejar hacer sobre todo al Lidl Trek hoy, en el día de hoy. El equipo Univet, que de los que comentabas tampoco tiene representación aquí delante, pero todos los demás conjuntos con presencia en este circuito de Guecho, que sí que están, que sí que quieren, o han conseguido, mejor dicho, formar parte de esta fuga de la jornada. Vemos ahí ya esa diferencia confirmada, un poquito por encima de los 45 segundos. Momento también para el grupo principal, pues incluso de habituallarse, de coger energías o de recuperar el ritmo, porque insistimos, ha sido una salida, una parte inicial muy rápida, ya menos de 150 kilómetros, y este grupito cabecero en el que yo diría que sí ha llegado el corredor de Pinarello, ¿eh? Sí. Del Q36.5. Sí. Ahí está cerrando ahora el grupo principal. Ahora intentaremos confirmar de quién se trata. Así que, si no nos fallan las cuentas anteriores, 11 ciclistas los que van a formar lo que todo parece ser la fuga del circuito de Guecho, de este Memorial Hermanos Ochoa 2026. Cerrando el grupo en concreto, el corredor del Pinarello Q36.5. Ahí está, tenemos la representación de Nicolás Zukowski, el canadiense también en esta cabeza de carrera. Ahí le vemos después del esfuerzo. Bueno, lo ha conseguido, que no era fácil. Sí, es un pequeño detalle, pero significa mucho para un equipo como Q36, ¿no? Tener ya un corredor que encima ha tenido que enganchar el solo, arrancar desde el pelotón. Para un equipo como el Q36 te cambia completamente la situación de carrera, ¿no? Tener un corredor por delante te da tranquilidad, te da seguridad. De momento no te va a tocar trabajar, ver un poquito a la expectativa a los otros equipos cómo van a trabajar durante la carrera, y tú un poquito en la sombra guardando fuerzas y energías para los momentos de claves, ¿no? que va a estar después al final de la carrera. Lo que está claro es que de repente se han mirado los compañeros de Q36 y han dicho, oye, teníamos que estar y no estamos, así que a ver cómo resolvemos esto, ¿no? Claro, es un momento muy decisivo de carrera, ¿no? Que tienes que reaccionar rápido, instantáneamente. Oye, ¿llevamos alguno? No, arrancar hasta enganchar. Y si no se engancha, que arranque uno en solitario y que le va a tocar currar y echar todo lo posible para enganchar con la fuga, ¿no? Es un momento tenso,
que cuando fuera de carrera a lo mejor el espectador no lo puede apreciar, pero internamente con la radio que están comunicados los corredores con los directores, pues es un momento muy tenso y de muchos nervios, ¿no? Hacíamos repaso de equipos sin representación. Vamos a mencionar también la doble representación de Euskaltel Euskadi, ya lo hemos dicho, ahí con la presencia de Jonathan Lastre y también de Iker Mintegui en esa cabeza de carrera. El dúo del equipo Euskaltel, que bueno, que también es una manera de jugar un poquito más después, ¿no? Llegará un momento en el que tal vez intenten guardar a uno de los dos por lo que pueda pasar. Bueno, sí, sobre todo es importante para ellos estar en casa. Pues Lasta corre en casa, por ejemplo, ¿no? Y para ellos estar en la fuga con 2 corredores, pues ya prácticamente es como, oye, hemos cubierto ya prácticamente el 50% de nuestros objetivos de la carrera. Importantísimo tener presencia con 2 corredores que se manejan muy bien en este tipo de carreras. Lastra es un veterano ya, conoce la carrera perfectamente, conoce cada cruce, cada rotonda, cada bache que hay en este recorrido, y Mintegui es un escalador muy bueno que tiene calidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, 2 corredores en un grupo de 11, pues ya es una visibilidad muy importante para el equipo. Poquito a poquito nos acercamos a Guecho, nos acercamos de nuevo al segundo paso por meta, al final de la primera vuelta al recorrido. Tenemos ahí a los corredores también en esa perfecta rueda de relevos, doble fila, que se dice esos relevos, ¿no? Lo que significa relevos rápidos y cortos ahora para ellos. Sí, círculo, ¿no? Que se llama relevos de círculo, pasar adelante, apartarse y entra el siguiente, ¿no? Ahora mismo seguramente están rodando unos 50 km por hora mínimo, tranquilamente. Es una velocidad importante y que así se puede mantener, ¿no? Con una buena coordinación y armonía se puede llegar muy lejos. Bueno, pues ahí al fondo que Giranaña a la izquierda, de nuevo ya buscando Movistar la también, subida. Por lo menos situados, ¿no? Sí, Movistar, bueno, Lidl, Bahrein. Es un equipo importante al final, ¿no? Nivel World Tour, corren en casa, en Euskadi. Y siempre hay, bueno, presión, ¿no? Un poco indirectamente siempre hay una presión, ¿no? Si corres en casa y encima se te va una fuga de 11, no has podido meter a nadie, pues solo por nivel y respeto del equipo tienes que tener presencia, ¿no? O tanto en la fuga como en el pelotón. Movistar, que yo fugazmente he visto una imagen de salida, han salido con 6 corredores finalmente, puede ser. Pues la verdad que no lo he visto. Ha sido fugaz, no lo he podido confirmar. He preguntado también por aquí y no han podido confirmarme. Luego veremos a ver si finalmente son 7 los ciclistas o han tenido alguna baja de última hora. En ese inicio de carrera tenemos el pelotón completamente abierto. Se dispara por encima del minuto y medio la diferencia. Vamos a tomar también ese tiempo al paso por la línea de meta y recuperamos imágenes de cabeza con Alex Díaz, con Iker Mintegui, con Nicolas Sessler. También al fondo ahí con el corredor del equipo Cofidis, con el francés Paul Oxelan. Y el resto de ciclistas que van a dar protagonismo a sus equipos, eso sin duda, en esta competición. Matías Weiss, también un especialista en este tipo de fugas, en la presencia. Premio de las fugas, si no recuerdo mal, del Giro de Italia también en alguna ocasión, el corredor del Polti Visit Malta, lo que bueno, deja claro, ¿no? El nivel que tiene este ciclista o el protagonismo que da siempre a los equipos. ¿Cuánto nos va a durar, Beñat, esto? Poquito, ¿eh? Este parón. No, poquito. No mucho más. Yo creo que en cuanto lleguen a un tiempo margen de 3 minutos, seguro que se pone un corredor o 2 ya a trabajar en la cabeza de pelotón. O por lo menos para que no se disminuya la velocidad del grupo grande, ¿no? Ese es el recorrido en el que vemos los corredores. Ahora girando ya a derechas para lo que ha sido hace un momento el último kilómetro, ya la subida hasta la línea de meta. Giro derecha, estrechamiento y 1 kilómetro a meta. Veíamos el paso anterior y es el mismo que van a repetir en estas 6 vueltas. Esta es la primera, o terminando la primera vuelta, tramo, subida pendiente por encima del 8% y al final también ese giro izquierdas cerrado para afrontar la llegada hasta aquí, hasta este Palacio de Justicia de Guecho, donde está situado el arco de meta, donde cada vuelta evidentemente se va sumando más público y donde también vamos a ver y vamos a cuantificar los casi 2 minutos de diferencia entre cabeza de carrera y grupo principal. Sufre ahí un poquito Alex Díaz también en esta subida en cabeza de carrera, junto a él Ferran Miravalles, y a punto, decíamos, de pasar por meta. Será el final de la primera vuelta. Quedan otros 3 giros al idéntico circuito que acabamos de hacer ahora. Después las 2 vueltas finales más largas, incluyendo la extensión a Pique Videa. Cofidis ahí poniendo ritmo. Sí, también para Cofidis, que tienen a Johnny Zaguirre y a Aramburu como líderes para esta carrera. Un recorrido que les va muy bien a ambos corredores, no olvidemos.
también están en casa, son de aquí y conocen muy bien. Los directores del Cofidis, que son tanto Bingen Fernández como Gorka Garricaoitia, son experimentados, ¿no?, en este tipo de recorrido y carreras, y seguro que han salido con muchísima ambición, y de momento también para ellos prácticamente la carrera va bien, ¿no? Meter un corredor como Samitier, creo que es, no, Orselin, perdón, Orselin, en una fuguita de 11 corredores es importante, mucha tranquilidad en el equipo. Pues están ya en esta línea de meta, este paso por meta. Va a ser, o todo parece que va a ser, Nico Sessler, el que cruce en primera posición. Justo detrás también con Jonathan Lastra, con los ciclistas del Total Energies, completando esa primera vuelta al recorrido. De momento, unidad en esta cabeza de carrera, también ya con la presencia del coche neutro. 2 minutos 09 y está a punto este pelotón principal del giro a derechas para también subir hasta este paso por la línea de meta. Ahí está, justo ese giro a derechas para ellos. Equipo que enfarma, Total Energies, pero bueno, no ha habido ni una mínima pelea por la colocación siquiera, al paso por la playa Ereaga, en la que también tenemos la oportunidad, un bañito, ver a la carrera, otro bañito. ¿Te da tiempo o no? ¿Cómo van los tiempos? A nosotros sí, a ellos me parece que no, ¿verdad? La verdad que tenemos aquí un paisaje espectacular, un día buenísimo, soleado, buena temperatura. Desde luego. Un recorrido bonito también para disfrutar de la carrera. Tenemos todos los ingredientes. Pues están también en esa parte trasera del grupo principal el equipo Movistar, con Nathanael Tesfasion, con Pavel Nova, creo que también era el que cerraba en representación de Movistar, y este plano que a mí me encanta, siempre en cada vuelta. Este es un plano que nosotros lo estamos disfrutando, pero ellos no lo pueden ver, ¿verdad? Mejor que no lo vean, ¿no? Mejor que no lo vean. Si se giran para atrás, desde luego que mejor tener para adelante el repecho, el público también que acompaña siempre esa subida. Y sobre todo la pasión con la que se vive este circuito de Guecho, este memorial Hermanos Ochoa, la 81 edición de la prueba, que sitúa también en esta parte cabecera ya al equipo UAE, en la parte derecha. Ya empezamos a ver cómo hablan, Movistar, como Ken Pharma, como UAE, hablan con esos pinganillos. Oye, sí. 2.25. Sí, seguramente el paso por meta, después de la bajadita, la parte más llana que hay. Algún equipo ya va, algún director ya está diciendo, oye, mira, ya van 2 minutos y medio. Cuando se acercan los 3 minutos 3:30 máximo, seguro algún equipo va a mover ficha y van a aumentar la velocidad, ¿no?, en el pelotón. La obligación también ahora, el paso por Guecho, de siempre estar bien colocado, de no perder comba, porque ahora vamos a ver, sobre todo el grupo principal, van a pasar tranquilos, pero con el paso de las vueltas va a haber mucha velocidad también. Y decías, Jonathan Lastra se conoce cada bache, pero habrá corredores que lo descubran, que lo vayan descubriendo vuelta a vuelta. Lo van a ir viendo, claro, por supuesto. Al final son 6 vueltas, 4 más 2, y lo van a poder ver perfectamente los corredores. La oportunidad también del público de vivir ahora, están haciéndolo ya, el paso del grupo principal del pelotón por la línea de meta final de la primera vuelta. Quedan 3 giros a este circuito corto, quedarán otros 2 giros, otras 2 vueltas finales con pique Videa. El pelotón completamente abierto, con también los corredores del equipo Ken Pharma en esas primeras posiciones. Y fíjate, recuerdo la vuelta anterior en la que veíamos cómo pasaban, incluso se llegaba a cortar levemente el grupo con los arreones, con los movimientos. Ahora completamente tranquilos. Javi Serrano, el madrileño del Polti Visit Malta, y también saludando a la familia o algún aficionado, algún amigo que se haya acercado a este circuito de Guecho. Y también el agosto, ¿no? También pasa mucho la Vuelta a Burgos. Mucha familia, muchos amigos que se pueden acercar a verte competir. Es lo que tiene tener un recorrido así, ¿no? Que te pueden ver perfectamente cada 25 minutos. Y eso da, vamos, para toda la gente que viene aquí desde la mañana a ver la carrera, es un espectáculo. Recuperamos imagen de esa cabeza de carrera, recuperamos imagen de los 11 ciclistas que están ahora liderando la competición por las calles de Guecho. Velocidad para ellos, y 2:39 ya la diferencia que nos marcan nuestros GPS. Ferran Miravalles, que está cerrando ese grupo principal. Un Meridian Racing Team, hablando del equipo que cierra este grupo, en el que también están corredores, decíamos antes, por ejemplo, Pere Barceló, que acaba de dar el salto desde el Control Pack, o Jaume Espuis, el corredor que también intentaba alguno de los cortes, que había sido también parte de ese equipo PC Evovac.
Y antes te he dicho que el equipo quizá va a estar un poquito más a la sombra, pero estos vienen siempre a disputar, a ganar todas las carreras, y creo que ya han puesto a un corredor ahí en la cabeza del pelotón, si no estoy equivocado, era Domen Novak. Vamos a ver si tenemos imagen del pelotón, pero ya se está acercando a 2:40 el tiempo de la fuga, con lo cual ya 3 minutos de margen es un margen importante aquí. Y me ha parecido ver al corredor esloveno, que es un auténtico... Mira, ahí tenemos, efectivamente. Por lo menos para guiar el paso Sí, por hecho, sí, desde luego. Cuando se pone en el pelotón tirando, se pone a sus 48 por hora de media y no baja. Es un tractor increíble, un motor impresionante, sabe su oficio muy bien y sabe guiar al equipo y a sus líderes bien. Y mira, ya te digo que ya veremos que el tiempo ya se va a estabilizar ya entre los 2 minutos 40 y 3 minutos máximo. Veamos el repaso también a esos gráficos, ¿no? Con los resultados de corredores, con las edades de los ciclistas también que forman parte de esa cabeza de carrera, esos 11 ciclistas que vemos ahí ahora. Bueno, ya conocen los espectadores ese recorrido. Vamos a buscar poquito a poquito la zona de la Universidad del País Vasco, la subida a Carlanda también, que en este caso, recordamos, sí será puntuable. Uy, fíjate, ahí ha tenido algún despiste. Bueno, simplemente para abrirse, tal vez para girar. Ha hecho alguna rápida, ¿sí? Y luego se cierra. Sí. Y aquí tenemos a los corredores, que decíamos que ya, desde luego, por lo menos han completado una vuelta, en algún caso, como decías, en el de Jonathan Alastra. Conocen a la perfección este recorrido, este circuito de Guecho, en el que vamos a ir asentando también la diferencia. Vamos a ir hablando de todos los corredores que forman parte de esa cabeza de carrera, como es Alex Díaz, también del Caja Rural Seguros RGA. Uno de estos corredores que cuando ha dado el salto desde amateur ha demostrado que el nivel para ser profesional lo tiene y lo demuestra sí, cada carrera. Cada carrera que disputa está siempre muy activo en las fugas. Y estaba visualizando un poquito la fuga y lo que hemos dicho antes, ¿no? Una carrera de este nivel, punto 1. Fíjate, Caja Rural con un corredor, el Q36 con otro corredor, Euskaltel 2 corredores, Burgos BH con otro corredor, Total Energy, que no olvidemos que es un equipo francés muy importante, sí, que este tipo de carreras se lo hacen muy bien, otro corredor, el Cofidis con otro corredor. Quiero decir, estos vienen con la mentalidad de hacerlo muy bien, y siempre es importante tener un corredor en la fuga. Entonces, eso le da también caché o nivel a este tipo de carreras, ¿no? La rueda de relevos que continúa en esta cabeza de carrera, también con la presencia ahí, en el caso del Burgos Vulpere DH, del burgalés Rodrigo Álvarez, y un ciclista que también de los que subió tarde a profesionales, pero bueno, que lo consiguió, que no es poco, porque al final a muchos les llega la criba y pierden esa oportunidad ahí, completando todo este tramo, toda esta zona. Insistimos, buscando la Universidad del País Vasco. Sí, aquí esto va picando poquito a poco por arriba, como se puede ver, asfalto bueno, ancho, carretera buena, buen grip. Y ya prácticamente hasta la universidad y el hospital de Quirón es picando para arriba aquí. Y ya vemos aquí el UAE que estos no perdonan. Estos han venido con el cuchillo, han venido a disputar, a ganar. Tienen corredores como Morgado, que lo puede hacer muy bien. Este tipo de final le va genial. Sivakov para Pique Vida también. Y ya te digo que estos se han puesto ya con manos a la obra. Y oye, mira chicos, nos ponemos las botas aquí a trabajar y no vamos a esperar a ningún otro equipo para trabajar. Lo que hablábamos antes también, todo lo que dejaran ir la fuga era trabajo, ¿no? Después de control, han dejado un poquito por encima de los 2 minutos y medio ese sí, margen para la escapada. 2:43 nos marcan ahora, y ciclistas de sobra para controlar la carrera. Recordamos esa alineación del equipo UAE, con Igor Arrieta, con Domen Novak, Pavel Sivakov, con Kevin Vermaer, con Jay Vine, Marcos Freire y Antonio Morgado. Así que, insistimos, corredores de sobra para controlar esta prueba y, evidentemente, para lograr luego el resultado. Aquí tienen la suerte, ¿no?, de tener corredores para todo, ¿no? Tener un corredor como Domen Novak, que yo lo conozco muy bien, es un auténtico tractor. Puede estar tirando el carro a 50 por hora 3 horas tranquilamente él solo. Y luego te entra un Verbaek, Igor Arrieta, o te entra Jay Vine y te la puede liar tranquilamente, ¿no? Son unos corredores de muchísimo nivel. Y ya te digo, lo que más me ha sorprendido del UAE, fíjate que no me esperaba, era la actitud que han tenido. Ellos han sido los primeros en ponerse a controlar el pelotón. No quieren sorpresas, quieren hacer la carrera como lo tienen planteado ellos desde salida, y no cambian con esa idea. Entonces yo creo que eso es de aplaudir, ¿no?
algunos de ellos han corrido ayer en Donosti, Sí, sí. las patas seguro que les duelen, más que a los que han estado descansando, entonces pues no, me ha sorprendido muchísimo, pero es de aplaudir, quiero decir que... Y luego pues los resultados salen así, ¿no? Cuando tienes un planteamiento ya de ganador, desde el kilómetro cero, pues los resultados salen, ¿no? Bueno, aprovechando también ahí Euskaltel Euskadi para entregar algún bidón, el resto de auxiliares, el resto de equipos protagonistas, en este punto ya habitual también, para todos ellos, aprovechar para la entrega de esos bidones, de ese habituallamiento también. Tendría que pasar alguna vuelta más, pero seguro que se entregan esas bolsas para los corredores, para toda la competición. Sigue el equipo UAE, sigue la escapada. Veíamos también cómo aprovechaban en la escapada para comentar. Hay también una actitud, una escapada igual tan grande de querer implicar a todos, de querer que todo el mundo forme parte, y un poquito de erigirse líder de esa escapada en el sentido de ordenar un poquito todo este rebaño, ¿no? Bueno, yo creo que cada uno sabe aquí su trabajo y su función cuál es, ¿no? Son corredores que están, bueno, tienen experiencia en fugas, saben su trabajo cuál es y vamos, yo veo una fuga muy armonizada, con buena coordinación y saben que si ponen todos un poquito de más van a llegar muy lejos, con lo cual no pueden guardarse. Si guardas va a ser perjuicio para ti, con lo cual... y 11 corredores caminan. Sí, claro que caminan. sí. Sí. Eso es más de 10 ciclistas, 11 corredores con la llegada en ese último momento del corredor del Pinarello Q36.5 que conforman la fuga de este circuito de Guecho. Recordamos también la composición de ese grupo cabecero, esos 11 corredores que nos van a acompañar, sobre todo esta primera parte, prácticamente por confirmar. Pues seguro que hasta prácticamente las 2 vueltas finales veremos esa fuga por delante. Ya sea que hay algún corredor que pueda descolgarse, sí, pero... Sí, yo creo que hasta la primera extensión a Piqué Videa la fuga va a aguantar. Veremos si los 11, yo creo que no, Piqué Videa ya es una subida importante que hace mucho daño, tiene un pendiente importante y ahí empiezan a doler las patas, ¿no? La fatiga empieza a acumularse. Seguramente de estos 11 pues se mantendrán 4 o 5 corredores mínimo en la primera pasada de Piqué Videa, pero el pelotón seguro que está más cerca ya, un pelotón más disminuido, con menos corredores y se van a acercar yo creo que a 1 minuto y medio tranquilamente en Piqué Videa. Ahí nos marcan también los vatios, las revoluciones por minuto, la pedalada, ¿no? Por minuto y las pulsaciones, en este caso de Iker Mintegui, del corredor del Euskaltel Euskadi. El equipo que ayer anunciaba también a Mikel Landa, vuelve el landismo vestido de naranja. Vestido de esa manera naranja. Exactamente, y es un dato relevante, yo creo, lo de Mintegui, ¿no? A 163 pulsaciones por minuto ahora mismo, cuando más o menos la fuga va tranquilita, ¿no? Pero es que es verdad que este recorrido no te deja para respirar. Es un auténtico escalestri. Mira, Alex Díaz para la montaña. Pelea de la ¿no? montaña, Sí, eso es, a Carlanda. Había salido Nico sí. Sessler y va a reaccionar Alex Díaz buscando los puntos de la montaña. Buen ataque de Nico Sessler, del brasileño, que vamos a ver si le da para llegar. Alex Díaz, que yo creo que sí que le va a poder alcanzar. Ahí el plano que no nos va a dejar ver. No, Nico Sessler, se va a llevar los puntos Nico Sessler, segundo Alex Díaz. Y vamos a ver Ferran Miravalles, que quiere ser tercero. Arranca también Rodrigo Álvarez. Vamos a ver si le da a Ferran Miravalles para lograr esos puntos. Pues yo creo que esos van a ser para Rodrigo Álvarez. El puntito final, ¿no? En esa clasificación de la montaña. Y perdón, antes lo que te decía, ¿no? Sí. Que es un recorrido escalestri, ¿no? Que no te deja respirar, que siempre te lleva a llevar unas pulsaciones altas, incluso yendo a una zona más o menos tranquila, pero tienes poco tiempo para recuperar. Y precisamente por eso también el pelotón no quiere de grandes márgenes, no quiere que se vayan a más de 3 minutos, porque saben que en este tipo de recorridos urbanos cuesta recuperar y cuesta recortar, y más cuando van 11 corredores. Si hubieran sido 3 o 4 corredores, vale, pero ya 11 tíos a relevos en una fuga, caminan, y recortar eso supone mucho esfuerzo en el pelotón. Qué velocidad vemos al grupo con Marcos Freire, que es el que está liderando el pelotón principal de este circuito de Guecho. Veíamos también en esa segunda posición a su compañero, como decías, Domen Novak, y también Morgado, muy pendiente, muy atento, el líder Trek, que quiere también acompañar ese trabajo con Julien Bernard en esa zona cabecera del grupo principal.
Y es verdad que está, bueno, autovía, vía de doble carril junto a la universidad. Aquí siempre ruedan muy, muy rápido. Yo recuerdo algún año aquí con viento casi de ver abanicos aquí. Es que es una zona, digamos, un poquito con altitud, expuesta, cerca del aeropuerto, que pega aire cuando pega sol sobre todo. Pega aire, no hay bosques, edificios y una carretera muy ancha, muy buena, que la bici va rapidísima, un poquito favorable incluso, además, con lo cual se suele estirar y sí, efectivamente se suele cortar a veces el pelotón, sí. En este año que, bueno, de hecho yo antes comentaba de la salida, miraba un poquito datos meteorológicos, es verdad que el viento lo daban suave todo el día, pero justo ha venido una racha y me ha levantado todos los papeles y todo. Es cierto que también esas rachas son muy habituales, siempre se habla del aeropuerto de Bilbao, ¿no? Que está muy cerquita de aquí, que está afectado por esas rachas, pero en general parece que el viento no va a ser muy protagonista. Hoy no es un día de mucho viento, de todo lo contrario, es más soleado, de casi 30 grados. Pero sí que es verdad que esta zona Getxo, la zona de Leioa aeropuerto, es una zona expuesta al viento porque la bahía de Bilbao y Getxo es una zona muy abierta. No se lo vamos a contar a los corredores esto, ¿no? Lo de que les queda todavía el 75% del desnivel acumulado, pero bueno, ese dato también que nos comparten de los 2.000, un poquito más de 2.000 metros de desnivel acumulado, que visto como desnivel no es muchísimo, pero claro, hablamos de un circuito urbano, que es lo que hay que mencionar. Exactamente, aquí tenemos que tener en cuenta que los puertos que tenemos, o puertitos, son muy cortos. Y entonces, para llegar a ese desnivel acumulado de 2.500 metros, hay que subir muchos puertitos durante este recorrido, ¿no? Y claro, eso duele las patas. Es decir, esfuerzos muy intensos y cortos los aguantas. Muy repetidos y con poco tiempo de margen. Quiero decir, tú repites una subida de 1 minuto y medio a 90% de tu intensidad, tienes un minuto de recuperación y tienes que meter otra intensidad corta, ¿no? Por eso te digo que este tipo de recorridos tienen mucho juego y son bonitos para ver, pero para competir ya te digo yo que si tú ves hoy, por ejemplo, el pulso medio de un corredor que va en la fuga, seguramente de 160 no bajará la media durante 4 horas. Veíamos cómo pasaban justo por ese alto de Acarlanda, de montaña, el grupo principal. Te iba a preguntar por eso, ¿recuerdas tus circuitos de Getxo? Sí, por supuesto que sí. Una carrera rápida, nerviosa, de muchos látigos, como decimos nosotros en el argot ciclista. No complicada, pero sí un poco tensa, de poco tiempo para la recuperación y relajado, ¿no? Y bueno, quizá aquí no estamos muy habituados a ese tipo de carreras. En Francia, Bélgica, Holanda quizá más, aquí muy poquito. Entonces, bueno, es un recorrido diferente que tiene su ADN, un ADN muy bonito. Bueno, pues Orselán, Lastra, Mintegi, Grelier, Zukowski, Díaz, Gómez, Valls, Álvarez, Sessler y Miravalles. El repaso de nuevo a esa cabeza de carrera, ese grupo cabecero con UAE y también con Julien Bernard de Lidl Trek, que ya colaboran en esa persecución. Hablábamos de Marcos Freire y hablábamos de Domen Novak, además de Julien Bernard y Morgado, que está en esa también posición justo por detrás de estos corredores. Por lo tanto, bueno, pues esa disposición hace ver que no trabajará desde luego en esta, seguro que no. Morgado, en esta parte. Pero fíjate lo que le queda a UAE por detrás, lo que decías tú. No, tiene arsenal de sobras, ya sabemos que tienen. Pues fíjate, ya hay 3 corredores tirando en el pelotón, despacio no van, que mira qué enfilada lleva el pelotón. Y no baja. Y no ha bajado, de hecho ha cogido 15 segundos. Sí. Por eso te hay que decir que es un recorrido que se las trae, para el pelotón se las trae y hay que caminar mucho en el pelotón para recortar 3 minutos. Pues mira. Luego la fatiga irá acumulando en la fuga, por supuesto, y en el pelotón pues irán entrando otros corredores que están más en la reserva, más en refrescos, pero ya te digo yo que algún año recuerdo de haber habido algún sustito, me acuerdo, de una fuga grande que se fue y costó muchísimo cogerla. Ese kilómetro, o esa primera subida puntuable en el kilómetro 43 a Carlanda, en la que vemos a Nico Sessler, en la que vemos también a Alex Díaz, y la tercera posición de Rodrigo Álvarez, nos daba bien la vista para ubicar a los 3 primeros. Siempre hablamos de estas clasificaciones mal denominadas secundarias, muchas veces para equipos es el objetivo y es, oye, el subir a un podium del circuito de Getxo, igual que ayer veíamos Lorenzo Quartucci, lo comentábamos antes del equipo Burgos, subir como ganador de la montaña una clásica San Sebastián. Vaya premio. Subir al podio siempre es importante, 1 para el corredor y 2 para el equipo. Es una foto que se te queda para ti y para el equipo y es un premio al final a la carrera que has tenido tú y el equipo, ¿no? Al planteamiento del equipo, al tuyo personal y que has hecho un resultado. Es muy importante.
Parece, lo como dices tú, un premio secundario. Sí, pero bueno, mejor tenerlo que no tenerlo. Seguro. Totalmente. Y todos los equipos quieren tener, pero al final solamente 4 o 5 lo consiguen. Con lo cual, mejor tener que no tener, como digo yo. Bueno, y estamos en agosto, tú que sabes algo de eso, los corredores también buscando algunos todavía destino. Oye, Sí, no está futuro. mal de repente el estar ahí en esas peleas, ¿no? No, y al final uno trabaja en casa para tener resultados, ¿no? Personal, individual, bien sea o subir al podio por un premio de la montaña, o por combatividad, o por metas volantes, o por lo que sea. Al final es un orgullo propio también para uno mismo, ¿no? De conseguir un objetivo que siempre uno ha estado trabajando diariamente. Bueno, pues esas referencias también, esas cifras de vatios, de las pulsaciones, de las pedaladas, ¿no? De esa cadencia de los corredores que nos van a compartir durante toda la competición, también interesantes en los momentos clave de la carrera, cuando prácticamente llega a los 3 minutos la diferencia, cuando seguimos viendo a Julien Bernard del equipo Lidl Trek que pone ritmo en el grupo principal. Cuando tú tienes un equipo como UAE y apareces, en el caso de Lidl Trek, con un corredor, ¿cómo se interpreta también de cara a UAE? El decir, oye, pues igual les dejamos hacer, o mantienes tú esa decisión porque has sido el primero en ponerte. ¿Cómo lo gestionas? No, al final yo creo que seguramente habrán hablado entre ellos Chicone y con algún corredor de UAE. Oye, mira, yo quiero poner un corredor aquí porque he venido a disputar y a ganar y no quiero que se me vaya la carrera para adelante. Perfecto, oye, pues nos coordinamos ambos. Yo pongo 2 corredores, el UAE ha puesto creo que a 1 o 2. El líder 2 parecía así. 2 de momento y el líder con 1. Bueno, quizá más adelante, cuando el UAE esté más fatigado, pues se incorporará algún corredor más de Lidl Trek, ¿no? O quizá en Pique Videa pondrá un ritmo más alto Lidl Trek para endurecer la carrera a Chicone, que yo creo que es el favorito número 1 para hoy. Y el planteamiento de carrera de Lidl Trek, pues se ve claramente que han venido a ganar. Entonces, siempre hay una buena diálogo, coordinación entre equipos cuando vienen a disputar y a ganar la carrera, ¿no? Como en este caso el UAE y el Lidl Trek. Se habla entre corredores, se habla entre directores y vamos, siempre en buena armonía, ¿no? Objetivo común, está claro, así que para ellos compartido. Aparece también el coche de Euskaltel, Euskadi en la fuga, recordamos, con doble representación, con Jonathan Lastra y con Iker Mintegui, para aprovechar ese habituallamiento también a los corredores, a los que, bueno, no les tiene que faltar de nada. Un día en el que hablabas de temperaturas, 25, 26 grados, humedad ahí sí que es verdad, estamos en torno al 70%, sí, aquí se deja notar, ¿eh? Sí, aquí siempre, en esta zona de la costa, de hecho Bilbao, siempre hay más humedad, teniendo el mar aquí muy cerquita pegado, pero no creo que sea un día muy... No lo veo muy humedoso hoy, en el día de hoy, ¿no? Buena temperatura tenemos, perfecto, para la práctica de bicicleta, pero no es excesivamente una humedad muy alta. Te está dando envidia ahora mismo. No tanta. Bueno, no. Luego te pones a dar pedales a rueda de ellos y yo creo que ni a rebufo vamos ahora mismo, ¿no? La verdad que se estaba volando. Se ha visto en este Tour, es que me decían, pero ¿cómo van a 50 por hora? No, es que no van un día, van 2, 3, 4 o 5 horas. Y digo, es una pasada. Yo no sé antes cómo lo hacía, pero ahora mismo a la velocidad que van, las bicis, las ruedas han mejorado muchísimo, los tubulares, las presiones. Están volando y todo el mundo te lo dice, ¿no? Y las medias, vaya. Eso no es un dato objetivo, la velocidad media. Punto. Eso es un dato objetivo y en este Tour se ha visto más de 3 días a 50 por hora de media. La etapa más con una velocidad más alta de la historia del Tour. Auténticas locuras, ¿no? Que están haciendo estos, te iba a decir deportistas, pero extraterrestres casi te diría, ¿no? Es increíble, ¿no? Y en el día de hoy también ya ves como el pelotón, que va bastante enfilado, ¿no? Y parece que van tranquilos, pero para nada, van aquí a una media de 45 por hora mínimo. Bueno, recordamos que el paso anterior lo hacían prácticamente abiertos. Vamos a ver ese látigo, como comentabas, al paso por la meta, al paso por las calles de Guecho, en el que ya va a empezar a sufrir el corredor que no esté muy bien colocado en este grupo. El entendimiento que se mantiene entre Marcos Freire al menos y Julien Bernard, entre esos 2 corredores, y por delante veíamos ahí aprovechar a Jonathan Lastra, que se conseguía colar también en el top 10 de este circuito de Guecho en ediciones anteriores, como aprovechaba para ese habituallamiento, con Rubén Pérez, que es el director deportivo del equipo en el día de hoy. La doble representación para Euskaltel y Euskadi, el único de los equipos que tiene 2 ciclistas en este grupo de cabeza. Y en el caso de los conjuntos españoles, todos sin excepción, sí, excepto Movistar, claro, como equipo World Team, todos los equipos Pro Team y también el equipo continental, el Meridian Racing, con esa mezcla de Estados Unidos, de Asturias, podemos decir,
que tiene también presencia en esta cabeza de carrera. Bueno, y también el Pol Malta, ¿no? Que es medio español, medio italiano, ¿no? Con Eso es. el equipo de Alberto Contador, pues ya tiene una presencia con un corredor en una carrera española, lo cual también es importante para ellos, ¿no? Mira ese repaso también a los corredores. Iker Gómez también, que ganaba el año pasado o estaba en la pelea también de esas pruebas de competiciones como la Vuelta a Navarra, y que ahora le vemos ya ser profesional, asentado en el profesionalismo. Bueno, Nico Sessler, que lleva toda una vida ya en esto, el corredor del Victoria Sport, el equipo que dirigía, lo decíamos antes, Óscar Cabedo, otro exciclista profesional. Y llegaste a coincidir seguramente con él, con Óscar. Sí, estuvo en Burgos BH, ¿no? Sí. Y corredores que bueno, que dan ese salto a la dirección deportiva ahora de diferentes equipos, ya también en la zona del Río Nervión, de la Ría, poquito a poquito acercándose. Ya llegan los vehículos también que abren la carrera a la zona de meta, este Palacio de Justicia de la localidad de Guecho, donde van a pasar por tercera vez, por lo tanto van a completar la segunda vuelta. Un poquito menos de 125 kilómetros para el final, 3:03, se asienta en torno a los 3 minutos aquí, así que no va a subir mucho más, o no calculamos nosotros que vaya a subir mucho más. Y tal vez también el grupo cabecero, que cuando es consciente de que ya se han igualado las velocidades, se lo plantea de otra manera, es decir, bueno, ya sabemos que la lucha ya es de tú a tú, aunque sean 2 contra 11. ¿Cambia algo la actitud en cabeza cuando ya te transmiten que se ha estabilizado la fuga? Bueno, tú sabes que hay un equipo o dos que están controlando la carrera, con lo cual ya no te están dejando marchar para adelante. Eso te lo trasladas directamente el director del equipo. Lo único que tienes que hacer es escuchar a tu director, que es el que va viendo el pelotón, cómo va y cómo va la fuga y cómo van las diferencias. Y tú adelante, pues más de lo mismo. Buena coordinación, buena armonía. Y cuanto más tiremos todos a la vez, todos juntos, más lejos llegaremos. Eso es así. Y es la clave fundamental de una fuga, para poder llegar, ya te digo, lo más hasta el final, digamos, hasta meta. Pues ahí siguen los relevos, sigue el entendimiento, también poquito a poquito. Bueno, yo creo que irán llegando los vehículos de director deportivo. Ya hemos visto anteriormente a Lastra y ahora es Mintegui el que se acerca, con muchos datos también, Fíjate, a los 160 casi pulsaciones. Lo que te he dicho antes, que prácticamente van aquí en el llano, medio descansando, medio un poquito recuperando el esfuerzo anterior, y va a 156 pulsaciones por minuto. O sea, ya te digo, una carrera como hoy, 160 de media, tranquilamente lo van a sacar los de la fuga, o más. El grupo cabecero, que ya está también a punto de entrar en Guecho, a punto de llegar también a esa subida, al paso por la línea de meta. Un recorrido que ya tenemos perfectamente ubicado, perfectamente controlado, y en el que, bueno, pues no va a haber sorpresas en las 2 próximas vueltas. Sí que recordamos la doble ascensión a Pique Videa, para los que os vais sumando a esta retransmisión, que va a ser el picante, el aliciente de las 2 vueltas finales, de esas 2 subidas al recorrido. Ahora sí que vamos a comprobar al paso por meta cómo vamos de tiempo, que será el tercer paso por meta, final de segunda vuelta. Deberían estar pasando por aquí prácticamente en 5 minutos, así sí, que yo creo que van más o menos en hora. Eso es. Una media de 42. Teniendo en cuenta que han salido o han llegado al kilómetro 100 un poquito más tarde de lo marcado, sí, andan en 42, incluso 43 kilómetros por hora. Incluso más, sí, porque están recuperando tiempo, recuperando tiempo, exactamente. Eso es, para llegar, decíamos siempre, entre las 4:30 y las 5 de la tarde a la línea de meta para lo que será la ceremonia protocolar y la entrega de los premios. Hablabas también de esos reconocimientos, de esos homenajes en la zona de salida que se ha realizado el día de hoy, pues a Pedro María Goicoechea, nos acompañará de hecho a ese mítico narrador del ciclismo en Euskadi, en el País Vasco, en la televisión, en ETV, también con Jon Izaguirre, que recibía ese libro oficial de la carrera, esa historia del circuito de Guecho, 75 años, las bodas de Brillantes, de John Hill, o el reconocimiento a Pello Bilbao, el corredor que también en ese ocaso de su carrera profesional, pues bueno, yo creo que todavía el ser competitivo el año en el que tú planteas tu retirada dice mucho, ¿no?, de la calidad de un corredor como Pello Bilbao. Sí, Pello Bilbao o el mismo Jon Izaguirre, ¿no? Gente que ha estado a un nivel altísimo durante muchos años, siguen estando a un gran nivel y aún así, pues bueno, han dicho que ya está, que no quieren continuar más. Ayer estaban en casa, hoy estaban en casa. Disfrutar así tu retirada es una gozada. Te viene a ver la familia, amigos, gente conocida, aficionados. Es lo bonito del ciclismo, ¿no? La cercanía que tiene este deporte, que puedes prácticamente darles la mano y sacarte la foto continuamente con el deportista. Y eso quizá en el momento no lo aprecias tanto, pero ya cuando
van pasando los meses, el tiempo, los años, le das a un valor sentimental mucho más grande. Pues esos 11 corredores ya también por las calles, callejeando, recordamos, en el único circuito urbano de toda Europa del ciclismo profesional. Y bueno, eso también es un valor añadido, este circuito de Guecho, con la organización de Punta Galea, con todos los voluntarios, todos los cruces. Vemos esos voluntarios con el chaleco reflectante, chaleco amarillo, sí, con sí. la bandera. Sobre con la todo, camiseta oficial del club, de la carrera. siempre Sí, sí. en su cruce, siempre controlando la seguridad de la carrera y haciendo posible un evento de estas dimensiones en el que estamos pues de forma intermitente, pero parando toda Claro. una parte alrededor de Bilbao. Digamos que esta zona prácticamente hay unos 100.000 habitantes tranquilamente, con todos los cruces, salida de calles, entrada de garajes, rotondas que hay. No sé exactamente cuántos voluntarios habrá, por encima de 100 seguro, estoy convencidísimo. Y muchas veces se dice, es muy fácil decirlo, pero hay que decirlo. Gracias a ellos, carreras como estas o menores de categorías inferiores no serían posibles sin ellos. Con lo cual, hay que decir un escarricasco, gracias a todos los colaboradores, voluntarios, sponsors, empresas privadas, públicas, ayuntamientos, diputaciones, todo aquel que ha aportado su granito de arena para que esto se pueda hacer, que no es fácil, repito, muy difícil. Y año tras año, durante 80 y pico años, hay que decir un escarricasco, gracias a todos. Desde luego que sí, mil esquer a todos los que hacen posible la prueba y sobre todo el ánimo para que sigan apostando por el cariño que necesita una competición profesional, una competición asentada y sobre todo un recorrido reconocible y con identidad, que es lo que le hace falta también a esta competición. Tal vez una de las últimas novedades, más allá de Pique, ¿no? Esa salida desde el Guggenheim también, que le ha dado un empaque internacional, ¿no? El ver esa foto de salida del pelotón frente al Guggenheim, oye, no es nada, ¿eh? Esta mañana estaba ahí en la salida hablando con algunos corredores, con el propio Chicone, le he saludado y estaba hablando con él y le he preguntado qué tal está, me ha dicho que muy bien, que un poquito fatigado de piernas, pero que cree que está bien. Y me ha dicho, buen sitio para vacaciones, me ha dicho. Digo, para andar en bici también. Digo, hombre, también, pero vacaciones mejor. Muy bonito el posto, como le llaman en Italia, ¿no? La atmósfera, ¿no? El sitio. Sí. Y la ubicación, la verdad que es una ubicación espectacular, con la ría, el Guggenheim, día soleado, Bilbao, que está muy bonita, la verdad. Muchos turistas además que estaban allí. Y yo creo que le ha dado un plus a esta carrera de Guecho, un toque diferente, pero un plus de salir en un sitio como Bilbao y Guggenheim. Guecho, Vizcaya, Vice Country, o sea, situando, siempre lo decimos, sí, por supuesto. o poniendo la chincheta, ¿no? En toda esta zona, en Punta Galea, en todas esas zonas también, incluso para el disfrute de la bicicleta a nivel aficionado, el dar un paseo por toda la Punta Galea, por todo ese paseo hacia la zona de Sopela y demás. No, de hecho, hay un Videgorri que prácticamente desde el Guggenheim hasta aquí a meta puedes venir con el Videgorri que han hecho paralelamente a la ría, con lo cual es un sitio espectacular para todo aquel que quiera andar en bici a nivel de entrenamiento profesional o amateur, o aquel que quiera ir en familia con la bici de paseo tranquilamente. Pues la playa Ereaga, que de nuevo dejan al lado izquierdo los corredores, el giro a derechas para el último kilómetro de esta vuelta, para el paso de nuevo por la línea de meta, todo preparado. También insistimos, cómo se va sumando público en cada vuelta al recorrido. Miraba para atrás Iker Gómez, ¿hay algún pinchazo yo creo que tiene algún problema, ¿no?, del cambio o ruedas, sí. Pinchazo de rueda trasera. Pinchazo. Sí, va ahí sin aire en esa rueda trasera. Pues no sé si tenía el coche en la fuga, no sé si va a tener apoyo aquí. Quizá el coche neutro. Vamos a ver si es capaz. Terreno de subida sí, pero luego se va muy rápido, Por hecho, le interesa cambiar ahora. Va a tener tarea para recuperar el tiempo, sí. Ahí vemos. El tema es que el coche de neutro, si está aquí, bueno, por tiempo seguro, ¿no? Debería estar. Neutro seguro. Lo que la duda es... El coche neutro debería estar. Explicamos también, ¿no? Clásicas, excepto una clásica San Sebastián en la que por ser prueba World Tour sí que hay 2 coches por equipo. Aquí tenemos un vehículo por equipo. Esto, bueno, obliga a reorganizar todo. Hay 3 vehículos neutros de organización, vamos a decir. Sí. 3 vehículos neutros que dan asistencia, pero el coche del Ken Pharma lo más probable es que esté en el grupo principal. En el pelotón. Mira, va a hacer el cambio de rueda. Ahí ha llegado algún coche neutro del equipo, sí. Ahí vemos el pelotón también, ahora una actitud muy diferente a la que veíamos en la vuelta anterior. Ese radar está a 30.
¿sabes? Lo han pasado por encima seguro. Seguro, ¿eh? Seguro. Es de 30, sí, Urbano. Pues algunos se va a llevar una foto de recuerdo. Algún vehículo que va en carrera, alguna fotito lo va a tener. Pues el grupo principal, o mejor dicho, la cabeza de carrera, que se queda momentáneamente en 10 corredores, con esa avería para Iker Gómez. Vemos ahí todos los vehículos de invitados. Momentum, el concesionario BMW, que también se vuelca con la prueba, el vehículo oficial. Veíamos ahí esa fila de todos los coches, también con la presencia de invitados, de colaboradores, de patrocinadores que tienen la oportunidad aquí en meta, de vivir la carrera desde dentro. El corredor de Total Energy en primera posición. Ahí está, efectivamente va a coger o a pasar en primera posición con unos metros sobre Rodrigo Álvarez, el corredor del equipo Total Energies, que está siendo también protagonista, que no quiere perder la cara a la carrera, a la competición. Y entramos ya en lo que va a ser la tercera vuelta. Esta tercera vuelta en la que no será puntuable el paso de Acarlanda. Sí, la tercera, luego la cuarta ya dirección Piqué Videa, que es ya creo que poco a poco va a ir aumentando, calentando, ¿no? la carrera. La actitud que cambiará seguro, sí, en el grupo. Decíamos antes, la primera vuelta no llegábamos a verlo porque evidentemente estaban viniendo de Bilbao. Aquí justo a la derecha es el parking de equipos. Ya vemos ahí los autobuses, Euskaltel, alguno más por ahí, ya que están situados. Y mira, se paraba el otro vehículo neutro y se incorpora el que veíamos pasar por aquí delante a la cabeza de carrera para dar asistencia a estos corredores. 2.49, ya sí que no sube y todo lo contrario, ¿no? Empezamos a ver que incluso baja esa diferencia. Sí, yo creo que el límite lo ha puesto ya en 3 minutos el pelotón. No quieren sustos, no quieren que se amplíe diferencia, porque luego cuesta muchísimo más recuperar y recortar el tiempo y ya vamos, desde la dirección de coches seguramente estarán dando continuamente los tiempos. Esa es el giro a derechas para afrontar la zona final, la subida final desde Ereaga, Chominchu, el paso por el Ayuntamiento de Guecho. Iker, que ahora va a tener tarea. Pues tiene perdido más de un minuto, Está pasando ahora o va a pasar ahora por línea de meta. Tiene más de un minuto perdido. Sí. Ha esperado, yo creo, a su coche para esa asistencia, pero aquí claro. Vemos, sí. Pero adelante tampoco le pueden esperar. No, lógicamente. Pues complicado, para ellos. Complicado a mala suerte, sí, porque al final cuesta muchísimo coger una fuga, estar presente en la fuga y por una avería mecánica, un pinchazo, pues te quedas fuera de carrera, no, pero sí fuera de estar metido en carrera, ¿no? No solamente para él, sino también para el equipo Kerr Pharma, y más siendo un chaval muy joven de 21 años, 20 años. Pues siempre es bonito estar en una fuga, en la carrera él es navarro, pero de casa, sí, como quien dice, y es un poquito... Minuto 45, lo que tiene ahí perdido Iker Gómez, y vemos ya que llega el pelotón, ahí casi la cuenta sale para atrás en vez de para adelante. Tiene más cerca el pelotón que la fuga ahora mismo. Bueno, pues vemos el grupo principal ya con UAE, que también a 150 metros únicamente de pasar por meta. Marcos Freire, que sigue poniendo ritmo aquí en Guecho. Estamos en el Palacio de Justicia, estamos junto al arco de meta, donde están pasando los corredores, donde están pasando los ciclistas del circuito de Guecho, de esta 81 edición de la prueba. Y da igual lo rápido, lo despacio que vayan, cómo se nota lo que se pega a esta subida, esas rampas que están incluso por encima del 14% en algún punto. Los últimos, te digo yo, unos 150 metros, 180 metros, se hacen eternos. Pero eternos es decir, pero aquí cada metro, ¿cuánto es? Digo, tiene más de 1 metro, no puede ser, ¿no? Hay que calcular muy bien la distancia, sobre todo de cara a meta. Cuando si disputas la carrera tienes que ir viendo cada metro de esta parte final, porque verdaderamente se hace larguísimo. Yo he visto aquí arrancar a 200 de meta y prácticamente el que arrancó el primero hacer aquí el quinto sexto porque no podía pedalear más. No, tiene una pendiente importante, la bici se agarra y los metros se hacen muy largos. Una de las zonas más rápidas seguramente, o por lo menos visualmente, es una vez pasado meta, ese terreno picando para abajo por Guecho. Vemos aquí a la cabeza de carrera, se siguen entendiendo en esos relevos, y también veía un detalle, ¿no? En el grupo principal veíamos como ciclistas aprovechaban para progresar porque saben lo que viene ahora viene el látigo. Exactamente, aquí ir bien colocado es muy importante, y de hecho en esta carrera concretamente ir tirando. Antes hemos visto, tú has nombrado a Morgado. ¿Por qué va cuarto colocado? Porque sabe, yendo ahí, va a guardar energías, no va a gastar. Otros corredores, en cambio, les gusta correr más tranquilo, metido en un grupito de atrás. Pero ya te digo yo, en la carrera de hoy, muy importante la colocación durante todo el recorrido. Sobre todo en esta parte de la subida a Chominchu y toda la parte de técnica bajada.
Bueno, pues ahora vemos de nuevo esa cabeza de carrera en la que recordamos 10 ciclistas, no está ya Iker Gómez, 2.54 con el grupo principal buscando, esperando a toda esa zona, ¿no?, en la que van a tener que seguir peleando por mantener distancias. El paso por Acarlanda, que en esta tercera vuelta no será puntuable. Pasaba en primera posición Nico Sessler, virtual líder de la montaña, virtual ganador de esa clasificación. Más puntos en juego en la cuarta vuelta y también en los dos pasos serán ambos puntuables por Pique Videa. Bueno, y decir también para el público que nos está viendo que no solamente hay que ganar la montaña a puntuar, sino luego terminar la carrera. Correcto. Que eso también tiene luego mérito. Quiero decir, vas en la fuga, gastas todas las balas, puntúas en la montaña, metas volantes, pues que luego hay que terminar la carrera. Sí. Eso, un día como ayer, un mérito importante. También en la Clásica San Sebastián, que es una carrera además muy larga, ¿no? Pues esa gestión de los esfuerzos que decía Beñat Tinchausti, nuestro invitado también para vivir estas dos vueltas o estas 2-3 primeras vueltas al recorrido, que implica, decíamos, esa gestión de los esfuerzos, poder ser competitivo y poder terminar la prueba simplemente con eso para ganarte lo que ya tienes ganado, dicho así. Para ganarlo, porque hasta cruzar la meta no se gana nada aquí, con lo cual hay que, como tú dices bien, dosificar los esfuerzos, y una vez que después de la fuga te coge el pelotón, no puedes levantar el pie, tienes que llegar hasta meta y dentro del tiempo, el margen que tengas, ¿no? Entonces es un mérito importante que se valora poco desde fuera, internamente cuesta hacerlo, y por supuesto para todos los corredores que están en la fuga es un objetivo bonito, pero que hay que hacerlo hasta meta. Giulio Ciccone, con esas 13 victorias como corredor profesional, 31 años, el bloque de líder, el experimentado, excepto Héctor Álvarez, todos por encima de los 30 años, casi veteranos ya podemos decir. Sí, es un equipo bastante experimentado, veterano. Héctor Álvarez, que es el más joven, un corredor con una calidad enorme, grandísima, que bueno, está todavía empezando, lleva poquito a poco, cada año va mejor. Y hoy yo creo que será de los últimos hombres de estar con Ciccone sobre el papel, en teoría. Bueno, pues sigue este terreno siempre picando para arriba desde que atraviesan las calles del centro de Guecho para la cabeza de carrera para estos corredores. Me da la sensación, no sé si había algún movimiento, y aquí sigue siendo Julien Bernard el que pone ritmo en el grupo principal, 114 kilómetros para la línea de meta. También la competición, la carrera en la que los equipos se van situando. Vemos ahí a Lidl, vemos por detrás también al equipo Cofidis, a Ken Pharma, ya cada uno buscando su posición. Y esto también, pues bueno, cuando llegue el momento les permitirá mover las piezas, mover los corredores. Yo creo que no ha sido especialmente rápido tampoco el paso por Guecho para ellos, porque les vemos bastante colocados, ¿no? Bastante ordenados. No, yo creo que quieren esperar un poquito hasta Pique Videa, ¿no? Es un poquito el momento... Primer momento clave de la carrera, ¿no? Pique Videa. Yo creo que ahí ya van a estar bastante más cerca de la fuga. Ahí se va a acelerar mucho en el pelotón, y ahí empezará un poquito a moverse el pelotón o los segundos espadas de cada equipo, ¿no? En este caso, pues a lo mejor el propio UAE arrancará con Arrieta, con Vermaerke, el estadounidense, quizá, ¿no? Y dejar un poquito más guardado a Morgado. Y el líder Trek a lo mejor pues con un corredor como Héctor Álvarez o Scullins. Mira, aquí está Iker Gómez. Iker Gómez. Sí. Habíamos parado el coche y bueno, lo comentábamos, una lástima, también para el corredor, que ha sido valiente, que ha conseguido estar en la fuga. Pues mira, bueno, fíjate ahí con la cabeza como he hecho, que digo, qué pena. Claro, estaba en la fuga, eso es. Y bueno, también cómo cambia la carrera para un equipo como Ken Pharma ahora, ¿no? Por supuesto. Antes decíamos que es súper importante estar en la fuga, pero es que ahora ha cambiado completamente su planteamiento de carrera para el equipo Ken Pharma. Es verdad que ellos no tienen una estrella como Ciccone o como, pues a lo mejor un Morgado, ¿no? De hecho han traído un equipo muy joven, Iván joven. Cobo, que es el más veterano, pero es que estamos hablando de un corredor joven igualmente. Exactamente, ¿no? Entonces, pues bueno, cambia un poquito el planteamiento, un poquito la visibilidad del equipo, ¿no? Oye, mira chicos, teníamos un corredor en la fuga, por mala suerte, por una avería técnica no ha podido continuar, está en el pelotón, con lo cual ahora pues no tenemos a nadie en la fuga. Pues a veces, bueno, cosas que pasan durante una carrera de 4 horas, ellos seguirán igual, quiere decir que no, ellos no se van a poner, por ejemplo, ahora a tirar, ¿no? Porque no tienen un líder sólido como Ciccone o como Morgado, ¿no? En este caso, pero quizá tenga que jugar un poquito más a atacante, ¿no? Pues cuando arranquen la moto, estar más activos, ¿no? Antes quizá más era la expectativa, pero ahora sí un poquito más estar más activos.
a esos posibles ataques que haya en Piquevidea, ¿no? De corredores de segundo nivel, ¿no? Ahí sí que tendrán que estar ya más activos los corredores de Kern Pharma. Zona de avituallamiento de nuevo para la cabeza de carrera, para todos estos ciclistas que están aprovechando también con sus auxiliares, para coger bidones, para coger, yo creo que será en la siguiente vuelta seguramente, cuando ya intenten coger esas bolsas de avituallamiento, algunos de ellos. Y bueno, pues, el contraste de la tranquilidad, ¿no? Sabiendo también que estos son puntos peligrosos siempre, los pasos por los avituallamientos. Yo creo que probablemente junto a los descensos, pasos urbanos, los avituallamientos que son los puntos en los que vemos más caídas en el día de hoy. En este caso un poquito menos porque no andan bolsas de avituallamiento, claro. Andan más bidones, ¿no? La bolsa sí que es un poquito más peligrosa, se te puede meter en el manillar, en la maneta, en los propios radios de la rueda. Y ahí sí que hay que tener mucho cuidado y atención y tener una habilidad y una destreza importante con la bici. Bueno, pues no solamente el ciclista, sino también el auxiliar de cada equipo. Correcto, saber lo que hace, que sin duda la gran mayoría de ellos son perfectos profesionales. Sí, expertos. Beñat Intxausti, le vamos a dejar que respire, que se acerque también, que yo creo que están preparando allí, bueno, de todo. Aquí Punta Galea, que no pierde detalle y que prepara algo más que un evento ciclista, para todo Guecho, así que le vamos a dejar también respirar, porque luego le invitamos de nuevo a que nos acompañe, sobre todo de cara a esa parte final. Así que eskerrik asko, le agradecemos este ratito, todo lo que nos enseña. Y nos vemos en un ratito. Exactamente. Venga, hasta luego, gracias. Pues con Beñat Intxausti, que nos ponía pues toda esa información, todo ese repaso a la carrera en cuanto, bueno, a los detalles, a lo que significa para un corredor como él, un ex corredor como él, pero sin duda muy vinculado todavía al mundo del ciclismo, la oportunidad de seguir la competición, la oportunidad de seguir este circuito de Guecho con él. Y recuperamos esa imagen de la cabeza de carrera a falta de 111 kilómetros para el final. Todavía con mucho por delante. Estamos ahora en la tercera vuelta a ese recorrido corto. De las 4 que van a celebrar serán otras 2 vueltas completas, grandes, con el paso por Piquevidea más para esta competición en la 81 edición del circuito de Guecho, de la competición que cierra este fin de semana en Vizcaya de ciclismo. Y sin duda también con la oportunidad que tenemos para todos los espectadores que nos acompañan de tener a una persona que tanto ha hecho o que tanto ha aportado, ¿no?, a esta competición, a este circuito de Guecho. Roberto Brunet, buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, pues estamos hablando con todo un director de este circuito de Guecho durante más de 25 años. Yo no voy a ser nadie para explicarte esta carrera, todo lo contrario. Lo que queremos es que Roberto nos acompañe durante al menos una vuelta para contarnos más cosas de lo que estamos viendo, ¿no? De un circuito de Guecho plenamente asentado a nivel internacional, con muchísimo nivel de participación y que da gusto, ¿no?, la respuesta de los corredores. Maravillosa, efectivamente. O sea, es algo que nosotros siempre luchamos todos los años por traer la mejor participación que somos capaces de contratar, y la verdad es que este año es una participación de lujo, como siempre. Equipos de primera división, ¿no?, en este mundo del ciclismo, UAE, Lidl Trek, Bahrein, Movistar. Nos hubiese gustado, desde luego, que hubiesen más UCIs, más no sé qué, lo de siempre, ¿verdad? Pero las dificultades que nos encontramos todos los años, pues bueno, son superables poco a poco, Del año 87 a 2014, como director de esta carrera, hablabas de dificultades. ¿Cuánto habrá pasado Punta Galea, el circuito de Guecho, para ser lo que es ahora? Pues si yo te contase cómo empezamos la edición del 87, nos llevaría un rato, porque lo hicimos de urgencia, por decirlo de alguna manera. No teníamos ni noción de lo que había que hacer, de cuánto costaba, a quién había que llamar, cómo había que hacer. Fueron unos cuantos participantes. A partir de ahí, afortunadamente, la sociedad cuenta con un nutrido grupo de gente. Es necesario siempre tener apoyo moral y personal de la gente. A partir de ahí iniciamos un año, otro año, y efectivamente después de nuestros 27 años hemos tenido la gran suerte de encontrar un bonito relevo, un buen relevo dentro de la sociedad. La Junta actual están poniendo, como siempre, todo lo que tienen y más. Lo que más es importante de esto es que los que están organizando, los que llevan esta organización hoy,
son hijos de aquello, de lo que nosotros hicimos, fueron nuestros hijos. O sea, la mayoría de ellos son hijos nacidos del ciclismo dentro de la sociedad puntagalea, ¿no? Y entonces ver esto y ver que efectivamente hay esta continuidad, pues es importantísimo. Roberto, eso significa que hay relevo, ¿no? Que tenemos relevo en este circuito Sí, de Guecho. nos costó un poquito, pero efectivamente lo cogieron con ganas y están demostrando que son capaces de llevar a cabo lo que se les ponga por delante. Bueno, pues tenemos la carrera bastante estabilizada. Es cierto que en el grupo principal vemos cómo ya empiezan a apretar tanto UAE como Lidl Trek. Ha llegado a tener 3 minutos de ventaja la escapada, baja a los 2,5. Van a pasar en breve por Acarlanda, este paso que no es puntuable para la carrera. Un circuito de Guecho, hablábamos antes con Beñat Inchausti, que también tiene esa identidad, ¿no? Ese reconocimiento internacional. Todo el mundo sabe lo que se encuentra aquí, el único circuito urbano a nivel europeo y una prueba en la que no falta detalle en el sentido del espectáculo. Sí, efectivamente, o sea, es una prueba de circuito urbano que últimamente ha dejado de ser un poco urbano, ¿no? Hemos salido a carretera, creo que un acierto por parte de la Junta Directiva. Y efectivamente, o sea, es algo que nos llena, verlo esto, o sea, el circuito urbano en aquel momento que nosotros lo hicimos era realmente urbano. San Ignacio es el día grande de las fiestas de Guecho. Daba gusto ver todas las cuadrillas y familias que estaban asentadas a lo largo del circuito con su amaiquetaco. La cantidad de gente que se agolpaba a lo largo del circuito. Nos suelen echar en cara todavía algunos que por qué nos hemos ido. Pues bueno, porque las circunstancias nos están obligando, ¿no? Es complicado, ¿no? Imagino, desde ese punto de vista, no como máximo responsable, pero sí, evidentemente, todavía vinculado a la organización, lo que supone a nivel de voluntarios, lo que supone a nivel organizativo, de seguridad. Una prueba como esta, el recorrer, lo decíamos también con Beñat Inchausti, una zona en la que vive más de 100.000 personas. Pues sí, es complicadísimo porque tenemos en este momento habrá en el circuito alrededor de 200 personas, que muchos son de la sociedad, cicloturistas, chavales de los equipos y demás, y otros muchos voluntarios, ¿no? Siempre buscamos la mayor seguridad que tenemos que darlo, no hay otra opción al circuito. Tenemos la colaboración del ayuntamiento con su policía local, con su Ertzaina. Yo entiendo que estaremos como 250 personas en este momento velando por esa seguridad, con los problemas urbanísticos que nos surgen cada día. Anteayer todavía uno de los puntos por donde están pasando los corredores, no voy a decir cuál, para no asustar a nadie, estaba abierto en canal. Entonces nos lo han cerrado para luego volver a abrir. Sí. Pero sí, efectivamente, buscando siempre esa seguridad que da un circuito urbano, pero que da un ambientazo al pueblo impresionante. Lo vemos, vuelta tras vuelta, cada vez más público. Bueno, el paso por la playa también queda ese contraste, ¿no? También con el que está pegándose un baño y se acerca a aplaudir el paso de los corredores. Y por supuesto la subida a Acarlanda, ojo, porque todavía no hemos llegado a Pique Videa, que con esa incorporación siempre le ha dado el picante, y hay que decirlo, fue el anticipo de la llegada del Tour de Francia. Sí, bueno, lo de Pique Videa efectivamente yo creo que fue un acierto de esta Junta. Siempre hemos estado buscando el mejor recorrido y el ir a Pique Videa le ha dado ese punto de clásica. Pero es que este año son 2 veces. Eso es. Con lo cual la dificultad será mayor. Y yo supongo que, bueno, pues al final el resultado veremos quién es el que más fuerte a la hora de llegar a esta llegada, que también es nueva, entre comillas, esta meta donde estamos ahora. En su día la meta era aquí en el ayuntamiento, luego lo bajamos al muelle de Arriluce y luego al final lo subimos donde estamos ahora. ¿Para qué? Bueno, pues por endurecer un poquito Sí, el último kilómetro, desde luego, que está a la altura de las grandes clásicas, lo decíamos, lo veíamos en cada vuelta. Efectivamente. Desniveles en alguno de los puntos por encima del 14% y sobre todo con ese constante curveo, el hecho de que no ves la meta casi hasta falta de 100 metros. Efectivamente, es una meta preciosa. O sea, realmente esto visto, el que está aquí lo ve bien, pero visto desde arriba
tiene una espectacularidad maravillosa. Sí, sí, sí. Pues bueno, estamos viendo el paso de la competición, estamos viendo ahí también al pelotón principal en el que de momento la situación se mantiene estable con esos 2 minutos y medio. Una lástima que veíamos, no sé si has podido apreciar, corredor del Ken Pharma que justo se averiaba aquí un poquito antes del paso por meta. Se quedaba en 10 corredores esa cabeza de carrera y ahí vemos, en los últimos 24 kilómetros se disparaba la diferencia, nada más producirse esa escapada. Y luego, aunque levemente ha subido, la tenemos plenamente estabilizada. Hablando con Beñat Inchausti también, llegará el momento seguro del acelerón del grupo principal. Aunque son 10 corredores, no es tan sencillo como 2, 3, 4 en un circuito como este, el echar abajo una escapada así. No, no es sencillo, pero yo creo que se producirá, porque es lo habitual en este tipo de carreras. Hay gente en ese pelotón capaz de quitar ese tiempo, y yo creo que esperarán a la última vuelta y media, quizás la última subida a Pique Videa, porque ya vimos ayer, hay gente aquí que estuvo ayer en Donosti y ya sabemos cómo sube. Duelen las piernas y también, ¿eh? Sí, bueno, bien, pero están más preparados, ¿no? Entonces yo creo que sí serán capaces de reducirlo. Sí. Bueno, iremos viendo el desarrollo de la prueba. En todos esos años, Roberto, también lo que ha sido, ¿no?, dirigir esta prueba o liderar la organización de esta prueba en la que sois muchos, 27 años hablábamos de dirección de la prueba. ¿Qué persona o personas también te han servido a ti un poco de referentes o de referencias? Bueno, pues como decía aquel, me alegro que me haga usted esa pregunta, ¿no? Efectivamente, esto, como os decía antes, esto no es cosa de una persona, es cosa de un club que tiene una cantidad de gente maravillosa que lo entrega todo, pero yo quería significar el nombre de una persona, Íñigo Menchaca, que fue durante 20 y pico años presidente de la Sociedad Ciclista Punta Galea, pilar importante en todas las organizaciones que nosotros hemos llevado a cabo. Y yo creo que es digno de mencionarle, porque es quien lo conozca, sabemos de la dedicación que ha tenido para no esto solamente, sino cualquiera de las cosas que hacemos. Pero es algo, vuelvo a decir, una persona maravillosa, entregado totalmente, a quien de aquí le quiero mandar un fuerte abrazo, porque en este momento creo que es el primer circuito de Guecho que se ha perdido, está pasando por un momento delicado de salud. Y yo lo que le deseo y le deseamos todos los aficionados y todos los de Punta Galea, que se reponga pronto y bien. Claro que sí, el mejor deseo para él, porque efectivamente, bueno, pues esa importancia, ¿no?, de todos los que han ido haciendo posible la prueba, pues que también la puedan disfrutar cuando llega el momento en el de poder apartarse un poco, porque a veces igual el año tras año, cuando te apartas por fin, dices, oye, la puedo disfrutar por fin de otra manera, ¿no? No es uno de los que se aparta. Yo estoy seguro que la está viendo, nos está viendo y oyendo. Bueno, pues mira, y estará disfrutando de lo que está viendo. O sea, claro que sí. Está haciendo planes ya para el año que viene. O sea, vuelvo a decir, hay que conocerle, Íñigo. Muy bien, pues ese recuerdo y sobre todo esos ánimos, porque bueno, el circuito de Guecho que llega a las 81 ediciones, el año pasado que se celebraron esas 80, también el libro que hablábamos ayer, sí, de esa historia del circuito de Guecho, de esas bodas de brillantes de los 75 años con las palabras de John Hill. ¿Cómo ha cambiado el circuito? Ya no hablo de esos 75 años, al menos de esos 27 y de lo que has visto después, aunque sea ya desde una posición algo menos privilegiada, ¿no?, de conocerlo todo, para bien y para mal. Bueno, cambia realmente, no cambia mucho en el aspecto de organización y en el aspecto de participación. Lo que sí ha cambiado ha sido la fecha, ha sido el horario, ha sido el recorrido, y eso, como te decía antes, la fecha 31 de julio. Es una carrera que, tal y como lo tenemos planteado, solo se puede hacer con circuito cerrado, sin tráfico. Imposible hacerlo un sábado o un día de labor. Entonces eso lo hemos mantenido, pero claro, ha llegado un momento que con pues todos los problemas urbanísticos que nos estamos encontrando, hemos tenido que ampliar el circuito, ¿no? La hora, lo que decía antes, era las 9 de la mañana cuando salíamos. La gente estaba toda la mañana a lo largo del recorrido y luego se iba a casa a comer. Hemos cambiado la hora, ¿por qué? Por lo que estamos en este momento haciendo, retransmitiendo, buscando el seguimiento, ¿no? El seguimiento y la publicidad a nivel más publicidad a nivel internacional. Es la hora de televisión
por decirlo de una manera, ¿no? Esto es la continuidad del Tour de Francia, ¿no? Estamos acostumbrados a este horario, Efectivamente. no nos falta el ciclismo. Sí, pero aquí estamos acostumbrados a otra cosa, era el ambiente familiar. Sí, que vuelvo a sí, decir, sí. hay cuadrillas que nos lo siguen echando en cara, ¿no? Pero bueno, hay que hacer. Y luego, pues lo que te decía, sí, el recorrido, no cabe duda, pero yo creo que hemos ganado. Yo creo que la Junta ha acertado en ese cambio que ha tenido con el recorrido. Desde luego. Lo demás, en cuanto a participación, pues somos gente que luchamos por tener siempre lo mejor aquí, Claro, las sí. primeras espadas, pero sabemos de las dificultades. Y los calendarios internacionales que están apretadísimos, los equipos que se triplican y cuatriplican para poder asistir a todos los frentes. Las obligaciones que tiene el propio equipo, los UCIs están obligados a ir donde tienen que ir, tienen sus días de competición, que ya lo cubren prácticamente con las carreras UCI. Entonces, bueno, pues vuelvo a decir, o sea, yo creo que tenemos una buena participación y en esa línea seguiremos. Bueno, pues el pelotón, también la cabeza de carrera, que poquito a poquito se acerca a ese nuevo paso por la línea de meta. También la oportunidad para todos estos corredores de afrontar pues, al paso por meta. Será tercera vuelta, los últimos 80 kilómetros aproximadamente, 82 kilómetros aproximadamente. Tenemos ahí un pequeño siempre desfase con lo que nos marca el rutómetro de la prueba, que se irá ajustando al paso de las vueltas. En cualquier caso, situación completamente estabilizada, cabeza de carrera 10 corredores, pelotón principal a 2 minutos y ahora 36 segundos, en torno a los 2 minutos y medio para todos ellos, charlando con Roberto Brunet, que el que ha sido durante más de 25 años director de carrera de este circuito de Guecho, desde el año 87 hasta el 2014, y que nos hablaba pues también de esos cambios, ¿no?, del circuito de Guecho. Nos hablaba también de las figuras que han hecho posible la competición, y vemos ahí al burgalés, a Rodrigo Álvarez, aprovechando para habituallarse, para coger ese habituallamiento, zona también para el grupo principal, en el que se aproximan de nuevo a las calles de Guecho, decíamos de nuevo esa línea de meta, con la posibilidad también, esa fiesta popular, esa paella popular que se organiza, ya por la hora me parece que nos va a tocar en breve. No sé cómo lo vamos a hacer tú y yo, pero en breve nos toca, ¿no? Como decía aquel malamente, si estamos aquí. Ya haremos una pequeña pausa. Recordamos también con esa conexión internacional, las televisiones de todo el mundo, que a partir de las 3 de la tarde aproximadamente se van a conectar a la señal en directo que estamos ofreciendo, lo que amplía también la visibilidad de este circuito de Guecho. Decíamos antes con Muñoz Tinchausti, esto es Guecho, es Punta Galea, es Bilbao con el Guggenheim, es Vizcaya, es el País Vasco. ¿Cómo crece la carrera y cómo se dimensiona y se visibiliza a nivel internacional? Pues yo creo que se visibiliza bien, o sea, estamos metidos dentro del calendario UCI y la importancia que nosotros hemos notado que tenemos dentro de los organizadores de la UCI de carreras internacionales, yo creo que nos consideran mucho y nos ven bien. Tened en cuenta que quizás no conozcáis en detalle Guecho, la Sociedad Ciclista Punta Galea en 1990 organizamos un campeonato del mundo de ciclocross. Entonces, aquello sí que nos situó en el mapamundi ciclista, ¿no? Y a raíz de aquello, efectivamente, fuimos creciendo con estos y somos, yo creo, por los contactos que hemos tenido a lo largo de todos estos años, creo que estamos bastante bien considerados. Cuando ahora igual tengas o no la información, pero en su momento esos repasos que se hacía a nivel de jurado técnico, que siempre hacen un informe positivo siempre. No, sí los tenemos muy presentes, hoy y desde el primer día. Y realmente una de las mayores satisfacciones es esa. Luego, a final de carrera, tendrán ahí Miquel, con el presidente nuestro, Miquel Guinea, con los jueces y con el comisario UCI, tendrán una pequeña reunión donde nos darán el resultado de esto. Y afortunadamente hasta ahora yo creo que estamos sacando sobresalientes, o sea que lo tenemos muy en cuenta. Pues fruto del trabajo, fruto también evidentemente del apoyo de los colaboradores, patrocinadores, de todos los que hacen posible la
la prueba, porque hablabas, 200, 250 personas, cruces, voluntarios, pero también lo que implica la dimensión de la carrera a nivel de infraestructura, de montaje, de retransmisión, de todo lo que hace posible, y esos patrocinadores que lo impulsan y lo apoyan, ¿no? Efectivamente, y no es fácil, o sea, siempre adolecemos de patrocinadores privados, digamos, ¿no? Nos estamos amparando mucho en las instituciones, pero yo he sido siempre una persona que siempre he abogado más por la participación, el patrocinio privado que por el institucional, ¿no? Pero no lo conseguimos, o sea, realmente nuestro mayor apoyo es el institucional, ¿sabes? Sí, la llamada siempre, aprovechamos para hacer esa llamada, ¿no? A visibilizar la oportunidad. No te preocupes, Roberto, que colocamos esto y seguimos ahí. Decíamos la llamada siempre al patrocinio privado, a las empresas, a que sean conscientes de la visibilidad que les puede dar una competición, la emisión en directo en televisión. Sí, pero es muy difícil conseguirlo, vuelvo a decir. O sea, nosotros en este momento dependemos mucho del patrocinio institucional, ¿no? Y tendríamos que localizar a alguien en patrocinio importante que nos permitiese, en fin, ser un poco más autónomos en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues esa llamada queda hecha, y la llamada que nos hace la carrera, que está a punto de pasar también por la línea de meta. Será la cuarta vez que pasen por aquí, pero recuerden, terminando la tercera vuelta, porque el primer paso lo hacían nada más llegar desde Guggenheim, desde Bilbao. La próxima vuelta que van a afrontar será la última del recorrido corto, y además la subida a Carlanda, que será puntuable. Era Nico Sessler, el ciclista del Victoria Sport del equipo filipino, el que conseguía los 3 puntos, porque pasaba en primera posición, Alex Díaz segundo, y en tercera posición lo hacía Rodrigo Álvarez del Burgos Vulper BH. Ese era el paso de la montaña. Tendremos, bueno, pues una oportunidad más en esta vuelta siguiente. Tenemos ahí también el repaso de los corredores. Importante ver, decíamos, a los equipos españoles, equipos de casa con representación, y en el caso de Euskaltel Euskadi, sí, doble representación. Sí, además es importante teniendo en cuenta el tipo de los corredores que han venido, ¿no? O sea, porque de los 7 que se inscribieron ayer, 3 creo que son neos, ¿no? Eso es, con lo jóvenes, cual, sí. Son jóvenes. Uno de los que va creo que es el 41, ¿no? Eso todavía, es, ¿no? Bueno, es Jonathan Lastra, que también Jonathan aquí Lastra, ¿no? casi de casa, bueno, o de casa. Bueno, exacto, con lo cual, efectivamente, o sea, es digno de mencionar, ¿no? Sí, en el caso de Euskaltel Euskadi, como nos decía ahí Roberto, la presencia de Marco Martín, que acaba de anunciarse como corredor por el equipo de Euskaltel Euskadi, Odey Muñoz también, que acaba de anunciarse como ciclista del equipo, y bueno, lo que implica, ¿no? Todos estos movimientos, todas estas incorporaciones del equipo con doble protagonismo en cabeza de carrera. Vemos el grupo principal también trazando por las calles de Guecho, esos 2 minutos y medio que de momento se mantienen inalterables. Para desgracia, ¿no?, de la cabeza de carrera no suben, y para tranquilidad del pelotón, pues están perfectamente controlados. Nada, 3 kilómetros, incluso menos, para llegar a este paso por la línea de meta, a esta oportunidad de volver a ver a los corredores, de ver al grupo de cabeza, y lo tenemos también pasando por toda esta zona. La verdad que la luz hoy, la nitidez, los colores de Guecho espectaculares. Es impresionante. Esta zona de Arriluce, vuelvo a decir, esto visto desde arriba es un paisaje de carrera mundial, o sea, es algo maravilloso. Pero Roberto, tenemos un problema aquí. Tenemos a los corredores, a los 10 ciclistas que están pasando el último kilómetro, y la izquierda a la playa. ¿Eso cómo lo gestionáis? Es que claro, es complicado. Es de hacerse cruces. Mira, cuando viene el comisario que tenemos, sí, le recogemos de víspera. Las vísperas es cuando se hace todo el montaje. Yo cuando venían los comisarios le daba en la víspera una vuelta al circuito. Veía el circuito, el comisario, esto inundado de coches por donde están viendo los corredores. Chominchu impresionante, el centro tal, con las chosnas, la gente, coches por todas las partes, aparcados por todos los sitios. Y te decían, y aquí esto es el circuito. Y yo tranquilizando, no te preocupes, verás mañana. Y efectivamente, al día siguiente, la gente respetuosa con todas esas señales que acompañando. Y acompañando, pero sobre todo respetuosa con estos anuncios de no aparcar, por favor. Sí. Maravilloso. Y eso es
eso es signo de efectivamente un trabajo bien hecho. Bueno, pues está el grupo cabecero ya desde Ereaga subiendo Chominchu, esta zona por encima del 8% también para los corredores. Esos bidones que para los aficionados desde luego son oro lo que se llevan de este circuito de Guecho, de este Memorial Hermanos Ochoa. Cómo sigue creciendo el público vuelta tras vuelta apoyando a la competición. También a punto de llegar a esa zona del Ayuntamiento de Guecho, después a este Palacio de Justicia donde está situado el arco de meta. Vuelta tras vuelta lo vemos, un puntito más, 1 kilómetro por hora más y eso se va notando. Sí. Ahí tenemos el giro ya con Nico Sesler liderando la cabeza de carrera a mano izquierda. Están ahora sí, como decíamos, superando Chominchu, llegando al Ayuntamiento de Guecho y 300 metros para el paso por la línea de meta para afrontar, para iniciar lo que va a ser la cuarta vuelta al circuito corto, la última vuelta al circuito corto. Atención también en la disputa de los últimos premios de la montaña. El apoyo también fundamental, el vehículo oficial de la carrera, ya lo hemos comentado, BMW Momentum, que está permitiendo también a esos invitados, a esos patrocinadores, el tener una experiencia única, el vivir una carrera desde dentro que es espectacular. Sí, yo fíjate, en esos años que yo estuve siendo director de carrera, nunca jamás me monté en un coche. Y me han ofrecido hoy ir en un coche a dar una vuelta. Le he dicho a John Cariño, no, perdona. Yo solía ir en moto. Yo iba en mucho moto. mejor. El coche no lo quería. Sí. Es un espectáculo, pero en moto lo disfrutas más. En moto, tú solo como director de carrera, era una vez rara yo en ese aspecto. Porque no es lo habitual. El juez de carrera me miraba y me decía, ¿y tú qué haces? Pues divino, yo iba paralelo a ellos, disfrutando de la carrera, pero de verdad. Pues ese cuarto paso por la meta, final de la tercera vuelta y pelotón principal también que acaba de atravesar ese tótem del último kilómetro, dejando, en este caso, según vemos la imagen, a mano derecha la playa de Ereaga y afrontando la subida a Chominchu, también con el ánimo y el jaleo del público, el aplauso de toda la afición que están acompañando ese giro que vemos ahora al grupo principal. Y bueno, sigue el Lidl Trek, sigue el equipo UAE como responsables y lo que volvemos a decir, sube la intensidad también de la carrera, ya dentro de los 100 últimos kilómetros de recorrido, a las velocidades de hoy en día, en 2 horitas y poco tenemos esto resuelto, Roberto. Sí, les veo ya con ganas de despunte, ahí ya ha cogido el Lidl Trek y el UAE, se han puesto ahí, yo creo que esto empezará poquito a poquito a resumir esa diferencia. Bueno, este es el momento también en el que vamos a ver al pelotón cruzar la línea de meta. Después tendremos ese descanso, esa pausa. No te preocupes que estaba todo preparado, que no nos vamos a quedar sin paella, Roberto. Está todo preparado. Venga, pues ese aplauso, ese apoyo del público que acompaña al grupo principal con Julien Bernard y con Marcos Freire, el hijo de Óscar Freire, que es el que está poniendo durante toda la jornada el ritmo en este grupo principal. Dime. Acabo de saludarle a Óscar Freire. Cuando venía para aquí estaba yo, ¡ay, mismito! ¿Sí? Y he estado comentando con él, le digo, ¿qué tal, no? Me dice, pues aquí el chaval ahora haciendo lo que le toca tirar. Eso es. Y, hombre, todas las fases hay que cubrir, él también. Me dice, yo estuve aquí en el 98, creo que dijo que había estado corriendo. Pues esa presencia también evidentemente que acompaña, Estaba mirando yo en el año 98, tercero, Óscar Freire. Podium, Óscar Freire en el año 98. Tenía yo 2 añitos, Roberto. ¿Tú tendrías alguno más? 3 o 4. Unos pocos más. Bueno, pues el paso por la línea de meta al final de esa tercera vuelta, el recorrido corto para la competición y el momento en el que también vamos a cuantificar 2 minutos 10. Fíjate, ha perdido otros 25-30 segundos la escapada con el paso y con el júbilo del público. Exactamente. Esa imagen fantástica que nos enseña también las vistas desde aquí, desde este Palacio de Justicia. Pasa el grupo principal, 2:12 a falta de 93 kilómetros y 800 metros. Pues en unos minutos ahí dejamos la señal para volver, para recuperar lo que van a ser la última vuelta al circuito corto y a partir de ahí las 2 vueltas finales a pique videa. Pues Roberto, te vamos a despedir. Oye, solamente una pregunta final, preguntarte qué tiene que seguir haciendo la organización de este circuito de Guecho para mantener o para mejorar esta espectacular prueba. Pues mira, yo creo que seguir con el trabajo que está haciendo, que es muy bueno. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que siempre llevamos años tratando de hacer, incrementar el nivel de clasificación UCI, que se convirtiese en una clásica tipo San Sebastián,
que los equipos UCI Pro Tour estuviesen, por decirlo de alguna manera, obligados a que viniesen a Guecho, ¿no? Y en vez de haber pasado estos 100 corredores que acaban de pasar por meta, pues un pelotón de 200 con todas esas figuras sería maravilloso. Yo sé que la Junta lo está tratando de hacer. Es muy difícil que nos suban de categoría por el calendario UCI en este momento. Pero creo que por lo menos seguir con la ilusión que están haciendo. Bueno, la ilusión la que nos ha transmitido Roberto Brunet, el que fuera director de carrera de este circuito de Guecho, al que agradecemos este ratito, lo que nos ha contado y descubierto, ¿no?, de esta prueba con tantísima historia. Gracias, Roberto, y sobre todo gracias no solo por estar aquí, sino por todo lo que has acompañado a esta carrera hasta ahora. Ojalá muchos años más. Esperemos que sí. Gracias a vosotros. Pues en breve, en unos minutos, volvemos con esta señal en directo, con lo que será ya la recta final de este circuito de Guecho, de esta 81 edición. Hasta ahora mismo.
Hola, hola, hola. A la sombra, ¿sabes? Al recorrido que tienen 6 subidas al alto de Acarlanda. Bueno, carrera lertu dela esan daiteke. Luis está diciendo que no tiene intención o fuerzas para tirar más, no se ponen de acuerdo en la cabeza de carrera. Orain, del toro erritmo aldaketa, eta... Ez da oso erritmo aldaketa guztitza izan, ea Alexek zurpilan sartzera aukera duen. Los jóvenes animando, cogiendo la carretera entera. Isaac en la línea de meta, que tiene tiempo para celebrar. Ok.
Arratsaldeon, buenas tardes. Recuperamos la emisión de este circuito de Guecho, de esta 81 edición de la prueba, cuando restan 76 kilómetros para el final, cuando se acerca el grupo principal y también la cabeza de carrera a un nuevo paso por la línea de meta, en lo que será el inicio de las dos últimas vueltas al recorrido, el inicio de las dos últimas vueltas que, recordamos, incluyen la ascensión a Pique Videa, a esa subida que también se hizo famosa o se hizo mucho más significativa en el momento en el que se empezó o que se utilizó en el inicio de la etapa del Tour de Francia, en el año en el que Bilbao acogió la Grande Par, el inicio de la competición. Recordamos la situación de carrera con 10 ciclistas que forman parte de esa escapada, de esa cabeza de competición. Lástima, Iker Gómez, que era el 11º de los corredores que marchaba por delante, corredor que sufría una avería y no podía continuar en el grupo cabecero, precisamente en uno de los pasos por la línea de meta. Estamos cerquita de ver de nuevo tanto a la cabeza de carrera como al grupo principal en este Palacio de la Justicia de Guecho, en este punto en el que, insistimos, comenzarán las dos últimas vueltas, dos últimos giros, vueltas largas, según ese libro de ruta de la organización, en la que se incluye la ascensión a Pique Videa. Hemos tenido la formación muy rápida de la escapada, con varios intentos, varios movimientos. La primera vuelta que ha servido para conformar ese grupo, llegaban a tener hasta 3 minutos y 5 segundos de ventaja de diferencia sobre un grupo principal en el que rápidamente el equipo UAE y también el Lidl Trek han sido los encargados de mantener a distancia a la competición, reduciendo las diferencias. Antes justo veíamos el paso por meta y quedaban únicamente 2 minutos de renta, así que perfectamente controlada la situación, principalmente con Julien Bernard del Lidl Trek y con Marcos Freire, el hijo de Óscar Freire, del equipo UAE Team Emirates, siendo los responsables de controlar. Esta es la cabeza de carrera, con Orselan de Cofidis, Lastra de Euskaltel Euskadi, junto a su compañero Iker Mintegui, Grelier del equipo Total Energies, Zukowski, que era el último en incorporarse del Q36.5, Pinarello, Alex Díaz del Caja Rural Seguros RGA, Matías Valls de Polti Visit Malta, Rodrigo Álvarez de Burgos Vulper BH, Nicolás Sessler del equipo filipino Victoria Sport, así como Ferran Miravalles, el corredor del conjunto Meridian Racing, el equipo estadounidense que completa estos 10 ciclistas cabeza de carrera. Vemos como ya están en la zona del río Nervión de la Ría, se van a quedar cerquita del puente Vizcaya y ascenderán de nuevo hasta aquí, hasta la línea de meta, en el Palacio de la Justicia de Guecho. La subida de Chominchu, evidentemente ya bien conocida por todos los amantes del ciclismo, por todos los corredores que viven este circuito de Guecho, este final de la competición, en el que estamos viendo también ahora a Alex Díaz, el corredor del Caja Rural, aprovechando para habituallarse el ciclista que veíamos ahí en esa cola del grupo principal. 1.38 es la diferencia. Fíjense cómo sigue bajando, ya está en la mitad de lo que llegaban a tener esos 3 minutos y 5 segundos. Así que poquito a poquito se acerca el momento del desenlace, el momento decisivo de la resolución de la prueba de este 81 circuito de Guecho, que se acerca al momento álgido, a las dos vueltas finales que incluyen la ascensión a Pique Videa. 72 kilómetros para el final. Este es el grupo principal en el que sigue UAE, en el que sigue Lidl Trek. Nos marcan ahí ahora 1.50 con respecto a la cabeza de carrera, donde los 10 corredores se siguen entendiendo. Nos queda por confirmar cómo ha quedado ese segundo paso por la montaña, por Acarlanda. Sí es cierto que quedarán todavía puntuables las dos ascensiones de Pique Videa, no así los pasos por Acarlanda. Este es el puente Vizcaya, comentábamos, esa obra de la ingeniería que permite pasar de Portugalete hasta Las Arenas en Guecho, esa herramienta, ¿no?, para muchos de los vizcaínos que necesitan pasar de un lado a otro de la ría. Ahí está una construcción de ese siglo XIX que sin duda marca el paisaje del río Nervión, el paisaje de esa ría de Bilbao, y bueno, tan útil y tan utilizado cada jornada por miles y miles de personas. 1.52 confirmada esa diferencia para un grupo cabecero que está nada, a menos de 2 kilómetros para pasar por la línea de llegada, por la línea de meta, en la que sigue agolpándose el público, viviendo esta fiesta del ciclismo aquí en Guecho. Esta oportunidad también
de ver a los mejores del mundo con equipos de la primera división mundial, como el equipo UAE de un tal Tadej Pogačar, del ganador del Tour de Francia, o de tantos otros ciclistas, de tantos otros equipos de primera división. Recordamos la presencia del Lidl Trek, de Bahrein Victorious o del equipo Movistar Team, el equipo nacional, que también tiene la representación en esta prueba. Vemos ahí a Carlanda, el segundo paso, en el que Alex Díaz ha superado a Nicolás Sessler, y tercero Jonathan Lastra. Por lo tanto, empate a puntos, 5 puntos para Alex Díaz, 5 puntos para Nicolás Sessler. Es la igualada situación en esa clasificación de la montaña, que se resolverá, por lo tanto, en el doble paso por Pique Videa. 70 kilómetros para el final. Están a punto de realizar ese giro izquierdas buscando la playa de Areaga. Desde ahí la subida a Chuminchu y también a esta línea de meta en el Palacio de Justicia de Guecho. Plano aéreo ya también ahí con la entrada del helicóptero, que nos permite seguir el desenlace de la prueba. Están también los vehículos que preceden la carrera ya por la zona de meta, por la zona de la llegada, lo que significa que es inminente la entrada de los corredores con Lidl Trek y también con UAE, que siguen siendo los responsables de poner ritmo en el grupo principal. Y aquí está ese giro izquierdas que mencionábamos para el grupo cabecero, para los 10 corredores, con Ferran Miravalles, que es el que está poniendo ritmo ahora, corredor que formaba parte de las filas del conjunto Orihuela, el conjunto desde Alicante, y ahora compite en una escuadra con esa mezcla de talento también español e internacional. Estos edificios siempre emblemáticos aquí en Guecho, al paso de la carrera también, y el momento en el que realizan el giro a derechas para marchar paralelos al paseo marítimo, a la playa de Areaga. Ese tótem del último kilómetro, que no servirá evidentemente en esta vuelta. Quedarán todavía otros 2 pasos hasta que sirva para formar o para decidir al vencedor de este circuito de Guecho. Así que 1 kilómetro para el paso por meta, eso sí, para la cabeza de carrera, para esos 10 corredores que están ya a punto de afrontar el giro a derechas, esa subida, esas rampas que superan el 8% en su parte inicial y que llegan a alcanzar el 14% en esa parte final, a la altura del Ayuntamiento de Guecho, a la altura de ese punto decisivo de la competición, de esta cita con el ciclismo, de esta cita con la competición de primerísimo nivel, y con ese repaso de nuevo a los 2 minutos que mantiene la escapada con respecto al pelotón principal, un pelotón principal en el que ya se empieza a pelear la posición, que ya empiezan a buscar entrar lo mejor colocados posibles en ese tramo más estrecho, más revirado, que lleva al paso por la meta y a la travesía por la ciudad de Guecho. Y ese detalle siempre en cada vuelta, Jonathan Lastra, que se desprendía de algún bidón y que sin duda pues hace de las delicias del público que se siga agolpando y que cada vez es más numeroso en esta subida a Chominchu desde la playa Areaga, que va a llevar a los ciclistas al paso por la línea de meta, al inicio de las 2 últimas vueltas, de las 2 vueltas grandes al recorrido. Así ahora finalizarán las 4 vueltas cortas que han realizado hasta el momento. Sufre un poquito Ferran Miravalles, Alex Díaz con esa igualada posición en el maillot de la montaña que tiene justo por delante, y los ciclistas que encaran los últimos 250 metros en el momento que se van a acercar a la línea de meta, en el momento en el que estos 10 corredores van a afrontar las 2 últimas vueltas, circuito grande, y esa diferencia que se acerca a los 2 minutos ahora también para ellos. Es el corredor Matías Valls de Polti Visit Malta el que se va a poner en cabeza en este momento. A su rueda ahora también se situaba Jonathan Lastra, pasaba también el corredor del Pinarello Q36-5, el último en incorporarse en esta cabeza de carrera, en esta escapada, y el momento también en el que vamos a saludar a Jonathan Castroviejo, que nos acompaña también, el ciclista que, bueno, que nos va a acompañar estas 2 últimas vueltas, al que saludamos y al que agradecemos también a acompañarnos en este circuito de Guecho, justo en el paso por meta, iniciando esas 2 últimas vueltas. Jonathan. Buenas tardes a todos. Ahí estamos con esa oportunidad de seguir la carrera con ese corredor Jonathan Castroviejo, que también
Yo no sé si te lo han dicho a ti tan claramente, pero a mí me han dicho, a Jonathan hay que explicarle que se va a convertir en el embajador de este circuito de Guecho, que va a ser esa cara visible, ¿no? Esa experiencia también, ese haber corrido aquí, ese conocer, sin duda, esta subida que estamos viendo también ahora al pelotón principal. Imagino que se ve diferente, pero con la emoción siempre que transmite Guecho en esta carrera. Sí, eso es, ¿no? Siempre, yo creo que a todo corredor le gusta bueno, pues tener una carrera de este calibre en casa, y yo creo que la organización se lo merece, ¿no? Hoy en día sacar una carrera como esta adelante es muy difícil, y la organización del circuito de Guecho lo ha conseguido, ¿no? Y con muy buena nota. Cómo se vuelca el público en esa subida siempre hasta Chomincho y luego la llegada aquí a meta, vuelta tras vuelta, vemos que se suman pues 20, 50, 100 personas más para luego tener un final de carrera espectacular siempre en este circuito de Guecho. Sí, todo el recorrido. Era una vuelta en coche y la verdad que había bastante afición, bastante público. En la salida en Bilbao, en el Guggenheim, también ha estado con mucha gente, y en meta también. Tenemos ahí 1.40, bajan un poquito aprovechando esa subida a la competición a este paso por la línea de meta. Estábamos explicando que a partir de ahora mantienen el recorrido en cuanto al paso por Acarlanda, pero añadimos Pique Videa, esa subida que, bueno, de alguna manera tiene que romper además con doble paso y tiene que ser decisiva para la competición. UAE a bloque. Sí, Pique Videa, que bueno, es la subida que se hizo en la llegada en el Tour, ¿no? Para que la gente recuerde. Es una subida dura que yo creo que ya va a seleccionar desde la primera pasada a este pelotón. Bueno, pues vemos el paso por la línea de meta también, como aprovechan muchos ciclistas para progresar, porque tú has corrido el circuito de Guecho, sabes que se corona, y lo que vemos ahora, esa velocidad, porque es tramo relativamente favorable, lleva, por ejemplo, cabeza de carrera, que Ferran Miravalles pierda contacto, ¿no?, con la cabeza de carrera. Igual aguanta la subida, pero cuando se pone el ritmo justo después, ese látigo es duro. Sí, sobre todo los estrechamientos, rotondas, curvas como esta que estamos viendo, pues son... hace ese látigo que se llama en el ámbito ciclista, que uno tras otro, pues al final se te van poniendo las piernas duras y te acaban por ir minando, ¿no? Y el paso de los kilómetros también de esta competición, 66 kilómetros para la línea de meta, significa que aproximadamente pues llevan ya recorridos 105 kilómetros, acumulando esos esfuerzos y sobre todo buscando ese sucesor a Isaac del Toro, el palmarés fantástico de este circuito de Guecho, con grandísimos corredores nacionales e internacionales que al final también ponen en el mapa una carrera de este nivel. Sí, yo creo que este final, con estos 700 metros yo creo que son, sí, un poquito más, metros, pues seleccionan un poquito al ganador, y la verdad que siempre ha sido gente de nombre, ¿no? Pues ahí tenemos la cabeza de pelotón en este caso, que también pasaba ya por esa zona de meta, y ahora le tenemos en ese callejeo por las calles de Guecho, zona que, bueno, explícanoslo tú, ¿no? ¿Cómo se traza también en ese pelotón la velocidad, el público, la afición que pasa en esos momentos? Bueno, quizás sea de los tramos un poquito más complicados, ¿no?, del circuito de Guecho, ¿no? Después del paso por meta, es toda una zona de bajada con las cosas que tiene la ciudad, ¿no? Pasos elevados, curvas, cambio de asfalto, alcantarillas, pero bueno, es un poco... Al final es difícil, ¿no?, hacer el trazado por el medio de un pueblo como Guecho. Y bueno, se intenta hacer de la mejor manera posible, pero siempre es complicado. Ahí tenemos... Intentar tener la mayor precaución, que no llueva, intentar que no llueva. Eso no podemos, sí es verdad que no podemos elegir, mucho, ¿no? Pero ha salido un día fenomenal, y la verdad que así es todo más fácil. Aprovechamos para ver ese flash fantástico de Punta Galea, toda esa zona espectacular, no solamente para esta prueba, sino en general, para recorrer, para pasear, para el cicloturismo, para descubrir, ¿no?, esta zona de Vizcaya en la que vemos la competición, y desde luego, un espectáculo el día que estamos disfrutando hoy este circuito de Guecho, porque aquí ha habido de todo también, ha habido meteorología para todos los gustos a lo largo del tiempo. Sí, la verdad que hoy es un día espectacular, y el sitio es espectacular para la práctica de la bicicleta, ¿no? Todo lo que son los alrededores de Guecho es un sitio inmejorable para hacer rutas en bici. Bueno, pues tenemos ahí esa cabeza de carrera, esos 10 corredores que repasamos, con Orselán, con Lastra, Mintegui, Grillier, Zukowski, también con la presencia de Alex Díaz, Matías Valls, está también Alex Álvarez, y veíamos cómo, bueno, se descolgaba ahí el corredor del equipo Meridian Racing, la presencia en cabeza de carrera de Ferran Miravalles, que ya difícilmente, ¿verdad?, en este circuito cuando te quedas, para volver a reintegrarte, realmente difícil.
No, es muy complicado, ¿no? Toda esta zona siempre hay algún repecho, ¿no? Ahora, mira, van a empezar aquí otro repecho que será de los más duros del recorrido corto, digamos. Y después de este va otro, luego el paso por la universidad, que también es exigente. Y bueno, si vas ya castigado, pues no hay un metro para descansar, ¿no? De hecho, comentábamos que está por aquí de vigilante de lujo Beñat Inchausti. Es que ha habido años en la zona de las universidades que con ese viento había hasta abanicos en el pelotón, se llegaba a romper el grupo. Sí, es una zona exigente. Además, un día con 31 grados, ¿no? Aproximadamente, oye, que siempre hace un poco más de daño, ¿no? ¿Cómo ves la participación en cuanto a los corredores? ¿A quién tenemos que marcar hoy? Si fuera Jonathan Castroviejo ahí en ese grupo, ¿a quién tenemos que marcar de cara al final? Bueno, yo creo que Chicone sería uno de los favoritos, ¿no? Por ese final explosivo. Ayer en la clásica estuvo delante. Sí. Pello Bilbao también puede hacer una gran carrera. Y alguno más que se me escapará, ¿no? Pero bueno, yo creo que ellos dos serían los favoritos. En el caso también del equipo UAE, también con grandísimos nombres en el día de hoy, con la presencia durante todo el día de Marcos Freire, que está poniendo ritmo en ese grupo principal. Y ahí vemos ese perfil de las dos subidas a pique vida que nos quedan, que son puntuables, y también de esas ascensiones a Carlanda que no serán puntuables, pero bueno, que sí que van a desgastar y mucho ese ritmo del equipo UAE en cabeza del pelotón, 1.44. Viendo ahí también al equipo UAE, no está mal, ¿no? Lo que ha traído aquí a este circuito de Guecho. No está mal. Morgado puede ser también un favorito, todo depende del estado de forma también, ¿no? Que esté Alex Aramburu, a ver después del Tour como asimilado, ¿no? Ahora mismo estamos a una semana, ¿no? Después del Tour siempre el cuerpo te hace un pequeño bajón después de una gran vuelta como el Tour. Entonces, claro, no solo son nombres, sino hay que ver también en qué momento llega cada uno, ¿no? Bueno, pues ahí vemos Euskaltel Euskadi, el único equipo con doble representación en cabeza de carrera, con esas Quick Pro, con esas bicicletas que lleva tanto Iker Mintegui como su compañero Jonathan Lastra, otro también de los que conoce a la perfección este circuito de Guecho. Además, tú que has compartido pelotón seguro muchas veces con él, la presencia, ¿no?, en esta cabeza de carrera importante para todos estos corredores, para visibilizar, en el caso de los equipos españoles, Rodrigo Álvarez del equipo Burpelez BH también, el estar ahí en este tipo de pruebas. Sí, además es una fuga interesante, es una fuga numerosa, 11 corredores, ¿no? Que del principio ya se han ido quedando algunos, pero bueno, es una fuga que al pelotón le está costando echarla abajo, ¿no? Entonces, siempre es mejor ir entre 11 que ir una fuga más pequeña, entre 2, 3. 1.36 es lo que mantienen aquí delante. Sigue de momento el entendimiento en los relevos, y por detrás veíamos a Julien Bernard durante muchos kilómetros también a colaborar con Marcos Freire. Ahora parece, ¿no?, que es UAE solamente el que se queda a los mandos del grupo principal, con mucho bloque. Ahí nos vuelve a saltar la diferencia, 1.17 nos marcan ahora. En cualquier caso, fíjate, Ferran Miravalles, lo decíamos en las calles de Guecho, que perdía contacto, ya queda neutralizado. Sí, bueno, quizás Lidl Trek ha salido con 6 corredores. UAE tiene, bueno, pues a todo el equipo. Yo creo que están a una distancia que no es nada peligrosa, entonces si puedes guardar a todos los corredores que puedas, los guardas, ¿no? Entonces a 1.17 tampoco tienes por qué echar abajo, ¿no? Queda mucha carrera todavía, quedan esas prácticamente 2 vueltas finales, 2 vueltas largas al recorrido, aproximadamente de 33-34 kilómetros ese recorrido largo que están realizando ahora los corredores. Y aquí tenemos esa zona de avituallamiento que van a aprovechar sin duda los ciclistas, también pensando en la parte final, en esa posibilidad. Lo explicábamos antes también con Beñat Inchausti, es una carrera de un día, un solo vehículo por equipo. La posibilidad del circuito es de poder, bueno, avituallarse cada vuelta prácticamente y que no falte de nada. Sí, en ese sentido es una carrera cómoda para los equipos, ¿no? Con un único punto de avituallamiento marcado en el recorrido y bueno, siempre es más fácil. Más asequible para ellos, también para los, más cómodo para los equipos. Ya sabes en qué punto exacto están y bueno. Pues de momento no cambia mucho el color del pelotón principal tampoco, con UAE, con Lidl Trek y con el resto de estructuras. Unibet sí que es verdad que ha progresado también un poquito, que está junto a Cofidis en esa parte delantera. Jonathan, también este circuito de Guecho, ¿no?, lo que supone como prueba, como visibilidad internacional. Nos enseñaron hace unos minutos ese flash de
de Galea, de Punta Galea, cómo se marca en el mapa también una ciudad o toda una zona para la práctica del ciclismo en general, también para la visita, para el turismo, a través de estas pruebas deportivas, ¿no? Sí, al final se muestra, ¿no? Los recorridos que hay, lo interesante, ¿no? Que es la zona, ¿no? Pues para la práctica deportiva, sobre todo del ciclismo, y toda la zona de, la verdad que de Vizcaya, de la costa, de Uribe Costa, de, bueno, pues todo el Flix, ¿no? Hasta, bueno, pues un poquito el recorrido del Tour, ¿no? De la primera etapa del 2023, creo que fue, bueno, todo eso al final es precioso y mostrar, ¿no? Todo ese paisaje. Vemos como UAE también ahí aprovechaba para habituallarse en el mismo punto que veíamos anteriormente a la cabeza de carrera, y ahí nos marcan ya, Pique Videa, inicio de la subida a solo 8 kilómetros, así que ese punto caliente, no recuerdo ahora de memoria, llegaste a subir, estuviste en el Tour de Bilbao. Sí, sí. Pique, que además se ha subido ya también este circuito de Guecho, subida estrecha en la que esperamos seguro también que habrá muchísimo público esperando la prueba. Ya entra también en el pelotón, tú que has llevado a tantos líderes, ¿no? A tu rueda también para situarles, esa presión de decir, oye, hay que entrar bien colocado, hay que entrar bien situado, ese extra también que va a hacer que ese minuto prácticamente vuele. Sí, solamente con la propia tensión, aunque en esta carrera no haya tampoco una tensión como en el Tour, ¿no? Porque al final son menos corredores. Pero sí, solamente con la presión de entrar lo más adelante posible para evitarse ese látigo, ese esfuerzo extra que tienes que hacer para recortar la distancia en la subida, pues ya yo creo que ya se los van a... ¿Qué te parecen los datos de Alex? ¿Cómo va? Sí, rápido. Rápido, ¿no? Decíamos también antes con Meñatin Chausti, esas pulsaciones medias que un circuito de este tipo no te deja recuperar, coger resuello. Siempre andaban ahí 155, 160 pulsaciones. Luego también es verdad que en carreras de un día el pulso siempre está un poquito más alto, ¿no? Que en una carrera de 5 días o de 3 semanas que no tienes esa fatiga acumulada, ¿no? Entonces, pues siempre es un poquito más alta la media de pulso. Pues ahí vemos también con esa cadencia, con esa potencia, con esos vatios que están generando, están pasando ya por Acarlanda. Insistimos que ya ninguno de los pasos por aquí será puntuable para el premio de la montaña. Ahora mismo están empatados tanto Nico Sessler del equipo Victoria Sport como Alex Díaz, este corredor que cierra el grupo en esa clasificación de la montaña, ambos con 5 puntos. Así que bueno, esa pelea que van a tener precisamente en las rampas de Pique Videa, si son capaces de llegar, y como bien decía también Meñatin Chausti, que hay que terminar, que no vale después de todo el día en fuga, no vale solamente con eso, sino que hay que llevar a la línea de meta ese esfuerzo. Y el inicio de Pique allá menos de 7 kilómetros con un minutito únicamente, lo que mantiene el grupo cabecero con respecto al pelotón principal. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 corredores, cuento yo, del equipo UAE. Así que material de sobra, y el detalle, Morgado, el último de ellos. Sí, bueno, pero estaba mirando que quizás no les convenía, porque como bloque sí que tienen un bloque más fuerte que el resto en cuanto al conjunto, entonces podría ser una opción acelerar ya en esta primera subida, pues para, bueno, irse con un grupo más reducido, ¿no? Empezar a hacer esa selección, ¿verdad? Morgado es fuerte, pero bueno, el tú a tú con Chicone quizás no lo vería yo tan... Si se evita mejor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, ahí pueden jugar la baza de Igor Arrieta, de Pavel incluso, de Jay Vine, hay gente muy fuerte. Ahí empiezan también a aparecer el resto de corredores del conjunto UAE Team Emirates, pasando precisamente por ese Mendy Cosaría, por ese paso de montaña, ese premio de montaña, que insistimos en este caso no es puntuable. Y ahora ya sí entran en la parte final, queda menos del 40% de ese desnivel, bueno, justo el 40% de ese desnivel acumulado por completar, 2.000 metros acumulados de desnivel, así que esos últimos 800 metros prácticamente, que son los que van a completar estos corredores, que ahora vemos también en el caso de la cabeza de carrera, tramo un poquito favorable, buscando esa subida, zona de Sondica, a Pique Videa, a esa ascensión en la que, bueno, pues vamos a ver cómo lo gestionan los corredores, segunda categoría, poquito más de 1,5 kilómetros, pero también duro, exigente, rampas realmente que se agarran, que se pegan. Sí, son 2 kilómetros, ¿no? Prácticamente al 11-12% de media, y claro, después ya de 110 kilómetros creo, pues se va a agarrar, sobre todo la gente que vaya un poquito más al límite, pues
va a sufrir más. Muy bien, pues hemos estado aquí con Jonathan Castroviejo, le vamos a dejar que coja un poquito de aire, le invitamos luego si se apetece pasarse un ratito más por aquí por esta retransmisión, que ahora viene realmente lo bonito, lo exigente de esta carrera, con el repaso ahí a la cabeza de carrera. Jonathan, estamos pendientes luego de contar otro rato más contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues ese grupo principal, también con esos corredores que están en cabeza de carrera, con esos 9 ciclistas que sobreviven. Recordamos, de los 11 corredores estaba Iker Gómez con ellos, y también posteriormente la presencia de Ferran Miravalles, que cedía y que perdía contacto con la cabeza del grupo principal. Así que bueno, esa situación que se iba actualizando, y con la dificultad siempre en todo momento de esos corredores que van perdiendo contacto delante, de volver a reunificarse. Nuevos ciclistas en cabeza, 1 minuto 5 segundos, y el momento de saludar también en la posición aquí en el set de comentaristas a Pedro Mari Goicoechea. Para los que tal vez no le conozcan, difícil en el mundo del ciclismo, pues sin duda la voz de este deporte en Euskadi, en las retransmisiones televisivas, al que agradecemos muchísimo el estar aquí, el poder compartir una retransmisión como la de este circuito de Guecho. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aquí estamos viendo... El agradecimiento es mío por poder tener esta posibilidad y por haberme nombrado director honorífico. Eso es, el director honorífico de este circuito de Guecho, de esta 81 edición. Un puesto que suena grande, pero lo que más implica no es el cariño o el devolver la organización ese apoyo que siempre has dado a esta carrera. Sí, bueno, yo lo tomo como tal. En realidad es un honor, por un lado. Por otro lado, me da un poquito de vergüenza, porque no me gustan este tipo de cosas. Pero, desde luego, muchísimas gracias a los organizadores. Y yo, tanto el día de la presentación como hoy en las entrevistas que hemos tenido, les he dicho que el mérito es completamente suyo, que en definitiva yo me he dedicado al ciclismo lo mismo que a otros muchos deportes, porque ha sido mi trabajo, un trabajo remunerado, mientras que ellos pasan aquí todo el año gratis et amore, haciendo algo que les gusta, pero que les cuesta un montón de esfuerzo, de disgustos y de muchas cosas más, y todo ello pues por organizar esta carrera y por ofrecérsela al pueblo y a la afición ciclista de este país. Y eso es lo que realmente tiene mérito. Hablábamos con Roberto Brunet también, el que tantos años ha sido, ¿no?, director de carrera, y justamente mencionábamos el valor de los voluntarios. Él nos hablaba de más de 250 personas en diferentes puntos del recorrido, haciendo cruces, aportando seguridad, montaje, todo lo que supone en un evento de esta dimensión, y sobre todo la repercusión internacional que tiene esta prueba, este circuito de Guecho. Sí, sin duda. El mérito, por eso digo que el mérito es suyo, y yo, ante todos esos, pues lo único que puedo hacer es agradecerles y sentirme un don nadie, porque de verdad el mérito es suyo, porque lo hacen pues eso, con muchísimas ganas, y supone un esfuerzo enorme, no solo este día, porque esto lleva meses y meses de trabajo, de encontrar patrocinadores, de organizar toda la historia, de encontrar voluntarios, que cada vez es más difícil. Es uno de los patrimonios que estamos perdiendo en este país. Antes, en todas las localidades, pequeñas o grandes, había voluntarios que se dedicaban en cuerpo y alma, o bien a la pelota, o al ciclismo, al fútbol, etcétera. Esas generaciones han ido desapareciendo, lógicamente, y prácticamente no hay relevo. Por ello, en los pueblos hay muchos deportes que se están muriendo, o que están tomando otros caminos para subsistir, porque esa gente que antes dedicaba su vida al deporte que le gustaba y era capaz de llevar a los chavales de un sitio a otro, organizaba las carreras o los partidos o lo que fuera, desgraciadamente, por ley de vida, han ido desapareciendo la mayoría, y otros pues no se apuntan a ese tipo de compromisos, porque la sociedad ha cogido otros derroteros, digámoslo.
quedémonos con lo positivo, ¿no? Que este circuito de Getxo sigue cumpliendo años, la 81 edición. No, hablábamos también con Beñat Inchausti, con Jonathan Castroviejo, nos decían también lo que significa, ¿no? Para Getxo, lo vemos, ¿no? La presencia del público, la afición. Ahora vamos a ver seguro que en Pique Videa, que estamos nada, a punto de iniciar esa ascensión, lo que significa para todos ellos y cómo apoyan también año tras año la prueba. Sin duda, pero al hilo de lo que estábamos comentando, es una de las pocas clásicas que ya queda en el calendario de ciclista vasco. Quitamos la clásica de San Sebastián de ayer, la decana de todas, que es la clásica de Ordizia, y esta, desapareció Urquiola, desapareció Udabarri-Saria de Amorebieta, desapareció Laudio hace unos años. O sea, está claro que este tipo de carreras están desapareciendo y es una auténtica pena, pero, en fin, y otra que no he mencionado, Urquiola. Sí, bien. sí, lo he mencionado, sí. Sí, bueno, pues han desaparecido muchas carreras de este tipo y eso significa algo aparte del problema económico, que también existe. Este país da para lo que da. Tenemos una clásica de primer nivel, tenemos una prueba ciclista masculina de primer nivel que es la Itzulia, también una femenina actualmente, algunas otras carreras femeninas también, y algunas han tenido que desaparecer por temas económicos en gran parte, pero también pues porque tampoco hay tanta gente que quiera involucrarse en este tipo de organizaciones. Bueno, estamos ya en las rampas de Pique Videa, en esa subida también que, bueno, yo siempre digo que descubrió el circuito de Getxo, luego lo hemos visto también en esa grande par del Tour de Francia, pero la tenemos aquí, tenemos a la cabeza de carrera con tan solo 53 segundos, 51 ahora, afrontando esas rampas UAE, que vuelve a poner ritmo en esa subida, en esa ascensión, en la que vemos también como la parte trasera del grupo principal empieza a perder unidades o a estirarse el grupo, y el propio UAE, que bueno, con ese ritmo a veces los corredores, ¿no? que son capaces de marcharse solo, está claro que no era su intención en este caso. Bueno, ahí vimos también en las primeras posiciones a Pello Bilbao, uno de los que hoy, aparte de recibir el homenaje, y para ello tendrá que subir al podio, sí, pues es posible que quiera subir al podio por otros motivos. Por partidas doble o triple o... Por otros motivos. Entonces, después del resultado de ayer, del magnífico resultado de ayer, quinto en una clásica como la de Donosti, que es World Tour, pues hoy desde luego llega a tope de moral, porque según nos ha dicho él antes de la salida, no tenía tantas esperanzas de que ayer fuera a andar tan bien como anduvo, pero después del resultado de ayer suponemos que habrá recuperado bien y que hoy puede estar en la pelea por llevarse este gran premio. Siguen cediendo corredores de lo que era cabeza de carrera. Fabien Grelier, ciclista del Total Energies, que pierde contacto ahora, vemos, con el grupo cabecero, por lo tanto se quedan 8 corredores y por detrás sigue siendo UAE el que mueve sus piezas, sigue siendo el que intenta acercarse aún más, solo 31 segundos con respecto a la cabeza de carrera, y recordamos también que al coronar Pique Videa buscarán pues recuperar el circuito corto, el circuito que ya hemos visto en las 4 primeras vueltas. De momento va a servir este primer paso prácticamente para agrupar todo, prácticamente para volver a unir pelotón principal y cabeza de carrera. En el caso de la competición, también por delante veíamos como Rodrigo Álvarez, ciclista del Burgos Burpérez BH, pierde contacto. Se van a quedar prácticamente 5 ciclistas en cabeza. Efectivamente, yo creo que la fuga, aunque ha sido numerosa, yo creo que ellos sabían de antemano que tenía pocas posibilidades de éxito, y así está ocurriendo, y todavía estamos en la primera subida a pique, quedan muchos kilómetros, más de 50, por lo tanto yo creo que en la última subida a pique se puede formar el grupo de los favoritos y pueden llegar a meta. Pues este es Pavel Sivakov, el que ha cogido unos pequeños metros sobre el grupo principal, el representante del equipo UAE Team Emirates. Ahí vemos el palmarés de este ciclista, ganador en Burgos en el 22, también en la Vuelta a Andalucía. Y bueno, no termina de marcharse, yo no sé si porque realmente no era lo que tenía planeado, va cogiendo corredores que vienen de la escapada, pero bueno, de momento sigue, y lo que sí vemos por detrás es que se ha quitado UAE de esas primeras posiciones, dejando al resto que sean los que sigan haciendo ese trabajo. Sí, yo creo que
solo con que el pelotón vaya a su ritmo, los escapados van a ir cayendo poco a poco, porque llevan ya muchos kilómetros, mucho esfuerzo, y por otro lado, detrás hay mayor calidad. Eneco Iparraguirre, el director deportivo de Caja Rural Seguros RGA. Veíamos anteriormente a Rubén Pérez, precisamente ahora cuando pierde contacto en cabeza de carrera Iker Mintegui, ciclista del equipo Euskaltel Euskadi. Bueno, tantos años comentando carreras o siendo parte de esas retransmisiones, estos detalles de tener una cámara dentro del coche sí que son de ahora, ¿no? Eso antes no creo que se siguieran así. No tiene el ciclismo actual, tanto organizativamente, ni en cuanto al formato, ni en cuanto a la preparación, ni en cuanto al tema tecnológico, tiene absolutamente nada que ver con lo que hemos conocido hace 30, 35 años, sin ir más lejos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Yo recuerdo la época en la que teníamos que, sobre todo en las etapas que terminaban al sprint y que era previsible que hubiera un sprint, claro, entonces no existían los transponders en las bicicletas y los jueces los cogían a mano y tal y cual. Pues poníamos algún periodista al lado de un juez para que le dijera por lo menos los primeros, y el periodista ese, claro, nos enviaba a la unidad móvil en un papel, y en la unidad móvil se escribía para que apareciera en pantalla. Así tuvimos que andar. Bueno, tuvimos que andar durante años. En el ciclismo profesional, no lo sé. A nivel amateur todavía mantenemos algo parecido, ¿eh? Sí. En pruebas como los Euskaldun y los Dendakaris, pues todavía en muchas carreras... Sí, pero eso significa que sois capaces claro, de enviar las imágenes de esas carreras, lo cual ha costado muchísimos años. Sí. Porque actualmente lo hacéis vosotros, lo hacen otras televisiones, tal, pero durante muchos años era casi imposible. Nosotros incluso en los primeros años tuvimos que recurrir a la SFP, la Sociedad Francesa de Producción, que costaba un riñón, para que ellos pudieran hacer la producción, porque aquí no era nadie capaz de hacerla. Nosotros al final nos lanzamos a hacerla e hicimos la primera prueba en una subida a Urquiola. La subida a Urquiola siempre se disputaba, por lo menos en los años que yo la he conocido, en agosto. En agosto es difícil que haga un día muy malo con mucha niebla, pues tocó ese día. Prácticamente un poquito más arriba de Mañaria no se veía nada, y esa fue la primera prueba, con lo cual pues, tuvimos que inventarnos la mitad de la carrera hasta que llegaron prácticamente a la curva que da acceso al santuario, que es cuando con las cámaras de meta podíamos ver la llegada de los corredores. Bueno, pues hemos visto el primer paso por Pique Videa, Matías Valls, que era el que sumaba los puntos de la montaña a su rueda, ¿no? Aguantando, creo que era el corredor de Pinarello Q36, Zukowski, también aguantaba Jonathan Lastra del equipo Euskaltel, Pavel Sivakov, que ha quedado neutralizado por detrás por el pelotón principal, así que a menos de 50 kilómetros para el final, efectivamente será el paso que decíamos por Pique Videa, pero nada, 15 segundos nos marcan únicamente entre estos tres corredores de cabeza y el grupo principal y el pelotón principal, en el que tenemos al resto de favoritos, a la mayoría de los corredores que van a pelear por la clasificación, por la victoria de este circuito de Guecho, Memorial Hermanos Ochoa, la 81 edición. Siempre decimos una prueba con más de 100 años, pero con varias épocas en las que, bueno, por unas circunstancias u otras, bélicas o no bélicas, pues no se pudo disputar. Sí, efectivamente. Empezó en 1924, o sea, hace 102 años, pero esta es la edición 81, que no son pocas. No, ni mucho Hay menos. que organizar 81 veces una carrera, pero es verdad que ha habido, primero por el tema de la guerra, después por otras circunstancias. Además, el último paréntesis fue muy largo. Sí. Muy largo. Pero bueno, afortunadamente en los últimos años se viene haciendo anualmente y bueno, además yo creo que el peor momento lo tuvo hace pocos años, cuando la participación era muy escasa, tanto en cantidad como en calidad, pero actualmente ya participan equipos del World Tour, vienen corredores de muy buen nivel. Hoy mismo estamos viendo aquí corredores del UAE,
está Lidl Trek con Giulio Ciccone, que ayer estuvo a sí. punto de cazar a Carapaz y Benepul. Entonces, actualmente ya parece que esa etapa de mini crisis está superada y ya hay una buena participación, y este circuito en los próximos años a ver si consigue dar un salto de categoría. Pues Paul Orseland también, que está a punto de quedar neutralizado por detrás, estaba revisando del 67 al 79. Fue la época más larga sin disputarse ese circuito de Guecho. Bueno, claramente, Paul Orseland esperando, ahí vemos al grupo principal, queda neutralizado, incluso con algunos cortes aquí ya, en esta cabeza del pelotón, en la que solamente la referencia, y lo vemos, es de 15 segundos con los 3 ciclistas de cabeza. Muy bien Jonathan Lastra, corredor de Euskaltel Euskadi. El equipo también con esa noticia, ¿no?, que conocíamos ayer de la llegada de Mikel Landa. Un poco también volver a tener esa ilusión de la marea naranja por un ciclista que evidentemente está en su ocaso como corredor profesional, pero que ojalá tenga todavía mucho que regalarnos. Pues a ver, esperemos que así sea. Está claro que este año ha sido nefasto para el corredor de Murguía. Las caídas han supuesto un problema serio. Desde principios de temporada no ha corrido. Ayer fue, creo, la primera carrera después de la lesión que tuvo, y bueno, todavía es imposible que esté en buena forma. Esperemos que entre Burgos y la Vuelta a España pueda demostrar algo. Burgos además es su carrera fetiche, por decirlo de alguna forma. Allí consiguió la primera victoria en 2011. Con Euskaltel, precisamente. Con Euskaltel, precisamente, en 2011, su primera victoria. Y después ha vuelto a ganar la general y tal. Bueno, es una carrera que supongo que le trae buenos recuerdos, y dicen del fútbol, pero yo creo que también del ciclismo, es un estado de ánimo. Y cuando un corredor tiene buenas sensaciones, tiene buenos recuerdos, pues posiblemente el rendimiento físico también mejora. Vamos a ver, ojalá que sí. De momento, en este circuito de Guecho, vamos con ese tramo de descenso, terreno de descenso para la carrera, también para el grupo principal. Sube un poquito la diferencia, 20 segundos. Aparece también el equipo Bahrein, como nos decía Pedro Mari Goicoechea, nuestro invitado ahora. Pello Bilbao, que tenía esos reconocimientos también en línea de salida, que quiere tener ese reconocimiento en línea de meta, y por qué no algo más. Claro que sí, pelear en este circuito de Guecho por un grandísimo resultado. Vemos ahí, se mantienen esos 19 segundos de pérdida, y es la primera vez que vemos a Bahrein Victorious coger peso de la carrera, coger mando de la carrera. Eso es que el primer paso por Pique Videa, Pello Bilbao se ha encontrado bien. Sí, le hemos visto en cabeza de pelotón, y yo creo que estará en condiciones de disputar esta carrera. Este final yo creo que es muy propicio para sus características. Es un corredor en este tipo de subidas cortas y duras se maneja a la perfección, es un corredor rápido. Entonces, si llega en condiciones y con fuerza, puede ser tan favorito como el que más para ganar aquí. Con el estímulo y el acicate que tiene, el hecho de que va a ser su último circuito de Guecho, que está en su casa, que va a recibir un homenaje, y qué mejor que recibir un homenaje habiendo hecho méritos para subir al podio 2 veces. Por lo menos, 2 por lo menos. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. No creo que dispute el premio de la montaña. Bueno, veíamos, de hecho, hablando del premio de la montaña, ya lo decíamos, que Matías Valls es el que conseguía la primera posición, y ya con esos 6 puntos se coloca primero en el premio de la montaña. Ahí está el corredor que rueda en esa cabeza de carrera, el equipo Polti Visit Malta de la Fundación Alberto Contador, que consigue ahí, por lo tanto, liderar esta prueba y, insistimos, situarse como primero en esa clasificación de la montaña, ese premio al paso, ¿no?, por Pique Videa, que se repetirá en la última vuelta. Solamente restan esos 6 puntos por entregar. Será al último paso por Pique Videa, también para situar la última ocasión que se pase por Pique, a tan solo 15 kilómetros y 800 metros. Y echando también un vistazo a los horarios, estamos a punto de llegar a las 4 menos 10 de la tarde. El paso por meta
que va a estar en torno al horario intermedio, ¿eh? Hemos salido, si es verdad, con un poquito de retraso acumulado, también por una neutralizada que se ha alargado algo más por tema de un seguridad. kilómetro más. Aún así, han ido recuperando terreno y yo creo que podemos tener a los corredores en línea de meta eso de las 4 menos cuarto de la tarde aproximadamente. Y irán todavía más rápido, ¿eh? La última vuelta yo creo que irán todavía más rápido. Pues vamos. Vemos también que Cofidis tiene interés, Johnny Zaguirre o Alex Aramburu. Bazas tiene de sobra el equipo Cofidis, y además con acento euskaldun también para esos corredores. En este caso ya es la zona trasera. Vemos de nuevo esa cámara inside, con Rubén Pérez entregando ese bidón al corredor. Ya no sé si seguía por delante Rubén con Jonathan Lastra en la escapada. Lo más normal que por el tiempo que tienen ya estén en el grupo principal, únicamente con esos 15 segundos. Para Mattia Valls, para el ciclista italiano, para el hermano de Davide Valls, que era el que ganaba esa etapa en el Giro de Italia hace unos años, que conseguía ese premio. Vemos las pulsaciones también como van subiendo para el corredor, y esos vatios, esa potencia que están generando en esa parte final de la prueba, poquito a poquito acercándose el corredor del Polti Visit Malta al paso por meta, lo que va a ser la última vuelta, en concreto una última vuelta que serán los 33 últimos kilómetros de este circuito de Guecho, Pedro Mari. Efectivamente, y los kilómetros decisivos donde se van a producir los movimientos que lleven al ganador y a los primeros clasificados a esta meta, situada aquí en este alto de la calle de los Fueros. En el Palacio de Justicia vemos de nuevo a Eneco Iparraguirre, el director deportivo del Caja Rural Seguros RGA, entregando esos bidones. Ahí no soy capaz de identificar al corredor al que está entregando. Puede ser a Jan Castellón, si no me equivoco, el corredor del equipo Caja Rural Seguros RGA. Eso también ha cambiado muchísimo, ¿no? Sí. Ahora, entre las gafas, el casco y demás, a algunos es imposible conocerlos. Decía yo, estoy yo pensando, no es Jan Castellón. Creo, ahí está, creo que el corredor era el propio Alex Díaz, el que estaba antes en cabeza de carrera, que lo he confundido yo. Estuvo en la escapada. Y como vemos ahora, el grupo principal también con ese culebreo que ya implica no solo velocidad, sino marcaje. Ese culebreo de buscarse unos a otros. Aquí vemos el pequeño parón ahora. Oye, tenemos a Mattia Valls controlado. Va a haber escaramuzas antes de Piqué para ver si algunos... Al paso por meta también puede haber. Ese tipo de intentos pues conlleva que haya mucha velocidad en algunos momentos, después parones. Bueno, eso tan viejo como el ciclismo. Es Lidl Trek ahora el que recupera esa primera posición en el grupo principal. Vemos también el ciclista del Unibelt Rockets, el equipo neerlandés, que está en esas posiciones cabeceras. Y bueno, Mattia Valls, que yo también tengo la sensación de que va un poco entregado aquí delante. Sí, esos 5 segundos, ese trago al bidón también, que es muy significativo. Por supuesto. Si fuera a tope no tendría tiempo de beber. No se acordaría, ¿no? Que muchas veces es la cuestión. No. Si estuviera un kilómetro de meta seguro que no pega el trago ese. Ahí vemos al corredor también con ese, con tantos años ya, en las filas de la Fundación Alberto Contador, desde su paso por el Drone Hopper, el equipo dependiente de Androni Giocattoli en su momento. Y ahí vemos también ya como menos de 10 segundos la diferencia con respecto al grupo principal que viene por detrás, que tampoco tiene ninguna prisa por neutralizarle, pero que sabe que lo tiene ahí a la vista. En el ciclismo actual 41 kilómetros es un mundo, sobre todo para los escapados. Para el pelotón calcula perfectamente, y además en este caso solo un corredor es el que va en la escapada, por lo tanto no tiene absolutamente nada que hacer. Fíjate, Odey Muñoz, que acaba de incorporarse al equipo Euskaltel Euskadi, y el detalle es que toca aprender. Con Rubén Pérez ahí en el vehículo director deportivo, pues bajando al avituallamiento, cogiendo esos bidones, ayudando a sus compañeros. Un ciclista que ya sabe lo que es correr en profesiones con ese equipo Continental, Sudal Quick Step de desarrollo, y que ahora recala en las filas del Euskaltel Euskadi. El equipo, ahí veíamos con su director deportivo esas cámaras que nos muestran también un poco los entresijos del ciclismo, ¿no? Aquello que normalmente no estábamos acostumbrados a ver, también se dejaba caer ahí ahora en la parte trasera Jorge Arcas del equipo Movistar,
El conjunto también en la parte trasera que cierra ahora es el equipo Meridian Racing, en concreto lo hace ahí con Joshua Levo, el corredor de los Estados Unidos. Estamos a nada, estamos a 3 kilómetros del paso por la línea de meta. Momento también ahí a aprovechar para habituallarse. Quedará todavía aproximadamente 15 kilómetros para cerrar ese habituallamiento, pero un día de relativo calor, de humedad, en el que es importante, ¿no?, de cara al final estar hidratado. Sin duda. Y viendo el ritmo que lleva la cola de pelotón, está claro que todavía al frente del pelotón no hay demasiada velocidad. Hay margen todavía para... Sí. Van a apretar las tuercas para que veamos en algo los próximos más. kilómetros. Pues ese giro también que realizaba el grupo principal, ese pelotón que ya se nota menguado en esta carrera, el paso de las vueltas, el paso de los kilómetros también, que va eliminando opciones. Sigue con unos metros de ventaja Matías Valls en la parte izquierda de sus pantallas, y es Lidl Trek ahora el que se organiza hasta con 4 ciclistas en cabeza de pelotón, Pedro Mari. Efectivamente, has hablado de un pelotón que ha menguado. Sí, ha menguado el pelotón, pero aún así el pelotón que hoy ha partido, que no es de los más numerosos de los que podemos ver en cualquier carrera, ha superado las 100 unidades, 110 o por ahí. Sin embargo, si echamos un vistazo a las primeras ediciones de este circuito de Guecho, vemos que había ediciones en las que participaron alrededor de 20 corredores. Ni tanto ni tan calvo, que dice aquel. Por eso, todo lo que ha evolucionado el ciclismo. Entonces, bueno, por otro lado, no sé, salvo que todos fueran del mismo equipo, esa carrera sería incontrolable. Cada uno iría a su aire. O sea, no me imagino una carrera con 18, 20, 21 participantes. En el ciclismo actual no se comprende. Sí, porque sería una carrera de eliminación. Individual, ¿no? Claro, individual, efectivamente, absolutamente. Como ciclismo en pista de eliminación, como bien dices. Pues vemos ahí también llegando al río Nervión, a la ría, al grupo principal. Han saltado 2 corredores del conjunto APEs, del equipo de los Estados Unidos, buscando también ese protagonismo, probablemente también conscientes, ¿no?, de que no van a tener muchas opciones más, y buscando un pequeño protagonismo en esta parte junto a Matías Valls, dándole una segunda vida al intento de Matías Valls. Difícil, se acercan ya también los vehículos que abren carrera al paso por la línea de meta, pero bueno, si algo tiene Matías Valls, lo hemos visto siempre en el Giro de Italia, en todas las carreras, es que no se deja atrapar hasta que no tiene encima el pelotón, y le ha venido de lujo. Ahí lo vemos cómo implica a los otros 2 corredores para darle un poquito más de vida a este punto de la carrera. El aire, 15 kilómetros a la hora. Aire de cara en este punto para los corredores. Zona más o menos cubierta también aquí, no es especialmente significativo. Ahí vemos, efectivamente, los 2 corredores del conjunto APEs que llegaban también a esa cabeza de carrera, entre ellos con Adam Lewis, el británico, y ese puente Vizcaya que hemos visto ya también en el resto de vueltas. Bueno, nunca una obra arquitectónica fue tan útil también, evidentemente, ¿no?, para todos los vizcaínos, para unir Guecho con Portugalete y para tantos miles de personas cada día que lo utilizan. Efectivamente, y además un atractivo turístico más. Desde luego que sí, por la carrera, pasando justo al lado esos 3 corredores de cabeza junto al puente Vizcaya, dejándolo en el lado izquierdo y buscando ahora ya, poquito a poquito, Playa Ereaga, toda esta zona de las arenas de Guecho, y después la subida a Chominchu, y está este Palacio de Justicia de Guecho, donde al paso por meta sonará la campana de la última vuelta de la competición. 81 ediciones que se completarán en el día de hoy. ¿Quién sucederá? Nada menos que Isaac del Toro, reciente podio en el Tour de Francia. Lo que mencionábamos antes, después de unos años con una participación escasa en cuanto a calidad y cantidad, en los últimos años el circuito de Guecho ha remontado, y prueba de ello es, por ejemplo, pues los ganadores que ha habido, y el último, como tú bien mencionas, Isaac del Toro, actualmente una de las grandes estrellas del pelotón. Pues está también en este grupo cabecero el irlandés con McDumpy, así que doble representación del APEs. También el equipo Poltivisir Malta, que mantiene a David Weiss, terceto, que vamos a ver si es capaz
de llegar en cabeza al paso por la última vuelta. Vemos al vehículo neutro que va a quedarse con ellos. Eso es signo o es señal de que han cogido un poquito de tiempo. Estarán en los 25-30 segundos respecto a las primeras unidades del pelotón. Las largas y anchas avenidas, decíamos, cerquita ya de Playa Ereaga, del paso por ese tótem del último kilómetro. Ahí están los tres corredores ahí también ahora, de momento concentrados en esa oportunidad. Justamente cuando hablábamos del culebreo en el pelotón principal, de las dudas relativas, ¿no?, de querer seguir poniendo ritmo, muy inteligente el movimiento de los dos ciclistas del equipo británico, estadounidense, diciendo, oye, igual luego no podemos estar en la pelea, por lo menos que se nos vea, que hemos estado aquí. Exacto. En una carrera ciclista, cada equipo, cada corredor tiene sus objetivos, es conocedor de su nivel y de hasta dónde puede llegar. Por lo tanto, unos tienen como objetivo lucir su maillot durante X kilómetros en la escapada, otros el maillot de la montaña, cuando existen las metas volantes, cada uno tiene que rendir donde puede, y porque todos saben que solo unos pocos van a estar en la pelea por el triunfo final. Y a veces ni eso, porque últimamente, por ejemplo, viendo el Tour de Francia, no da margen casi ni a la emoción. Pero bueno, eso ya es la opinión de cada uno. Vemos ahí ese Palacio Arri-Luce también, otro de los símbolos, sin duda, de Guecho, y también de ese circuito de Guecho. Pasar tantas veces también por ahí, justo al lado de la zona del muelle, y van a girar ahí a la Playa Ereaga. Son imágenes que año tras año se repiten y que también, lo decíamos antes, Guecho, Vizcaya, Euskal Herria, enseñamos a todo el mundo. Por supuesto, esa es una de las grandes ventajas que ofrece el ciclismo. Y basta con ver el Tour, por ejemplo, en eso han sido precursores y han sido unos maestros. Nos han enseñado Francia y todo lo que ese país posee a través del Tour, que es su gran obra. No solo obra deportiva, sino obra como país. Y así lo sienten todos los franceses. De hecho, participan en la coreografía, por decirlo de una forma. Completamente. Con esos montajes, esa... ¡Ay, mira! Pues la caída. Fíjate, vamos a decir, entrada en la subida a Chomincho y la caída para uno de los dos corredores de IPIS que marchaba en cabeza. Si no me equivoco, era Adam Lewis el que se resbalaba en esa subida y se quedan dos en cabeza únicamente. Vamos a ver ahí también la subida. Mira, pues no, era el que se resbalaba con McDunphy, el irlandés. Queda aquí delante todavía Adam Lewis, el británico, y vuelta tras vuelta el público que sigue aumentando. Y mira, fíjate el pelotón, que sin duda no va a tope porque va bastante abierto, pero que va a dar caza ya también a este corredor, con Mattia Valls muy generoso en el esfuerzo, el ciclista del Pol Visit Malta, queriendo pasar por cabeza, queriendo soñar con ese maillot de la montaña. Arranca Cofidis, por detrás, empiezan los movimientos ya buscando la batalla, buscando la victoria de este circuito de Guecho, y cómo jalea al público, al corredor del equipo francés, que no ha esperado siquiera a la zona más dura de la subida. Reacciona por detrás también Javi Serrano del Pol Visit Malta. Vamos a ver si tenemos la imagen de quién es el que pasa a ocupar esta primera posición, buscando esas rampas que llegan a picar el 14%. Se van a comer a los dos de cabeza, van a alcanzar a los dos ciclistas de cabeza de carrera en cualquier momento al paso por meta, y vemos también cómo se limpia toda esa subida. Aguantan solamente Mattia Valls y también Adam Lewis. Vamos a identificar al corredor de Cofidis, vamos a ver quién le acompaña también con los colores del Pol Visit Malta. Era Javi Serrano, el corredor madrileño, también, que llegaba con ellos, y el jaleo del público, el aplauso del público de Guecho, Pedro Mari, a estos corredores. Sin duda, y todavía llegará más público. Vamos a ver el corredor del equipo. El último paso por meta antes de la llegada. Pues estos ciclistas que pasan a formar dos grupos en cabeza de carrera, y viene Lidl Trek, que sigue siendo el responsable de poner ritmo en el grupo principal. No ha habido más ataques, no ha habido más movimientos, y ahora lo que nos falta es poder vivir el paso por Guecho, este último paso por el único circuito, lo hemos insistido varias veces hoy, único circuito urbano de toda Europa. Una carrera que tiene una identidad fantástica y única. Sin duda, y que supongo que los aficionados lo agradecen, porque pueden ver pasar a los ciclistas durante un montón de veces, cosa que no ocurre normalmente en otras carreras, porque vayas donde vayas, ves pasar al pelotón una vez o a los escapados y se acabó tu carrera. Es mejor que vayas a ver a la tele
porque no hay nada que hacer. Nos decía Roberto Brunet, ¿no?, el que fue director de esta carrera, que anteriormente también se buscaba otros horarios, con todas las peñas que se acercaban con ese maiketaco viendo pasar la carrera. Evidentemente, bueno, el ciclismo evoluciona, los horarios televisivos también siempre nos llevan a estos 5:30 de la tarde para la llegada a meta, y sin embargo la oportunidad para todos ellos es la oportunidad de querer estar en esa parte final. Vamos a despedir a Pedro Mari Goicoechea, a ver si se... Sí, vamos a despedir a Pedro Mari Goicoechea en esa parte final en unos minutos. Me pide 5 minutos más. No hay si a ti te parece bien... Le voy a dar un relevo largo. Venga. Así contamos este paso por Guecho también con los corredores, pero decíamos en breve también que le dejaremos que disfrute de verdad del final, que pueda estar viviendo esa llegada. De momento, con el paso por Guecho también, por todas esas calles de la ciudad, esa mezcla también, ese balance, ¿no?, entre una prueba que al ir por ciudad se complica y es delicada a nivel de seguridad, pero que es muy espectacular, con el paso también del metro muy cerquita de la carrera. Sí, efectivamente. De todas formas, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. También habrá personas que se sientan incómodas porque un domingo durante X horas ciertas calles estén cerradas, no tenga la movilidad que tiene otros días y tal. Pero yo creo que merece absolutamente la pena. Eso no existe ninguna discusión. Y este circuito de Guecho es una carrera de primer nivel y que es importante para uno de los municipios más importantes de toda la comunidad autónoma vasca, como es Guecho. Pues identificamos al corredor de Cofidis, a Zamperini, al italiano, que junto a Javi Serrano, como ya decíamos, son los que forman ahora grupito perseguidor, que justo se va a fusionar con cabeza de carrera, cuarteto cabeza de carrera, en el que recordamos también está el ciclista británico Adam Lewis y el superviviente, el único superviviente de la fuga inicial, Matías Valls, que se va a vaciar por su compañero Javi Serrano, por el hermano de Gonzalo Serrano, ese ciclista también del equipo Movistar, que bueno, tantas alegrías también ha dado al ciclismo español en pruebas de todo el mundo. Pues cuarteto cabeza de carrera, 31 kilómetros para el final, y ojo, 30 segundos, nos va a dar un poco de vida, vamos a ver hasta dónde son capaces de llegar. Vamos a ver, todo dependerá de las ganas que haya en el pelotón, sobre todo en la subida a pique, que será el tramo decisivo de esta carrera, y viendo el cuerpo de Zamperini, salvo que nos dé una gran sorpresa, creemos que va a sufrir muchísimo en esa subida. No es sin duda, o no parece sin duda su terreno predilecto, pero antes recordamos, aunque no sea puntuable, se volverá a subir a Carlanda, será el último paso por esa ascensión, no puntuable, pero sin duda va a desgastar un poquito más a un Lidl Trek, lo decíamos también antes con Beñat Inchausti, un Lidl Trek que no ha venido con sus 7 corredores, ha convocado únicamente a 6 ciclistas, es un detalle, pero también, bueno, de cara a gestionar los esfuerzos, es un ciclista menos a poner a tirar, a poner a trabajar en el día de hoy. Sí, pero tiene uno de los grandes favoritos, que es Giulio Ciccone. Ayer mismo lo demostró, que estaba a muy buen nivel. Finalmente fue sexto en el sprint. Uno de los que se adelantó a él fue Pello Bilbao. Sí. Pero en la subida a Murgil estuvo muy cerca de Benepul y de Carapaz. Por lo tanto, está a un muy buen nivel. Conocemos además qué tipo de corredor es, qué clase tiene, y el resto de integrantes del Lidl Trek tampoco son mancos. Patrick Conrad, conocido, Sam Women, Tom Squins, Julien Bernard, el hijo de François Bernard. Todo el día trabajando ha estado Julien Bernard. Y el más joven de todos, Héctor González. Héctor Álvarez. O Héctor Álvarez. Sí, el ciclista español que sin duda también nos encantaría que estuviera en la pelea. En el caso de Julien Bernard, insistimos, toda la jornada poniendo ritmo, y siempre nos fijamos que el último ciclista, siempre que está Lidl Trek en cabeza, es el propio Héctor Álvarez, es el que cierra el grupo de Lidl Trek. Así que, bueno, vamos a ver si pueda ser incluso la última baza antes de intentar, evidentemente, la victoria con Giulio Ciccone, con el ciclista italiano. Recuperamos a la cabeza de carrera, recuperamos este cuarteto donde sigue poniendo ritmo Matías Valls, donde ha llegado Eduardo Zamperini y donde también están
tanto Javi Serrano como el ciclista del AP East del equipo APS Pro Cycling, el británico Adam Lewis. Están en ese repecho también previo a llegar a la zona de Acarlanda. A partir de ahí, buscando ya la subida a Pique Videa. Subida a Pique Videa que se inicia a falta de 18 kilómetros. Así que unos 10 kilómetros para llegar a ese punto. 35 segundos, Pedro Amari. Sí. Bueno, en fin, estos tienen que intentar sacar la mayor diferencia posible, pero en vista de que Lidl Trek está dispuesto a echar la escapada abajo, creo que no tienen ninguna posibilidad de éxito, y después de Lidl Trek habrá algún otro equipo que también aparecerá ahí en cabeza de pelotón para llevar la carrera controlada y jugársela con su teórico jefe de filas. Vamos a soñar, mira, Julien Bernard pasando ahora por meta, el corredor que comentábamos, que lleva todo el día trabajando. Vamos a soñar también con el espectáculo de ese grupito de 4 con 40 segundos en cabeza. Creo que se ha acabado el tiempo de descuento, me dice Beñat Inchausti, que ya que te puede dar el relevo si quieres. Bueno, pues nos vamos a despedir. Lo primero de todo, agradecer de nuevo Pedro Mari Goicoechea, director honorífico de este 81 Circuito de Guecho. Gracias también por acompañarnos aquí. Un placer, sobre todo porque evidentemente es la voz del ciclismo aquí en Euskadi. Le agradecemos, así que vamos a vivir ese final. Vale, que tome el relevo Beñat. Ahí está. Que tiene mejor cuerpo que yo y mejor edad. En breve estamos también con el corredor el exciclista, ¿no? En este caso, Beñat Inchausti, al que ya invitamos para sentarse en este set. Mientras seguimos viendo a Lidl Trek a falta de 28 kilómetros para el final, 40 segundos para el desenlace o 40 segundos para la diferencia entre cabeza de carrera y grupo principal. Bueno, este terreno siempre que nos va acercando a Acarlanda, y que va a ser el anticipo de la subida final a Pique Videa. Lo primero y más importante, Beñat Inchausti, ¿qué tal estaba la paella? No he tenido la suerte de comer paella como tú. Me he tenido que conformar con un par de aceitunas, de un poquito de chaca y ensalada rusa y poco más. Pero bueno, sí, es suficiente. Tampoco vamos pedaleando, con lo cual... Llegamos a meta. Llegamos a meta y con fuerza. 28 kilómetros, llegamos a meta. Vamos allá. La carrera emocionante. Bueno, pues hemos tenido un lujo tener a Pedro Mari Goicoechea. Sí, incluso para los que no tenemos esa, vamos a decir, cultura de ciclismo vasco, evidentemente, ¿no? Por procedencia, una voz reconocible y sobre todo pues toda esa trayectoria, ¿no? Y el apoyo que ha dado a este deporte, la visibilidad muchas veces, ¿no? A este deporte. Y un periodista que siempre ha estado muy relacionado con el ciclismo, muy relacionado con el deporte, tanto en la tele como presencialmente aquí en eventos deportivos, y bueno, pues un lujo para nosotros que esté aquí también. Pues nada, ahora el lujo es contar con Beñat Inchausti. Está la llegada de la carrera a la línea de meta. Decíamos ya, cómo ha quedado completamente seleccionado el grupo principal. Movimiento valiente veíamos del corredor, el corredor de Cofidis, de Zamperini, y también de Javi Serrano, que ha sido capaz de salir a su rueda. Yo personalmente, Javi Serrano, hablando ayer también con algunos, con los responsables del equipo Voltivisit Malta, pensaba incluso de cara al final que podía estar en la pelea por esa explosividad que tiene. Sí, es cierto que es un corredor explosivo, que se le da muy bien este tipo de llegadas, pero bueno, hoy el nivel es un nivel importante de corredores que hay aquí. El movimiento de Cofidis es un movimiento valiente. Ya tenían ellos anteriormente han tenido un corredor en la fuga, ahora se ha movido otro corredor, con lo cual es otro equipo que ha venido a ganar, tanto con Jon Izaguirre como Alex Aramburu. Hemos dicho antes también que tienen en los coches dos directores con mucha experiencia, que conocen muy bien la carrera, como son Bingen Fernández y Gorka Gerrikagoitia. Y bueno, movimiento interesante, ¿no? Y aquí en el pelotón seguimos viendo que el equipo Lidl Trek, ahora sí, con 4 corredores, 5 en cabeza de pelotón, ya a las órdenes de Giulio Ciccone, que estos ya están con todo, ¿no? Han echado el órdago, quieren disputar y ganar sí o sí, y ahora mismo están en persecución de ese movimiento de 4 o 5 corredores, ¿no? 4 corredores en cabeza, a 8 kilómetros de empezar Pique Videa. Te iba a decir que un tal Markel Irizar, que lleva, o que figura al menos como director deportivo de Lidl Trek, algo también conocerá, ¿no? De toda esta zona, algo les habrá dicho de dónde apretar, de cómo apretar. Algo de experiencia tienes, no solamente al volante, sino también como gregario. Ha estado toda su vida como gregario, un corredor súper experimentado, que conoce muy bien cada situación de carrera, cada carretera, y que se mueve muy bien en este tipo de situaciones, y desde el coche seguramente que les llevará muy bien a Giulio Ciccone y a los suyos.
Pues esperando ese momento decisivo, esos 7 kilómetros y 700 metros que nos quedan para iniciar la subida final a Pique Videa, 26 kilómetros para el final. En la parte superior tienen ese perfil que se va rellenando. Recuerden, a las 12:30 del mediodía cuando empezábamos esa retransmisión, todo lo que quedaba por delante, esa rueda incluso del desnivel acumulado que nos reíamos, Sí, ¿qué les queda a los corredores? 2.500 metros de desnivel. 2000 y poquito metros que ya hace poquito nos marcaban que están a punto de completar prácticamente al coronar Pique Videa todo ese desnivel positivo que quedará resuelto. Así que la competición entrando en ese momento decisivo. Insistimos a Carlanda que no será puntuable tampoco este último paso. Matías Valls que sumaba 6 puntos también al paso por Pique, pero que parece que esa clasificación de la montaña incluso pueda estar en el que pase ahora en primera posición y apretando todos los corredores para vivir la vuelta final al recorrido, 25 kilómetros, 400 metros. Justo, ahí lo tenemos, cuando nos marcan 1.680 metros de los 2.028 de desnivel, justo cuando coronan a Carlanda, Beñat. Así es, ¿no? 4 corredores, cabeza de carrera, con escasos 40 segundos, que bueno, con ese tiempo de margen que tienen yo creo que van a llegar a pie de Pique Videa. Pueden recuperar un poquito de fuerzas con toda la bajada que les queda hasta Loiu, y allí ya las fuerzas de cada uno irán a su sitio. Aquí en el pelotón se va a subir a 1000, está clarísimo. Desde abajo a tope van a empezar a subir y ya y después arrancarán los gallos. ¿Cómo lees la presencia de Lidl Trek ahora en cabeza en lugar de UAE? ¿Es una cuestión de que ya tienen clara la distancia y se ven con corredores suficientes? ¿Es que han visto a UAE que no termina de tener la ambición al primer paso por Pique? ¿Cómo la lees? Bueno, yo creo que ahora mismo solamente por mayoría y por estatus, Julio Ciccone está por encima, yo creo que de Morgado, mi opinión ahora mismo. Y por cantidad de corredores el Lidl Trek es superior a UAE. Es verdad que UAE ha trabajado un poquito más que Lidl durante la carrera. La duda que tengo es si Ciccone querrá arrancar desde Pique Videa hasta meta solo o esperar con algún compañero más en un grupito pequeño hasta la subida final de aquí de Chominchu, ¿no? De meta, ¿no? Es verdad que para un corredor solo desde Pique Videa a meta se puede hacer un pelín largo, yo creo, porque atrás con una buena coordinación de 4, 5 y 6 corredores se puede alcanzar a ese posible ataque individual de Ciccone, ¿no? Con lo cual, bueno, vamos a ver cómo afronta el Lidl Trek Pique Videa. Estoy convencidísimo que van a empezar desde abajo muy rápido, lo más rápido posible, para ese posible ataque individual de Ciccone, o bien seleccionar en un grupito muy pequeño y jugarse esta carrera en meta en un grupo reducido de 5 o 6 corredores. 6 kilómetros para iniciar Pique, por lo tanto unos 8 para coronar. 37 segundos. ¿Llega Matías Valls para poder llevarse esa clasificación de la montaña? Porque aquí cada uno tiene su pelea. Por supuesto que puede llegar, dependerá un poco a pie de Pique Videa con cuánto tiempo van a empezar, así a ojo calculamos con unos 35 segundos, le va a costar, yo creo que le va a costar, dependerá un poquito la velocidad del pelotón desde abajo hasta arriba. Bueno, entra también ahí Javi Serrano, entra también el corredor del Cofidis, Edoardo Zamperini, el ciclista italiano, a esos relevos a más de 70 kilómetros por hora para la cabeza de carrera, en esa aproximación, toda la zona del aeropuerto de Sondica, desde donde se va a iniciar la subida a Pique Videa, la segunda subida a esa rampa, a esos 2 kilómetros prácticamente, en los que sin duda vamos a ver saltar todo por los aires, vamos a ver la emoción final de este circuito de Guecho. Hablando también con Roberto Brunet, que nos contaba cómo ha ido cambiando incluso la meta, situada más abajo, situada incluso en el muelle, cómo se ha ido moviendo, buscando el espectáculo siempre y buscando también, en este caso, que hasta la misma línea de meta podamos ver movimientos de todo tipo y el esfuerzo. No sé si ya, como ya hemos hablado con tanta gente aquí, ya no sé si hablará contigo, con Castroviejo, el hecho de que a 100 metros podemos tener una situación de carrera y realmente en meta otra muy diferente. Puede cambiar totalmente, los últimos 150 metros se hacen muy largos. Estamos hablando de una pendiente ya de un pico máximo de un 11-12% que tiene, y ahí si te precipitas de largo se te puede hacer muy largo y no llegas a meta. Y respecto al cambio de recorrido, pues bueno, antiguamente se hacía una llegada más llana, más para velocistas. Ya hace un tiempo se cambió a Chominchu Videa, la subida aquí. Y bueno, lo que está claro es que más arriba no van a poder poner, porque estamos ya en la cima del pueblo y de aquí a más arriba no van a poder poner la meta. Alguno estará contento de decir, oye, como me pongas 200 metros más no llego, ¿eh? Seguramente también... al que va en la fuga dirá, oye, mejor se hace la meta abajo y tenemos más posibilidades, ¿no? Pero
Aquí hay que barrer siempre, cada uno para casa. Sí, sí. 40 segundos prácticamente, 39 segundos, 21 kilómetros y 500 metros y aproximadamente 3 kilómetros para iniciar la subida final a Pique Videa. A partir de ahí terreno relativamente favorable, pero igualmente en el que hay que dar muchos pedales porque engaña. Sí. Efectivamente, y quedan kilómetros desde la cima, 16 kilómetros a meta. No solamente la cima, después de Pique Videa arriba hay un plano... Sí. Que engaña muchísimo. Bueno, de hecho se corona, el puerto de montaña está al final del llano prácticamente. Vale, correcto. Entonces eso que han retrasado más, digamos, la montaña. Pues claro, el tramo duro giras a derecha y sigue picando un poquito para arriba, que realmente hace muchísimo daño y da juego para unos posibles segundos ataques después de Pique Videa. Bueno, vamos a vivir con muchísima emoción esa competición, ese final de carrera. Sigue siendo Lidl Trek el que marca el ritmo ahora por la parte izquierda de la calzada. Mira, si antes lo digo, ahora cambian ahí un poquito, buscando también trazar el siguiente giro, da la sensación para estos corredores. Y los 4 de cabeza, que de momento también tienen su misión muy, muy concreta. Llegar primero con ventaja a Pique Videa y aguantarla en la cima de esa última ascensión puntuable. Están apenas a 2 kilómetros paralelos a esa vía de tren. Será giro a derecha, el inicio de la subida, precisamente también al paso por el túnel, es cuando realmente empieza a ponerse la subida, sí. La dureza, ¿no? Exactamente, y he visto ahí muy bien colocado a Marcel Campoubry, campeón de España. Campeón de España, precisamente en una llegada muy parecida a la de hoy. Muy parecida a la de hoy, exactamente, y con lo cual ayer hizo una muy buena carrera. Si no recuerdo mal, hizo un top 10 en San Sebastián. Bueno, podemos apuntarle también como un candidato, posible candidato, ¿no? Para vencedor y dar la campanada, ¿no? Como lo hizo en Sabiñánigo, ¿por qué no? Desde luego ganó muy bien, ganó con autoridad ese final en Sabiñánigo. Era un final muy parecido a quizá no tan duro, pero sí con una pequeña pendiente importante, sí. Bueno, pues en el día de ayer, Marcel Campoubry, noveno en esa clásica San Sebastián. Ojo, cuidado, palabras mayores ya, World Tour, carrera World Tour, con el nivelazo que hubo, hacer un top 10, quiere decir que está muy bien. Y ya te digo, el Campeonato de España que ganó, perfil recorrido muy parecido, con una llegada muy parecida a esta. Bueno, están apretando los corredores de Lidl Trek. También vamos a empezar a ver cómo se van abriendo ciclistas, se van abriendo gregarios. Hablando con Jonathan Castroviejo también, que sabe de qué hablamos cuando hablamos de guiar un pelotón, guiar a los líderes, siempre nos decía, ¿no? Bueno, esto no es un Tour de Francia, no hay esa sensación o esas apreturas de cara a colocarse, pero, oye, igualmente la pelea, ¿no?, de cada uno por su posición, cuando ya giran a la derecha buscando prácticamente el inicio de Pique Videa, es mucho lo que hay en juego. Bueno, por supuesto, en una subida tan corta, explosiva como la de Pique Videa, solamente con entrar bien colocado o mal colocado te puede cambiar la carrera. Es muy importante, y más con unas carreteras estrechas, con badenes, curvas, rotondas. Es primordial ir colocado, muy bien colocado, eso por supuesto. La gincana siempre, aquí en Euskadi cualquier carrera es casi una gincana. Bueno, es lo que tiene una carrera como esta, ¿no? Como hemos dicho durante toda la retransmisión, es una carrera especial, diferente, urbana totalmente, circuito. Eso le hace también su parte de dificultad y técnica, por supuesto, pero el corredor es muy hábil, conoce a la carretera muy bien, ya ha pasado por aquí 4 o 5 veces, incluso seguramente más de uno ayer ya fue a revisar la subida y la entrada de la subida. Alguno ya ha corrido otros años anteriores esta misma carrera, con lo cual, bueno, esa dificultad que se supone que hay en la carretera, el corredor lo sabe llevar bien, o lo lleva bien, porque aparte que es muy hábil, tiene técnica muy buena, ya lo conoce, hasta lo ha visto in situ ya, todo tipo de peligrosidad. Pues esa aproximación que sin duda están haciendo a toda velocidad en el grupo principal, Lidl Trek y también Total Energies, que aparece por la parte derecha, que se anima a buscar las posiciones cabeceras, en el caso del equipo francés también, Total Energies, que quiere tener ese protagonismo, sobre todo el llegar bien colocados, el que no pierdas la carrera simplemente por estar en posiciones retrasadas. Sí. Decíamos que este tipo de carreras se hace mucho en Francia, Bélgica, Holanda, y precisamente el corredor francés está muy habituado a este tipo de pequeñas cotas, callejeos, estrechamientos, zonas de dificultad. Y a los circuitos, y a los propios circuitos. Exactamente, incluso con lluvia, que es más habitual allí la lluvia que aquí, ¿no?
Entonces, es un equipo combativo porque saben lo que es correr en circuitos urbanos. Mira, ahí vemos ya al Lidl Trek, Sí. que se pone desde abajo con todo lo que tienen. Ahí está, el equipo Lidl Trek, que sin duda va a romper la carrera en esta subida. También veíamos cómo cómo perdía contacto Adam Lewis de la cabeza de carrera. Mira, ahí está ya, va a quedar Sí, neutralizado. ambos corredores. Y ese mapita, que nos va a marcar también la ascensión, esa rampa, nada más pasar el túnel, realmente dura. Y después el resto de la subida. Sí. Atrapan también a Matías Valls, Sí. atrapan también, bueno, creo que es el propio Lewis el que estaban neutralizando, y quedaba por delante prácticamente Zamperini y la presencia de Javi Serrano, que vamos a ver si fueran capaces de coronar. Ahí empieza lo duro. Y Matías Valls, como hemos dicho antes, no va a llegar a la montaña, pero yo creo que sí le van a dar el premio a la combatividad, si la hay, y el corredor de Cofidis y el Serrano, que van a ser absorbidos ya de un instante para otro. Esta es la parte más dura de la subida a pique. Ojo, porque se han quedado dos ciclistas de Lidl, ¿eh? No sé si viene un poquito por detrás alguno Sí, de yo creo que ellos. es Héctor Álvarez y Chicone solamente, ¿no? Sí, ¿Puede sí, ser? sí. Bueno, desde luego Héctor Álvarez es el que ha ido cerrando todo el día el bloque, así que vale. claramente era el último, ¿no? La última baza de Chicone, que es el que está en segunda posición. Se sitúa también el equipo UAE en esa tercera, cuarta plaza. Aparecen varias unidades del Ken Pharma, Sí, pendientes. Izaguirre y Aramburu también muy bien colocados. Pendientes de toda esa rampa final, 1 kilómetro, 200 metros para coronar pique, y vamos a ver, porque solamente por ritmo creo que se van a conseguir marchar, ¿eh? Aprieta ahora sí para lanzar a Giulio Ciccone, su compañero del equipo Lidl Trek. Patrick Conrad. Atentos y pendientes también el resto de ciclistas, con el equipo Movistar también situando en posiciones cabeceras alguna de sus bazas. Creo que es Nathanael Tesfacion el que está también muy bien situado, Total Energies, y sin duda el momento clave de la carrera en las rampas más duras de Pique Videa. Ahí tenemos ya Patrick Conrad dándolo todo para ese posible ataque de Giulio Ciccone, el corredor de Total muy bien colocado. También creo que es Sivakov del corredor del UAE, ¿puede ser? Puede ser, sí. Y sí. el del corredor Movistar, Nathanael, también muy bien colocado. Es un corredor muy rápido, además, en este tipo de llegadas, que lo está haciendo muy bien este año, con lo cual, ojo con él también. Camprubí a su rueda, sí, la parte izquierda. Hemos dicho antes. Y después ya Johnny Izaguirre y Alex Aramburu también. Pues tenemos situados a todos estos corredores que nos van a regalar una subida a Pique Videa durísima. Están subiendo muy rápido y qué despacio bajan los kilómetros, los metros, por la dureza aquí los metros, de la ascensión. En el caso de la cola del pelotón, en la que vemos ya cómo van perdiendo unidades, entre ellos aquí el propio Iker Gómez, que sufría, qué pena, la fuga. esa avería. Pero bueno, ha querido aguantar. Mira, ahí está Ciccone, Camprubí intentando pegarse a rueda. Arranca Giulio Ciccone, sale el campeón de España a su rueda, responde también Total Energies y Q36.5, una de las rampas más exigentes de la subida a Pique Videa, en donde Giulio Ciccone, el ganador el año pasado también de esa clásica San Sebastián, quiere sumar a su palmarés el circuito de Guecho. Muy bien, Marcel Camprubí. Muy bien, con una buena sensación. Y sobre todo teniendo controlada la situación. Sí, totalmente, muy bien. ¿Tiene que darle la continuidad o...? Bueno, yo creo que le dejaría un poquito más de responsabilidad ahora a Ciccone, y arriba debería de darle un poquito más de continuidad para intentar distanciarse de los otros. Fíjense cómo se pone de 1 a 1 en fila el resto de corredores. Aquí se ve mejor, mira. Va a quedar perfectamente marcada esa cabeza de carrera de momento con Giulio Ciccone y con el campeón de España, Marcel Camprubí, del Q36.5. Por detrás, que se empiezan a agrupar 3, 4, 5 corredores y otro grupito un poquito más atrás de otros 5 ciclistas. Son aquellos que van a poder estar en la pelea por el podium, porque recordemos, cuando se corona ese giro a derechas, no a la misma intensidad, pero sigue subiendo, y es donde se hacen las diferencias. Sigue subiendo y es donde las fuerzas ya están muy justas. Delante, el más fuerte hace camino y el resto intenta recuperarse un poco o coger un poquito de aire, y ahí es donde se hacen verdaderamente las diferencias. Ahí vemos a Aramburu, que está reaccionando, quiere imprimir un ritmo más fuerte para intentar, bueno, recortar las diferencias con Camprubí y Ciccone. Sivakov le vemos sufriendo ya. Vemos ese segundo Pequeñas grupo. diferencias, pero importantes, cuidado. Se tienen que organizar por detrás, y aquí delante de momento Ciccone, que es consciente de que tiene a Camprubí a su rueda, pero de momento no le pide, o por lo menos aparentemente no está buscando su implicación. Quiere seguir siendo él el que marca el ritmo de la subida. Estamos prácticamente en el giro a derechas para esa parte final de la ascensión. Queda poquito,
Es el momento también que por detrás vemos, yo creo que está también Izaguirre y Aramburu. Están los dos, sí, están sí, ahí los dos Cofidis, que son Izaguirre y Aramburu, seguro. Eso, es el giro de derechas que comentábamos. Giro derechas y aquí pequeño llanito, pero que pica para arriba. Sí, terreno todavía duro, exigente para estos dos corredores que tienen nada, un puñado de segundos sobre los pues casi 10 corredores que se han juntado por detrás. Haremos el repaso a todo ello. Veremos ahora Camprubí si sigue a rueda o quiere pasarle a Ciccone un poquito para seguir dando velocidad. Será interesante para él, para Marcel Camprubí. Hay corona, pasa Giulio Ciccone en cabeza, ese último paso por Pique Videa, segunda posición para Marcel Camprubí y por detrás Cofidis, 6 segundos de diferencia, 6 segundos. Cofidis que tiene que coger el peso de esa persecución. ¿Qué gestión hacemos ahí? Porque evidentemente en un final como este Aramburu podría ser es imposible, más fuerte. Es más fuerte, es más rápido que Jon Izaguirre. Yo creo que ahora mismo si tiene patas Jon debería tirar un poquito, acercarse a estos dos. Y ojo, entra el relevo, Entra, es primordial para Marcel Camprubí al relevo, ve que el corte le puede venir bien. Y atrás creo que Izaguirre es el que va tirando. Lógicamente, ¿no? Hacíamos esa reflexión. Exacto. Pero bueno, de momento por aquí, esta cabeza de carrera, con los más fuertes en la subida, Pique Videa, Giulio Ciccone, Marcel Camprubí, ciclistas de, bueno, vamos a decir de contrastado éxito en el caso de Marcel, como decíamos. Sorpresa, podemos decir, el Campeonato de España, merecedor sin duda. Sí, allí creo que sí, ya está haciendo algunas carreras interesantes, es verdad. El campeonato fue quizá un poquito sorpresa porque es una carrera muy difícil ganar contra todo el Movistar. Pero ya desde entonces, como te he dicho anteriormente, ya en Donosti hacer un top 10 son palabras mayores, es una plaza grande, World Tour. Y ya justo antes de Pique Videa he nombrado su nombre porque lo he visto muy bien colocado con un compañero. Y es un final que le va muy bien, de hecho, y mira, luego ha demostrado que está muy bien, en un estado de forma muy bueno. 7 segundos para la cabeza de carrera, para Giulio Ciccone, para Marcel Camprubí. Da la sensación de que se van a entender, da la sensación de que quieren completar esos poco menos de 15 kilómetros que les restan hasta la línea de meta en conjunto, porque saben que si llegan por detrás hay otras bazas realmente importantes. El propio Alex Aramburu del equipo Cofidis. Ojalá esté también por allí Pello Bilbao, ojalá estén otros No le he podido corredores. llegar a ver, la verdad que no hemos podido ver. He visto un compañero de Camprubí en el grupito, me ha parecido que iba un compañero con él, o sea, que en el grupito, con lo cual eso también le favorece a Marcel, porque va a hacer de freno. En el grupo trasero. Pues ese tramo, esa toma, queremos decir lateral también, que nos muestra a los dos ciclistas de cabeza, que nos muestra ahora en primera posición al italiano Giulio Ciccone. Ahí vemos los datos también, Beñat, con más de 400 vatios, con más de 100 pedaladas por minuto. Esa cadencia, evidentemente, sería interesante ver las pulsaciones ahora mismo, ¿no?, de Ciccone, que seguramente estarán por encima de 180, 190. Mira, vamos a hacer un repaso rápido tenemos a este grupito. Al 94. Está César Pérez, fíjate, el corredor de primer año del equipo Ken Pharma. Doble representación también del UAE con Pavel Sivakov y Jay Vine. En el equipo, como aventurábamos, Cofidis, que está Jon Izaguirre poniendo ritmo y Alex Aramburu un poquito por detrás. Era la presencia, yo creo que de Pello Bilbao me ha parecido. Tomás Bonet, Milan Bader también, Milan Bader del equipo Q36, estaba allí. Pues yo creo que hemos llegado ya a 8. Así que esos serían los corredores por delante. La representación en ese grupito perseguidor de estos dos de cabeza. Ojo, porque aquí delante se entienden, están haciendo camino y sobre todo no van a esperar a nadie. No van a esperar a nadie en busca de la pelea del premio de la 81 edición del circuito de Guecho, este memorial Hermanos Ochoa. Terreno de descenso todavía para todos ellos. Ahora tiene aquí un tramo muy favorable. 4 segunditos escasos. Sí, si no terminan de marcharse tampoco. Pero por detrás hay que organizarse. Lo que sí que parecía claro es que Izaguirre se va a entregar para las opciones de Aramburu. Esta curva que es mala. El momento también en el que vemos en el grupito posterior como se abren pequeños huecos, pequeñas diferencias entre ellos a las que se le puede dar continuidad también. Veíamos doble representación, recordamos, del equipo UAE. Dos corredores también que pueden moverse muy bien como Jay Vine y Pavel Sivakov. Y este es ya un grupo posterior también al que estábamos mencionando, buscando toda esa parte final en la que se va a decidir la carrera. Aquí está, era donde se equivocaba Luchenko hace unos años, si no recuerdo mal. Sí, exactamente aquí abajo. En este punto venía en cabeza de carrera y ¿cómo puede ser tantas vueltas después, verdad? Pues bueno, tenía esa equivocación en el giro. Este es Izaguirre, creo. Sí, ahora es el que va cerrando. Sí.
Ahora es el que va extraño porque es cerrando. un bajador muy bueno. Sí. Maneja la bici muy bien, pero bueno, no sé si ya tiene alguna avería o... Uy, les tienen ahí, ¿eh? Les tienen Sí, ahí. Sí, ahora... Es el propio... El equipo UAE, ¿no? Es Aramburu con uno a de los rueda. UAE. Sí, los que están ahí en cabeza ahora en esa posición, muchísima Izaguirre velocidad. tiene algún susto porque se le ve muy desconfiado con la bici, ¿eh? No es extraño en él eso. Bueno, pues tenemos ahí ese dúo que busca la cabeza de carrera. Marcel Kamprubi trazando ahí con confianza ese giro y buscando ya también poco Están a poco. encima, de 2 segunditos. Corredor prácticamente de neutralizados. Aramburu el segundo, el primero diría que es un UAE, ¿no? Bueno, pues esas cámaras que nos muestran parte superior, cabeza de carrera, parte inferior derecha, el grupo perseguidor que ya está prácticamente fusionado, y parte derecha, inferior derecha, es el grupo principal, vamos a llamarlo así, en el que venían el resto de corredores favoritos. Mira, se para ahí Giulio Ciccone, echa un vistazo para atrás. Sí. Y claro, en esta situación ya, ¿qué hacemos? Y ahora que hay Esperamos, parón, compañeros. ahora veremos quizá un ataque de Izaguirre que venía ahí descolgado un poco, vamos a ver. Le da continuidad de momento el Polti. equipo Polti Visit Malta. Es, imagino, Ludovico Grescioli, que pueda ser el que esté en esa posición cabecera, en representación de Polti Visit Malta. Fíjate, tampoco están tan lejos, los perseguidores. Sí, pero es una distancia difícil para cerrar, Quiero decir, si adelante hay un poquito de armonía, coordinación y velocidad, es difícil recortar ese margen que hay del primer grupo al segundo. Es verdad que en el segundo grupo ahora mismo hay mucha velocidad. No sé exactamente qué equipo va tirando. No sé si Kerr Pharma o Caja, o no se ve muy bien. La sensación que pueda ser Caja Rural, por lo menos el corredor que está ahora mismo entrando al relevo. El equipo navarro, Sí, que pero bueno, tiene también ahí Bahrein, yo creo que es el que está poniendo el Bahrein ritmo. puede ser, sí. Pello Bilbao o puede ser. Y bravo César Pérez otra vez, el ganador el año pasado de la Copa de Españoliti Sub-23, presente en el grupo que se va a jugar la carrera del circuito de Guecho. Son detalles importantes de un corredor tan joven. Tenemos ahí ahora a Marcel Kamprubi, que se ha ido un poquito a la parte trasera, buscando una pequeña recuperación después del esfuerzo realizado. Hay poquita coordinación, ¿no? Yo creo, saben que Aramburu es un corredor rápido, Ciccone también, y claro, está claro que el UAE no va a llevar la carrera rápida, me imagino que tendrán que empezar a moverse, a atacar. Me ha parecido que era Tomás Pesenti, el corredor del Polti, ahora confirmaremos. Grupo ya numeroso por detrás, Sí, unos 15 corredores he calculado antes. Viene Natnael Tesfacion el también. que tira es Pello Bilbao tirando, con un corredor del Caja, luego un Cofidis el tercer lugar. Momento de conocer también en esa cabeza de carrera, poder confirmar a los corredores que se han juntado, a Giulio Ciccone y a Marcel Kamprubi. Tenemos prácticamente a todos ellos ya, con nombre y apellido, que tienen que ser los protagonistas. Llegan ya a la zona de Erandio, llegan ya a la ría. Bueno, y a partir de aquí el único desnivel que les queda prácticamente es el de la subida de Chominchu, la subida a la línea de meta. Este es el grupo de Jon Izaguirre, este es el grupo cabeza de carrera. Ahí está, con el corredor Thomas Bonnet del Total Energies, que está cerrando ahora mismo esta cabeza. Para mí ha sido el tercero más fuerte, ha sido el que ha estado a punto de aguantar delante el ciclista del Total Energies en la subida, sí. Al menos por colocación. Por colocación y por puesto, sí, está claro, pero yo el que le he visto muy bien es a Marcel Kamprubi subiendo, a rueda de Ciccone, con mucha confianza, facilidad, controlando muy bien la situación. Y mira Pello dándolo todo. Eso es, Pello Bilbao, que quiere pues darlo todo hasta el final, Ahí con un compañero también que llega a su posición, con Jakov Omsel, el esloveno, sí. Natnael Tesfacion, que vamos a ver, yo creo que sí, va a entrar también a los relevos, va a intentar conseguir neutralizar. Tiene también Cofidis ahí a Dylan Teuns, otro corredor, bueno, en condiciones de una llegada un poquito más asequible sería desde luego una baza muy importante. Sí, en otros tiempos hubiera estado para disputar Dylan Teuns. Pues sí parece, parece que se están acercando. Por eso también veíamos a Tesfacion, que yo creo que se implicaba un poco diciendo, oye, si he hecho aquí 2 o 3 relevos, igual cogemos. Mira, ahora Cofidis ya sí que ha puesto un poquito de orden, quiere tirar Izaguirre a tope para Aramburu. Pero el margen es pequeño ahora mismo, El margen, sí, aquí... Prácticamente lo tienen, se van a unir pues casi 20-25 corredores en cabeza de carrera para la resolución del circuito de Guecho. Recordamos ese kilómetro final, la subida a Chominchu y hasta este Palacio de la Justicia de Guecho, donde está situado el arco de meta. De nuevo, esa cámara que se centra en Pello Bilbao,
que ha sido el mayor implicado en poder cerrar el hueco. El que ha querido hacerlo, ahí vemos cómo cambia el pedaleo, están. Ahora mismo, se mira, juntan. acaban de enganchar. Eso es, los dos grupos en cabeza de carrera y ahora sí que ya también recomposición. Mira, un corredor de UAE. Ahí está, ese Vermaeke. Kevin Vermaeke, sí, el que se mueve y el que intenta, ante la superioridad del equipo UAE en cuanto a número de corredores moverse, intentaba reaccionar el compañero de Marcel Camprubí. Milan Bader. Ahí sabiendo, ¿no?, también que tiene mucho que defender de cara a su compañero de equipo, a Marcel Camprubí, el campeón de España. Buen ataque y buena respuesta final de Q36, sabiendo que tienes un corredor fuerte como Camprubí, hacer de secante es importante, ¿no? Y buen trabajo de equipo y buena dirección desde el coche. Pues ahí está, en esa cabeza de carrera. Y lo mismo para Cofidis ahora mismo, Izaguirre cerrando todos los huecos posibles para Aramburu. Pues Vermaeke, que ha sido el valiente en lanzar el ataque, casi aprovechando la inercia, ¿verdad?, de llegar por detrás. Según venía desde atrás con la velocidad e inercia, ha derramado el ataque. Y no va a tener continuidad porque Jon Izaguirre tiene una misión, y es que llegue todo junto a la subida final a Chominchu, porque sabe que Alex Aramburu puede estar en la pelea de este circuito de Guecho, Beñat. Es verdad que Aramburu ahora mismo tiene ahí opciones, ¿no? Pero también hay jugadores difíciles para ganarle, como Chicone, Camprubí, el propio Pello Bilbao es muy rápido, no olvidemos también a él. No llego a ver todos los corredores que estén ahí en ese grupito, pero seguro que hay alguno también interesante y rápido. Han entrado más ciclistas, incluso Burgos Bulpérez BH, que tiene dos corredores. Herrada seguramente estará también, Jesús Herrada, que es un corredor también con buen punch final. Y ahí se colocan también, o se reagrupan. Ahí viene otro corredor para Chicone, ¿no? Para seguramente Héctor Álvarez. Tiene pinta de que es Héctor Álvarez para hacer un poquito de lanzador y secante de ataques al equipo Lidl. 6 kilómetros y 400 metros para la línea de meta. Vemos ahí, por ejemplo, los dos ciclistas de Polti comentando entre ellos. Tampoco les interesará llegar. Es posible que veamos movimientos todavía. El mejor situado y también en representación del equipo UAE era Jay Vine, el ciclista australiano. Y cerrando el grupo ahora, Igor Arrieta, ese dorsal 1. Dorsal 1. Tenemos un grupo en el que, bueno, hay muchos nombres que sobre el papel podrían estar en la pelea. Sí, los nombres que hemos dicho en la salida esta mañana en Bilbao yo creo que están aquí, ¿no? Pues Arrieta, Pello, Chicone, Camprubí, quizá un poquito sorpresa, pero bueno, ya hemos mencionado durante la retransmisión que era un corredor importante para hoy también. Aramburu, Jon Izaguirre, bueno, hay un ramillete importante ahí de corredores. Y Pello Bilbao, que si nadie le quita de ahí, es capaz de llegar en meta en primera posición, porque está queriendo terminar por todo lo alto este circuito de Guecho, poniendo ritmo también. Recordamos que tenía al menos un compañero en ese grupo, al menos un Pau Miquel, creo que es el tercer corredor de Bahrein, creo que es Pau Miquel, y es para el que están trabajando tanto Pello como el joven esloveno Jakob Orsel. Una baza importante en el caso de Pau Miquel, o por lo menos una baza factible de cara a la pelea en esta subida, también con esa capacidad o esa potencia, ¿no? Ese rush final que pueda tener el corredor. Pasa ahora Jon Izaguirre a liderar el grupo principal y prácticamente va a ser cosa suya, da la sensación, entre Pello y Jon, despidiendo también este circuito de Guecho a lo grande. Muy pendiente el equipo Cofidis con Alex Aramburu, muy pendiente también, decíamos, en el caso de situarse ahí Pau Miquel, muy pendiente el Polti Visit Malta con esa doble representación. Sí, es bonito siempre en una despedida estar presente o disputando una victoria de etapa, pero también chapó por ellos, me quito el sombrero. En su último año como corredor en activo, estar trabajando para compañeros con lo que han sido ellos, la verdad que tiene un mérito enorme y eso describe muchísimo de los grandes campeones que son tanto Jon como Pello Bilbao, ¿no? Pues siguen pasando los metros, 4 kilómetros 900 metros para el final. Están ya llegando también a la zona, poquito a poquito, a la zona de las arenas, donde van a pasar de nuevo junto al puente Vizcaya y a partir de ahí por la playa Ereaga hasta la subida de Chominchu, la subida hasta este Palacio de Justicia de Guecho, donde el público está esperando la llegada de la carrera, donde ya sí que está todo preparado para recibir al ganador de esta 81 edición de la prueba. Sigue Pello Bilbao, sigue a su rueda Jon Izaguirre y sigue también UAE, que yo creo que va a probar algo antes de Chominchu. Alguna bala más tiene que tener UAE, no pueden esperar a los metros finales, tanto Arrieta como el propio Vermaeke o el propio Sivakov, yo creo que van a probar. Jay Vine, que estaba también por ahí. Algunos seguro. Veíamos al menos un representante de Caja Rural Seguros RGA. Mencionábamos dos ciclistas del Burgos Bulpérez BH que estaban en ese grupo de cabeza y están buscando la cercanía, a aproximarse a toda esa resolución de la carrera.
junto a la ría, junto al río Nervión, 4 kilómetros para el final, siguen a fila de 1 y siguen ya también los equipos agrupándose, buscando también esas conversaciones, veíamos ahí del equipo UAE, porque está todo en juego todavía. Es verdad que con esta velocidad que ahora mismo está marcando Jon Izaguirre es difícil de hacer un ataque y el terreno, ¿no? y distanciar, exactamente, porque al final si hay un ataque y Jon no puede, seguidamente Pello Bilbao lo va a cerrar, entonces claro, es difícil de pegar un ataque a esa velocidad. El equipo Euskaltel Euskadi, que también ha conseguido mantener aquí un corredor, Jordi López, es el que aguanta en representación del equipo de casa del Euskaltel Euskadi, que busca también un buen resultado en este circuito de Guecho después de doble presencia en la fuga de la jornada. Sigue siendo Jon y ahora da el relevo ahí con el codo a Pello Bilbao, los que ponen el ritmo, los que mantienen la estructura para que sus líderes, para que los corredores favoritos puedan jugarse todo en la subida final. Nos despedimos también del Puente Vizcaya porque estamos dentro de los 3 kilómetros finales de la prueba. 3 kilómetros para conocer al ganador del circuito de Guecho, al que va a suceder a Isaac del Toro en ese palmarés fantástico de la prueba, y el que también tendremos, por supuesto, nada más cruzar la línea de meta aquí para conocer las impresiones tras concluir la prueba. Poco menos de 3, acordaros que el último kilómetro es picando para arriba, con lo cual 2 de llano y menos de 1 de subida. Recordamos una vez más ese último kilómetro, desde la playa Ereaga, el giro a derechas, buscando la rampa de Chominchu en torno al 8,8%. Esa pendiente que les llevará luego al giro cerrado izquierdas. Ahí es donde realmente se endurece. Es el momento de las rampas por encima del 10%, con un pequeño tramo incluso al 14%. Qué largo se hace ese final, nos lo decía nuestro invitado Beñat Inchausti, cómo no pasan los centímetros, los metros hasta llegar a la línea de meta, y además ese giro constante hacia izquierdas que prácticamente hace que veas el arco cuando ya estás encima. Así que vamos a vivir con toda la emoción ese final. Jon Izaguirre, Pello Bilbao, los que siguen poniendo ritmo delante. Habrá vuelto a saltar el radar. Ya lo habrán apagado, ¿no? Después de 6 vueltas. Algunos seguro, ¿no? Siguen ahí los corredores de Cofidis. Sigue el UAE, era muy agrupado en la parte izquierda. Sí. 4 corredores. Recordamos, hemos visto arrancar ya a Vermarque. Sabemos que está por ahí Jay Vine. E intuimos que están Pavel Sivakov o, por qué no, Igor Arrieta, al que también veíamos muy bien situado. De hecho, parece que son ellos los que quieren entrar efectivamente en esa parte final en cabeza. 1 kilómetro, 800 metros. Ahora sí, hacen ese giro a izquierda. Van a la playa. Efectivamente, van ahora paralelos a la zona del muelle, giro a derechas para ir paralelos a la playa Ereaga, y será el final de carrera el que lidera ahora Pavel Sivakov, el ciclista que vemos ahí en cabeza, y despedimos a Jon Izaguirre ya, que no puede hacer mejor dicho, ¿no? más esfuerzo. Se despide yo, ¿no? Totalmente. Del grupo. Y bueno, pues buen trabajo, creo que no se ha dejado nada. No, que es no, lo que no, se le puede lo ha dado todo por él y por el compañero, con lo cual tiene doble mérito. Ahí está el corredor del equipo Cofidis, y este giro ya para los corredores a derechas en sus pantallas hacia el lado izquierdo. Están ahora paralelos a la playa Ereaga, kilómetro 200 para el final. Sigue siendo UAE, sigue siendo Pavel Sivakov el que está poniendo el ritmo, y ese tótem del último kilómetro para este circuito de Guecho, para este memorial Hermanos Ochoa, con el equipo Poltivisit Malta que quiere anticiparse al giro a derechas. Ese apretado final, Cofidis también imponiendo el giro cerrado en el que va a suponer el inicio de la ascensión a Chominchu, Beñat. Aquí giro a derecha, seguramente alguno cambiará de plato, de grande a pequeño, con lo cual cuidado también con el tema mecánico. Y apurado el giro, abiertos también los corredores, lanzan todo ya. Pello también, todas las fuerzas para adelante. Pello levanta el pie ya después del trabajo que ha hecho, el trabajazo que ha hecho. Que pierde ya contacto, y fíjate, Milan va a Bader, ser el compañero de Marcel Camprubí, Milan Bader, el que pone ritmo y el que quiere sorprender desde abajo. Intentaba reaccionar el equipo Bahrein, vamos a ver si es el propio Pau Miquel. Intenta también Giulio Ciccone. Queda mucho todavía aquí, con el público acompañando más de un la minuto subida. de esfuerzo. Sigue siendo cabeza de carrera, pero llega enseguida Bahrein, y ojo,
equipo Natnael Test Fashion, el ciclista del Movistar también, en segunda, en tercera posición. Está pendiente también Total Energies, que ya hemos visto ser protagonista en este caso. Mathieu Bagodó. Sigue siendo el equipo Q36.5 el que pone el ritmo. Vamos a ver si es capaz de llegar Bahrein, que es el que toma el relevo. Natnael Test Fashion, que lanza la llegada, quiere imponerse el equipo Movistar en el circuito de Guecho. 150 metros para el final. Vamos a ver si es capaz de remontar. Natnael, Pau Miquel en segundo lugar, porque parece que le va a remontar. Vamos a ver si puede ganar el corredor del Bahrein. Movistar. Sigue Natnael Test Fashion, que es el que se pone ahora en primera posición. Pau Miquel, Natnael segundo, Aramburu tercero, Pau Miquel, creo que ha sido. Victoria para Natnael Test Fashion del equipo Movistar. Ya ha estado Cofidis ahí, creo que era Aramburu a punto de meter la rueda a los dos corredores hasta la misma línea de meta. No se conoce al ganador del circuito de Guecho. Vaya final, qué emoción. Gracias, Beñat Inchausti, por acompañarnos en este desenlace. En breve estaremos con el ciclista del equipo Movistar Team, con el corredor eritreo que se ha llevado el triunfo. Ahí vemos también la llegada del grupo posterior a la línea de meta. El corredor del equipo Movistar que lanzaba, llegaba incluso, yo creo que llegaba a superarle Pau Miquel, pero no ha podido en ese último golpe de riñón, en esa última pedalada, vencer. Satisfacción para Natnael Test Fashion, para el ciclista que vemos aquí en imagen, para el ganador de esta 81 edición del circuito de Guecho. Hace ya un minuto que llegaba a la línea de meta, esa media por encima de los casi 45 kilómetros por hora, de hecho, para el ganador, para el vencedor de este memorial Hermanos Ochoa, de este circuito de Guecho. Los corredores también ya completando esta competición. El grupo que viene ahora por detrás, que lo va a hacer en torno a 1 minuto y 40 segundos del ganador, al que esperamos recibir ya en esta línea de meta. Natnael Test Fashion, el que vence la 81 edición, y también se pelea todo aquí con Jon Barrenechea, también con los ciclistas del Unibet Rockets, que son los que están peleando la llegada hasta la línea de meta en este Palacio de Justicia de Guecho, en donde tenemos el final. Jon Barrenechea, que es el que va a marcar tiempo. Otro corredor que ya sabe lo que es ganar aquí también en este circuito de Guecho, que conoce bien esta subida. Pendientes también aquí de recibir a todos los nombres que luego veremos en la ceremonia protocolaria. Una ceremonia protocolaria muy especial, con los reconocimientos a Jon Izaguirre, a Pello Bilbao, al resto de ciclistas que tanto han dado por el ciclismo en Euskadi y que evidentemente también lo han hecho por este circuito de Guecho. Protagonistas hasta el final. Esta era la llegada. Lanzaba Natnael Test Fashion. Pau Miquel, que llegaba a superarle levemente anteriormente, y fíjense por la parte izquierda cómo venía también el equipo Cofidis. Segunda posición va a estar en duda, la segunda posición, que no la tenemos tan clara también aquí con Beñat Inchausti, con el resto de invitados, porque realmente ha estado muy apretado ese golpe de riñón final del equipo Cofidis. Esa cuenta atrás también para el inicio de la ceremonia protocolaria, el momento en el que tendremos a todos los vencedores, a todos los ganadores en esta competición, y siguen llegando grupos a ese kilómetro final, a la subida de Chominchu, en la que nos ha regalado el desenlace de este circuito de Guecho 2026. La victoria, decíamos, para el corredor eritreo Natnael Test Fashion, que ya está firmando una gran temporada y sobre todo grandes resultados recientes, para el quinto puesto de esa Vuelta a Castilla y León, o por ejemplo ese quinto puesto en Villafranca de Ordizia. Vemos ahí la clasificación provisional. Le dan el tercer puesto a Aramburu, efectivamente, por detrás de Pau Miquel. Cuarto, Marcel Camprubí, el campeón de España. Quinto, Ludovico Crescioli. Sexto, finalmente, Giulio Chicón, el más fuerte en el primer paso por Pique Videa. Séptimo, Jordi López. Muy buen resultado para el ciclista de Euskaltel Euskadi. Mathieu Bagodó, que se queda en octava posición. César Pérez, nos quitamos el sombrero con el corredor de Ken Pharma, noveno. Y Vermaerke, décimo, el ciclista del UAE, el corredor que completa ese top 10 provisional de la carrera. Ese resultado para él, que consigue dentro de la décima posición. Repetimos el podium: Natnael Test Fashion, Pau Miquel y Alex Aramburu. Está ya acercándose a la posición
del set de entrevistas. El ganador del día de hoy, este corredor Natnaltes Fashion, 27 años, que suma una nueva victoria en el día de hoy y que vamos a ver ser protagonista, que vamos a ver sin duda contarnos las sensaciones en esa parte final de la carrera, en ese desenlace de la competición. Ahí vemos el grupo que ya afrontaba esa subida final a Chominchu, que se acerca al desenlace de la prueba. 50 metros a ellos para el final, para la llegada a la línea de meta. Venga, pues en un minutito estamos con el ganador de la prueba. Pues estamos con el ganador. We are with Natnaltes Fashion, winner of this Circuito de Guecho. First of all, congrats for this win. How was this last kilometer for you? Yeah, I already done 3 years. I know very well this race. And I was dropped in the steep climb and we come back with few riders. And I was also surprised to win the stage. Yeah, you were in the second group. We saw you doing some relays also to catch the first group. You were confident about this final, this steep climb? Yeah, I was good for 1 minute in the kick, but we work with Bahrain. Bahrain was with us, with Bilbao, and we catch the first group. Here we saw also other riders, for example, Pau Miquel, the Bahrain, trying to be better than you in the finish. So you were confident to reach the finish in first position because it was quite close between the two riders. Yeah, I had the leg, but I start 200 meters to the line, but I start the sprint. There is no danger, and finally I win. Congratulations, Natnaltes Fashion. Thank you. Muchas gracias. Yeah. Pues viendo repetido ese final, hablábamos con Natnaltes Fashion también, con el Benz.
poquito a poquito despidiendo esta retransmisión, pero no se vayan, entrega, ceremonia protocolaria con muchos homenajes, con muchos reconocimientos en el día de hoy a lo que ha sido un circuito de Guecho apasionante hasta el final, en el que hemos visto el desenlace de la prueba, en el que hemos visto un ganador de muchísimo nivel, con esa playa de Ereaga que sin duda nos despide después de una jornada también de meteorología fantástica, con el público agolpado y acompañando a la competición y siendo sobre todo protagonista de este circuito de Guecho, acompañando con la Sociedad Deportiva Punta Galea lo que es una competición de primerísimo nivel, lo que es esta prueba que sin duda queda siempre en el recuerdo para todos los corredores, para todos los ciclistas que participan en la competición. Esperando esa ceremonia protocolaria, esperando también la entrega de todos los trofeos, también les vamos a dejar con esas imágenes, recordando el último kilómetro, recordando los mejores momentos de lo que ha sido el circuito de Guecho 2026, emplazándoles sin duda a próximas ediciones de la prueba, en la que hemos tenido grandísimos invitados con Beñat Inchausti, con Jonathan Castroviejo, con Pedro Mari Goicoechea, también con Roberto Brunet, el director de carrera durante tantos años de esta competición, todos ellos haciendo posible desde las 12:25 de la mañana del mediodía la retransmisión de toda la prueba de manera íntegra. Gracias a los que lo hacen posible, a los patrocinadores, a los más de 100 voluntarios también que han garantizado la seguridad y el éxito deportivo de la prueba. Con todos ellos nos desplazamos a la zona del podium, nos desplazamos al inicio de esa ceremonia protocolaria.
Hortxe da, etxeko alkatea, Lora Zurta, eta txapela, eta oroigarria, Getxon irabazle, aurreneko irabazle, Eritrearra, dudarik gabe Getxon. Turno para recibir al segundo clasificado. Anunciamos la presencia de Carlos Sergio, que es el director de deportes de la Diputación Foral de Vizcaya, para arropar aquí a nuestro segundo clasificado, que es del equipo Bahrein Victorious. Sé que lo hacemos bien, otro top 10, también para él. Un aplauso enorme para el catalán Pau Miquel. Hortxela, Bizkaiko Foru Aldundiko kilo zuzendaria Carlos Sergio, Demandio Saria, bigarren sailkatuari, Pau Miquel. Soriano Pau, además futbolista que se forma con el equipo Finisher, que se forma precisamente aquí, ganador de Memoria Valenciaga, que fue ganador también de la Copa de España. Y ahí tenemos también ese premio especial a nuestro tercer clasificado, aquí con la presencia de Víctor Sueki y Samuro Loyumat, con Jorge Fernández Loyumat, también patrocinando ese premio especial de la carrera. Alaxe da, hirugarren sailkatua gaurkoa, Nazko Itsasoko txerrindolaria, Gipuzkoarra, bikain aritu da, indarrez heldu da, Alex Aramburu. Otra vez de las primeras plazas de la carrera, Sorionak también, ahí con el Mikel Guinea, en representación de Amigos Socialistas Punta Galea, el que va a acompañar aquí a nuestro supercampeón, con esa felicitación. ¡Felicidades, campeón! Alex, enhorabuena también de todos nosotros. Sorionak, que es un buen combustible con ese trabajo enorme que realiza el equipo que utiliza realmente de Johnny Zaguirre. Ahora se lo doy eta eskerrik asko baita ere Mikel Gineari, Punta Galea, txirrindularitza elkarteko ordezkariari, hau guztia posible egiten duelako. Hacemos la foto de los tres, ¿verdad? Los tres primeros clasificados, no te vayas. También para esa foto, esto es con Alex Aramburu, con la chapela, sí, la chapela, sí. Ignacio, échale una mano. Bueno, hementxe ditugu hiru protagonistak. Échale una mano más, esto es, así que, bueno, nuestro chapelún, esto es también Natalente Pasión, junto con Pau Miquel, bueno, nos ilustra también esa deportividad de nuestros supercampeones. Sorionak, por supuesto, también este escenario del día de hoy, edición número 81, de hecho, por circuito A, es nuestra felicitación. Y aprovechamos, ¿verdad?, también que están ahí, los que necesitan las palabras a todos nosotros en esta ceremonia protocolaria de esta jornada, Nathaniel. ¡Felicidades! Congratulations for your victory, and a special victory for you with the Movistar team. Yes, it's a victory with the team. Also, I'm happy because yesterday I was crashing the rain in the training, and I was surprised to win the stage. Not bad with the cup, the special cup, the chapela. You know, it's this chapela. No, because I already have the special hair. It's the same. Una felicidad de Pau, te hemos visto también ahí en esa lucha. Enorme, ¿verdad? Porque sumas una vez más un puesto de honor, porque se vestiste esta victoria, pero yo creo que estar ahí es algo también muy importante para ti. Sí, la verdad es que estoy contento. Lo he dado absolutamente todo. Hoy tenía clarísimo que era una buena oportunidad para ganar, pero bueno, ha sido más rápido y hay que felicitarle. Hemos visto un trabajo enorme, el equipo, Jacob Bromley, un trabajo enorme también de Pello Bilbao, que nos ha regalado también la última vez corriendo aquí en Euskadi, pues un calero. La verdad que sí, es una auténtica pasada. Me siento súper privilegiado de decir que un corredor como Pello Bilbao, que lo veo, haya trabajado así para mí, también Jacob, la verdad que un placer y me gustaría pedir al público que tenemos aquí un gran aplauso para Pello Bilbao, porque la verdad que corredorazo corriendo en casa y es un placer también. No es Pello Bilbao, vamos a tener un ratito, pero más que merecido. Y lo que me va a decir es Alex Aramburu, que va a pedir un aplauso enorme para Johnny Zaguirre, me imagino, ¿verdad? Igual, son los corredorazos, están en casa, en casa, Bueno, ahí tercero en el podio, de Sorionak. Bueno, queríamos un poco más, pero bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo, pero bueno, nos ha faltado un poquillo. Hay que volver el año que viene, tendrá que venir Pau Miquel para intentar ganar y también para Johnny Zaguirre, para Alex Aramburu para intentar conseguir la que sería su segunda victoria. Un aplauso de todos nosotros para nuestro fiesta felina. Ezerik askotariko osatuta, horria ingo dugu, eta mendiko sariaren txanda orain, eta mendiko saria emateko gurekin da Jesus Gómez Peña, El Correo aldizkariko egunkariko ordezkaria, eta gurekin da mendiko txapelduna, Italiatik etorritako txirrindulari handia, Giro
Txikone. Estaba llamando el del trozo para quitar la cámara. Julio Txikone, bikain. Gaurkoan ere, iaz Donostiako klasikoko garaile. Aurten hautagai nagusia eta Getxoko zirkuitu askuratzeko hautagai nagusiare bera genuen. Gracias Peña, gracias a Julio Txikone, en este podio un ganador de la montaña de Italia, ganador de la montaña de Francia, presente aquí, ganador también de la clásica de Donosti, porque verdad, a continuación también ese premio Lehen Euskalduna, primer Euskaldun. Alazen da bai, lehen euskaldunari saria eta gurekin da saria bateko Marcos Buru, Bilbao, Kirolakeko zuzendaria, eskerrik asko Marcos, eta txalo bat aurreneko euskaldunari, Alex Aramburu. Zorionak Alex, seguimos con un euskaldun del podio, un premio especial también con Marcos Buru, que es el director de Bilbao, Kirola, a que vamos a dar también por su presencia. En el circuito de Getxo, premio especial de Yumat. Alazen da bai, trofeo konbatibilidad saiatuenaren saria eta saria emateko gurekin da Vitor Zueki, Zamura, Marc Jorge Fernández izenean, eta gurekin da txalotu ezagun Matia Bai. Nuestro futbolista del equipo Polski Bici Malta, el colegio más que no gracias a la familia, la verdad que nos encontramos nuestra felicitación y a la familia también con el Vitor Zueki y Zamura, luego Marc Jorge Fernández, el premio especial artista más combativo de la carrera. Beste sari da, 33 urte zazpiko lehenengo txerrindulari, bai egoz, Badirori ez dagoela, orain txerrindulari ez dago gurekin. Omenaldia beraz. Aurrera ingo dugu, horrein ikuen bizari geratzen dira barratzeko, talde honenen saria, eta esan dugu beste saria, 22 urte zazpiko txerrindulari honena. Eta horrein bai, Gernikako txerrindulari bat izango da podiumean protagonista nagusia, asko maite dugun txerrindularia gainera, zeresarik ez, eman digun guztiagatik, bihotzean eramango dugu, berak erakutsi bairigu errepidean zertarako gai den. Gurekin da, txalotu dezagun, merezi duen bezalaxe, Pello Bilbao! Eta Pedro Mari Bikotxea. Odorezko zuzendaria gaur, Pedro Mari Bikotxea. Eta Mikel Ginea, Punta Galea, txerrindularitza, elkarteko ordezkaria. Eta orain, bueno, nintxora, Errazki Otorea, Pedro Mari Bikotxea gaur ere, odorezko zuzendari izan dugu. Eskerrik asko Pedro Mari zuri ere, zenbatetan kirolaz hitz egin dugu. Eta Pedro Mari detaileren bateko badauka Pello Bilbaorentzat. Protagonista nagusi, Pello Bilbao, Mikel Ginea eskerrik asko Punta Galea, mila esker bihotzez. Ni bertso kantatzeko jaio izan izenaz, bertsoa berez kantatzeko dienez, lagunak ekarri dut, etoko gainera, eta bera kantatuko dutzu bertsoa. Bai, bertsoa. Etapa bat amaitzean, bide barri bat hartzean, sentimenduak
korapilatzen dira bihotzean, esprinean aldatzean, zein bizitza aldatzean. Zu ez zaitugu ikusiko inoiz, pelotoiatzean. Zu ez zaitugu ikusiko inoiz, pelotoiatzean. Bueno, Pello, bertso derra, eskerrik asko, Pedro Mari zureak letrak, ahotsa, berea, laguna, izena, Joseba Sancho, bikain, eskerrik asko. Eta protagonista, Pello Bilbao, berari utziko digu mikroa, gaur Getxon, atzo Donostian, Euskal Herri osoan, txalotua, aitortua eta maitatua, Pello. Agurra, eta gaur uste dut izan dela gainera Euskal Errepidetan zuretzat azken lasterketa. Ondoren ez da amaitu denboraldia, Burgosen agian izango zara, Espainiako itzulia ez dakit egingo duzun, baina Euskal Errepidetan bai, gaur agurra. Zer sentitzen duzu? Bai, egun berezia eta bueno, polita da aukera izatie norberan nahi dauen lekuan bukatzeko. Eta bueno, sekulako giroagaz, beti hainbeste disfrutatu dugune errepidetatik, konpaini honean, eta bueno, sekulako suertea olako kirol bizitza bat, Euskal Herrian bizi izatea, beste hainbat lagunekin batera, Alex, Jon, Mikel, ez, beti horra zieratik bukaera egon garenak, eta bueno, hori, arro euskalduna izateaz, euskal txirrindulari izateaz, eta olako publiko bat beti atzetik egotia, zeurek egoten duzu indarra gure eguneroko lanean, eta hori, mila esker zuei. Mila esker, Pello. Zure egiten gaituzu arro sentitzea, dudarik gabe, mila esker, eta torkizunean, errepidean ikusi bazaitugu baina bazterren, animak ematen. Mila esker, Pedro Mari Goikoetxea, Joseba Sancho, Pello Bilbao. Turno para recibir también este momento de la torre, representante de Momentum BMW, para hacer otro reconocimiento especial además a Johnny Zaguirre, que vamos a contar aquí con él. Así que gracias, por supuesto, Esther y Casco, a todos los ciclistas que vamos a echar especialmente de menos, también ciclismo profesional, en el ciclismo internacional. Ese saludo especial por parte de todos nosotros y sobre todo con Johnny Zaguirre en el podio. Hoy también nos ha regalado un auténtico carrero. Podio gabetzen dugu, Orbesteiko txirrindularia, podiumean, Jon. Bueno, beste referentziazko txirrindulari bat, bi basoazte eta Euskal Zaleu txirrindulari gabe geratu behar gara. Zorionez, Alex, barruan dago, Alex Aramuru etorkizuneko txirrindularia da, beste batzuk etorreko dira, baina zuek itzelak izan zarete, bikain aritu zarete, eta guretzat deneganetan plazera izan da zeuen lasterketak, zeuen karrera kontatzea. Bueno, gaur Getxon, agur esateko ordua, Jon, zer esan nahi zu sale hauei guztiai? Bueno, eskertu, ez? Atzu bezala Donostin gaurre berriz egon dela errepide bazterren danai animatuz, eta nik uste egoteko jarraitzaia dauzkagula Euskal Herrian, eta bueno, zuk esan bezala gu bagoaz, baina, bueno, badatoz atzetik gaztetxoak eta ezain gaztetxoak, eta nik uste, etorkizuna euskal txirrindulariak badatoz zela, eta hori dela garrantzitsuna, ez? Eta, besterik gabe, mila esker urte guztioetan jarraitu diazen guztiei, eta ikusiko gara etorkizuna. Eskerrik asko, Jon, plazara gara, mila esker, Getxo. Foto final, Jon, verdad que tenemos la foto final, así que anunciamos la presencia de las autoridades, anunciamos la presencia también de nuestros titulares, de nuestros ciclistas, esa foto normal que tradicionalmente Gorka pone el punto y final a las competiciones ciclistas, en este caso con el circuito de Getxo del año 2026, que ha visto la victoria de Nataneta Fashion, contando también con Pedro Mari Goikoetxea, que ha recibido ese homenaje especial por parte de todos nosotros. Getxo Caudala, Esqueric Aspa, por supuesto, y también a todos vosotros por haberos acompañado en esta zona de la línea meta. Así que Gorka Berlazzi con ese último aplauso del público.
Eta eskertzeko beste behin, punta da bera, seguru da etxea egiten duen gana.